Egunon guztioi, pleno hasi aurretik akziodunen batzar orokorra daukagu, Konpainia Tranbia de San Sebastián, eta horri ekingo diogu beraz. Bi puntu dauzka eguneko gai zerrendak, horietako denengoa kontu ikuskariak izendatzea izango ditzateke, eta AGEM Consultores y Auditores, hain zuzen ere, eta hori bozkatu egingo genuke. Horren aldeko botuak, hau batez, eta bigarren puntua izango ditzateke hartutako erabaki hori jasotzen duenak eta onartzea, horren aldeko botuak, hau batez. Eta orain plenoari hasiera eman aurretik, dauzkagu, lau puntu eguneko gai zerrendatik kanpora aurkeztu direnak, eta aurkeztu diren urrenkeran, hauek tratatzeko urgentzia aztertuko dugu. Lehenengoa izango ditzateke Bellas Artes eraikinaren lizentziari dagokiona, hori Bilduk eskatzen duen interpelazioa da, eta beraz urgentziaren arrazoia azaltzeko EH Bilduri emango diotitza, eskatuaz urgentziaz edo urgentziaren justifikazioaz hitz egiteko. Eskerrik asko. Pues hemos presentado esta interpelación directa por el procedimiento de urgencia porque ha sido muy recientemente y esta misma semana cuando a través de los medios de comunicación, sin ningún tipo de conocimiento previo ni intervención de consejos de patrimonio similares, cuando nos hemos enterado que se ha concedido al parecer licencia de derribo interior y de intervención modificando parte de los aspectos de la fachada del Teatro del Palacio Bellas Artes. Ha sido precisamente esta misma semana cuando nos hemos enterado que efectivamente este acto se ha concedido, o esta licencia se ha concedido, entendemos, puesto que hemos verificado los acuerdos de Junta de Gobierno del martes y no está colgado el acuerdo al respecto, por decisión de la concejala delegada, hecho que nos sorprende.
porque además estamos, de alguna forma, sobre un edificio donde hay lanzada una alerta internacional, donde se lanzó una alerta internacional por parte del organismo internacional especializado en protección precisamente de patrimonio, por ICOMOS, porque efectivamente nos consta que sobre los representantes de ICOMOS se han reunido en alguna ocasión con el propio alcalde y le han expresado su preocupación sobre Señor Grutarán, lo que podía pasar he sobre dicho, este edificio. Sí. Perdón, que justifique la urgencia, no que lea toda la interpelación. No, no estoy leyendo la interpelación. De hecho, no estoy leyendo nada, ni siquiera una parte, porque estoy improvisando sobre el momento. Si usted lee la interpelación, verá que no estoy leyendo la interpelación en ningún momento. Es urgente, efectivamente, porque todo este tipo de decisiones se han tomado efectivamente de esta manera sorpresiva, sin haber valorado efectivamente todas estas cuestiones que estoy relatando, sin haber dado ninguna posibilidad de intervención al Foro de Patrimonio y sin haber dado ningún conocimiento de los mismos a la totalidad de la corporación. Por eso hemos presentado la interpelación que solicitamos que se vote y porque además no entendería absolutamente nadie que hoy nos reunamos en pleno del Ayuntamiento, que se esté tomando esta decisión que se está tomando sobre este edificio y que no hubiera ninguna posibilidad de debate precisamente sobre esta cuestión. Como no se entiende, precisamente hemos presentado esta interpelación que precisamente va a permitir, si se acepta, que se pueda discutir sobre esta cuestión y dar explicaciones sobre esta cuestión. Gracias. Eskerrik asko, premiazkotasunari buruz posizioa adierazteko Elkarrekin Donostiak. Sí, bueno, pues desde luego, no sé, nos preguntamos efectivamente si este debate va a suceder en este pleno y si llegaremos a ver que este Gobierno municipal permite, por ejemplo, que este edificio, el del Ayuntamiento, se convierta en un hotel o en unos pisos turísticos, ¿no? Seguramente tendría unas vistas magníficas. En todo caso, en pleno festival de cine, el Gobierno municipal ha acordado derribar el cine más antiguo de todo el Estado con una alerta internacional de ICOMOS en contra de la demolición de un edificio considerado como patrimonio universal, incumpliendo las palabras de la concejala delegada de hace un año que juraba y perjuraba que no se iba a derribar el edificio. Y por tanto, premiazkotasuna, la urgencia es precisamente porque ha salido anunciado y además van a proceder ahí en los próximos días que modificando la legalidad vigente para permitir que la empresa haga lo que quiera con este edificio, consideramos que es urgente y absolutamente imprescindible que se debata en este pleno. Eskerrik asko, talde popularrak. Muchas gracias, señor alcalde. Entendemos la urgencia al tratarse del primer cinematógrafo de España construido en 1914, que tenemos la suerte de que esté aquí en San Sebastián, siendo uno de los escasos ejemplos en Europa que aguantó la Primera Guerra Mundial. Este monumento del patrimonio histórico se encuentra amenazado por una operación inmobiliaria que aspira a su derribo interior. Esta es la importancia y la gravedad del tema que hasta el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS, la mayor red internacional de conservación ligada a UNESCO, acabe de lanzar una alerta internacional como última opción para poder salvar este Palacio de Bellas Artes. Entendemos que se debiera debatir, entendemos que se debiera debatir y que no se ha hecho para que intentar de alguna manera que este monumento no se derribe. Eskerrik asko. Eskerrik asko, talde sozialistak. Bai, eskerrik asko, eta egun on guztioi. Bueno, los socialistas donostiarra, en principio, lo que pensamos es que no hay urgencia para tratar este tema ahora mismo. La urgencia es precisamente tomar una decisión sobre cuál es la intervención que se tiene que hacer o no hacer en el Bellas Artes. Debates creo que hemos tenido muchos y seguiremos teniendo muchos porque va a haber oportunidades para ello. Pero yo creo que en estos momentos la legalidad vigente es la legalidad vigente. El debate yo creo que sigue estando abierto y ya veremos de cara a un futuro pues el posicionamiento de los distintos partidos políticos, pero desde luego urgente hoy tratar este tema no nos parece, porque es un tema que lleva ya muchísimo tiempo encima de la mesa y todos y todas lo sabemos también desde hace tiempo. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Bai, bueno, nik interbentzio erabiliko datozen beste hiru premiazkotasunei ere erantzuteko. Guk printzipioz ez datozen beste hiru interpelazioak ez ditugu babestuko. Ohikoa bihurtu delako, hilabete, udalbatza aurretiko bezperan, beti etengabe gaiak eta gaiak erregistratzea, udalbatza antolatzeko bozeramaile batzorde bat eukitzen dugunean udalbatzaren bezperan. Eta hemen erregistratzen diren gai askok
informazio eskari bati baino gehiago erantzuten diote debate mediatiko bati. Eta uste dut mai gainean jarri diren gaurko elementu asko erantzunda daudela dagoeneko, urte luzez gainera, eta beste batzuk, beste instituzio batzuk erantzun beharreko gaiak direla. Beraz, esan bezala, ez hau, ez datozen beste hiru gaiei ez diegu babesa emango. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu beraz, premiazkotasuna onartzearen aldeko botoak. EH Bildu, Talde Popularra Elkarrekin Donostia, kontrakoak, Talde Sozialista, Talde Jeltzaleak, ez da onartzen, beraz ez da eguneko gai zerrendan sartzen. Urrengo biak modu bateratuan egingo ditugu, ondo iruditzen badin bazaizue, gai bertinari buruzkoak baitira, txara bat inspekzioari buruzkoak, hor EH Bilduk eta Elkarrekin Donostiak aurkeztutako interpretazioak dira, eta urgentzia azaltzeko denengo EH Bilduri emango diotitza. Bai, egunon. Bueno, EAJ-ko bozeramaileak un 4x1 egin digu, eta gure ustez empatia falta ikaragarria adierazten du honek urgentea da, eta gaur aurkezten dugu atzo jakin izan genuelako albistea, eta txostena txaran egindako inspekzioaren txostenaren emaitza, eta uste dut politikan gaiak behar direnean lantzea oso importantea dela, eta jarrera bat izatea, batez ere pertsonak tartean daudenean, esan dudan bezala, agian gardentasunez jokatuko bazenute, bai hemen eta bai gobernuan zaudeten beste erakundetan, ez genuke urgentziaz ezer ekarriko, baina atzo jakin izan genuen komunikabideen bidez txaran ematen ari den egoera, bertan dauden aiton-amonak ez direla behar bezala tratatzen ari, sindikatuek behin eta berriro salatzen duten bezala ez bakarrik txaran, beste egoitza batzuetan ere, noski atzoko txostenea, atzo jakin izan genuen txostenaren ondorioetan adierazten da inspekzio hau abisatu gabe egin zela. Eta, klaro, abisatu gabe egingo balira inspekzio gehiago, segurazki horrelako egoerak zentro gehiagotan ematen direla jakingo genuke. Auxiliarrek eta sindikatuek horrela salatzen dute etengabe 250 azkeneko egun hauetan greban behin eta berriro esan duten bezala. Uste dugu urgentea dela zaintza ereduaren inguruan eta egoitza ereduaren inguruan gogoeta bat egitea, eta kontuan izan da txara bat egoitza hau Donostian dagoela eta bertan familia donostiarrak daudela, aiton-amona donostiarrak daudela, bai uste dugu alkatearen bete beharra dela preokupazio bat agertzea pertsona hauekiko eta bertan egiten ditugun galderak erantzutea. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bueno, pues es urgente porque precisamente ayer conocimos que hay residentes que pueden llegar a pasar hasta 14 horas sin comer, que no se cumplen los ratios mínimos de médicos, enfermeros, monitores, fisioterapeutas y psicólogos, y que además pues incluso se les restringe el consumo de zumos o de yogures a los usuarios. Y todo eso cuando llevamos ya más de un año viendo irregularidades y negligencias en residencias de la ciudad. Pongo el caso de Domus Viverra, con mascarillas que se cobran cuando ellos las reciben gratis, acuerdos con funerarias o incluso síntomas de desnutrición y de abandono en personas fallecidas o que no puedan salir de su propia habitación durante más de un año. Por todo ello, y esto que está sucediendo en nuestra ciudad y con estos datos que hemos sabido ayer, es urgente tratarlo en este pleno. Eskerrik asko, Talde Popularrak. Muchas gracias. Entendemos la urgencia al tratarse de un centro de mayores donde se trata con personas muy vulnerables e indefensas, donde un porcentaje elevado son dependientes necesitando ayuda constante. Y al enterarnos por la prensa local de la existencia de un informe de inspección fechado el 17 de septiembre, donde recoge que en la residencia Chara se incumplen ratios mínimos de médicos, enfermeros, monitores, fisioterapeutas, psicólogos, que transcurren del orden de 14 horas entre ingesta e ingesta, que las vacaciones de los médicos no son sustituidas, incumpliendo la norma 394/2006, que exige una hora de lunes a viernes en la unidad psicogeriátrica. Y, por último, y no por eso menos grave, por la carencia de fisioterapeutas en el centro, siendo esta una figura obligatoria. Es por lo que creo que esta interpelación directa debiera tratarse por la vía de urgencia, para atajar a la mayor brevedad todas las irregularidades y anomalías reseñadas, y en su caso se depuraran las responsabilidades que se consideren oportunas. Eskerrik asko. Bai, zuri, Talde Sozialistak. A pesar de ser un tema que nos preocupa y nos ocupa, yo creo que tampoco es el momento para tratar de manera urgente
en esta sesión plenaria, porque en estos momentos es verdad que lo que vamos a poder es debatir, pero tampoco dar una solución en profundidad, porque yo creo que hay que estar en los asuntos y en las comisiones que específicamente se dedican a tratar estos temas, porque como ya se está contando, no es solo el caso de lo que está ocurriendo en una de las residencias, sino habría que mirar en el conjunto de todas y revisar a lo mejor el sistema, pero no nos parece que esta sesión plenaria pueda ser el instrumento o debe ser el instrumento para tomar este tipo de decisiones. Por lo tanto, no lo vemos urgente tratar en este pleno. Eskerrik asko. Bozkatu egingo dugu, lehenengo EH Bilduk aurkezten duen interpelazioa, modu urgentean tratatzeko, aldeko botuak, talde popularrak, EH Bilduk Elkarrekin Donostia, kontrakoak, talde jeltzaleak, talde sozialistak, ez da onartzen, eta bigarrenaren aldeko botuak, berdin, kontrakoak, berdin. Puntu hau beraz, ez da eguneko gai zerrendan sartzen, eta azkena izango ditzateke Elkarrekin Donostiak aurkezten duen interpelazioa premiaz tratatzeko Añorga Txikiko desalojoaren inguruan Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, bueno, hau asteartean bertan gertatu zen. Y hay una quincena de personas que fueron desalojadas del edificio de Virestone y que la gran mayoría de ellas, además, no tienen una alternativa habitacional y se suman a las más de 100 personas que están pasando y viviendo las calles de Donosti. Una vez más, además, acudimos a que inmediatamente después se empieza a derruir y a demoler el edificio. Y esto sucede a escasas horas de que más de 400 vecinas y vecinos en Añorga Txiki nos manifestáramos porque se van a construir 248 viviendas en un barrio con límites geográficos muy claros, sin apenas sitio para aparcar y una sola entrada y salida del barrio. Araneta, Andrea. Entonces, Gaiari heldu. por eso consideramos que precisamente es urgente, porque además nos encontramos con que no se le pone solución y no se les ponen las medidas suficientes a que la gente cada vez más no esté viviendo en las calles. Eskerrik asko, talde popularrak. Muchas gracias, señor alcalde. En este caso no vamos a apoyar la urgencia al entender que las resoluciones judiciales están para cumplirlas. Nada más. Gracias. Talde sozialistak, ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak. Bai, gure aldetik esatea baiezkoa bozkatuko dugula, uste dugu urgentea dela, ze azkeneko 2 urteetan ohitu gara negua astear dagoenean, geroz eta jende gehiago kalean uztea, lehen urtean infernuko auzunean eman zen desalojoa, eta urten Firestonen, uste dugu atzo jakin izan genuen 15 pertsona gehiago egongo direla kalean, gure hiriko kale gorrian baliabiderik gabe, eta uste dugu urgentea dela gai honi baliabideak jartzea eta udal gobernuaren jarrera aldatzea. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu, tratatzearen aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, talde sozialista, jeltzaleak, talde popularra, beraz, puntu hau ere, ez da eguneko gai zerrendan sartzen, eta orain, bai, ekin egingo genioke, eguneko gai zerrenda jorratzeari, eta den puntu bezala izango genuke 2021ko uztailaren 22ko sesioaren akta onartzea. Eragozpenik ez baldin badago bozkatu egingo genuke zuzenean, aldeko botoak, aho batez onartua gelditzen da, eta hurrengo puntura pasatzen dira. Gai zerrendako 2. puntua, bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Asunto número 2 del orden del día de la sesión ordinaria de 30 de septiembre de 2021. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Se da cuenta así de declaraciones institucionales aprobadas en Junta de Portavoces de 16 de septiembre de 2021. La primera declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ, PNV, Socialistas Donostiarras, PSE, PP y Elkarrekin Donostia relativa a los altercados y disturbios de la noche del 21 de agosto. Fue aprobada por mayoría con los votos a favor de los portavoces de los grupos proponentes y la abstención de la portavoz del grupo EH Bildu. Declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ-PNV, Socialistas Donostiarras, PSE, PP y Elkarrekin Donostia ante las últimas denuncias por violencia contra las mujeres
registradas en San Sebastián. La votación por puntos. El punto número 1 fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los portavoces del Grupo EAJ-PNV, Sociedades Donostiarras, PSE, PP y Elkarrekin Donostia, y la abstención de la portavoz del Grupo EH Bildu, y los puntos 2 y 3 fueron aprobados por unanimidad. Asimismo, declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ-PNV, Socialistas Donostiarras, PSE, PP y Elkarrekin Donostia, relativa a la agresión sufrida por un militante del PP de Vitoria. Fue aprobado por mayoría con los votos a favor de los grupos proponentes y el voto en contra de la portavoz del Grupo EH Bildu. En la Junta de Portavoces de 28 de septiembre de 2021 fue aprobada declaración institucional presentada por el Grupo Político Elkarrekin Donostia con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Fue aprobada por unanimidad. Erabaki zatiari ekingo diogu jarraian, hurrengo puntuarekin. Gai zerrendako 3. puntua, behin betiko onestea Donostiako GR03 Sagues hirigintza eremuaren hiri antolamenduko plan bereziari Mariaren bihotza izeneko G00 bat luzatiari dagokiona. Erabaki proposamenak bat, behin betiko onespena ematea Donostiako GR03 Sagues hirigintza eremuaren hiri antolamenduko plan bereziari, Corazón de Mariaren luzatiari dagokionez, baldintza hauekin. Proposatutako jarduketek beti ere 2001ko martxoaren 25ko osoko bilkuran behin betiko onartutako hiri antolamenduko plan orokorrean jasotzen den lursail horretarako araudi espezifikoa betetzearen mende egongo dira. Proiektuko dokumentuek berariaz aurreikusi beharko dituzte fatxadak, elizako dorrea eta barrualdeko espazioa mantentzeko beharrezkoak diren kontserbazio lanak, hirigintza ondare eraikia babesteko plan berezian ezarritako baldintzen arabera. Eta bigarren puntua, lurzorari eta hirigintzari buruzko 2006 legeko 89. artikuluak agintzen duen aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 3 del orden del día. Plan especial de ordenación urbana en la parcela Sagrado Corazón de María, G001, del ámbito urbanístico G303, Sagües. Aprobación definitiva. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente el Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito urbanístico G303, Sagües, de San Sebastián, relativa a la parcela Corazón de María, G001, con las siguientes condiciones. Las actuaciones propuestas quedan supeditadas al cumplimiento de la normativa específica para esta parcela contenida en el PEPUC, aprobado con carácter definitivo en sesión plenaria del 25 de marzo de 2021. Los documentos de proyecto deberán de prever de manera específica las labores de conservación innecesarias para el mantenimiento de las fachadas torre de la iglesia y espacio interior de la misma, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido. 2. Y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Bai, den txanda delegatuari dagokio. Eskerrik asko, presidente jauna. Planaren helburu da lurzatiaren kalifikazio xehatu aldatzea, hain zuzen ere, egungo ekipamendu pribatuaren erabilera, hirugarren sektoreko erabilerara aldatzen datza. Lursailak hezkuntza eta erlijio erabilera zuen orain arte. Gaur egun jarduera horiek bertan behera utzi dira eta hortaz, aurkeztutako dokumentuaren bidez, lurzatiaren erabilera erregimen berria justifikatzen da. Dokumentu berriak 1.483 metro karraturen aipatzen eta zehazten du antolamendu eremuaren azalera. Plan orokorreko hirigintza arau orokorren 50.3 artikuluan eskatzen diren baldintzak betetzen direla egiaztatzeko G00 hirigintza kalifikazioa justifikatzen duen jarduera amaitu dela adierazten duen dokumentua ere aurkeztu da. Zuzkidura betetzeari dagokionez, ibilgailu motordunentzako eta bizikletentzako aparkaleku plazen aurreikuspena ere justifikatu da. Tokiko Gobernu Batzordeak 2021ko martxoaren 2an ospatutako bileran hasierako onespena eman zion eta espedientea jende aurrean egon den bitartean ez dira alegazioak aurkeztu. Dokumentuaren behin betiko onespenari begira, txosten guztiak aldekoak direla eta behin betiko onespena proposatzen dugu gaurkoan. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues yo, si esto se va a aprobar hoy y lo tuviera que resumir en un titular, sería el siguiente. En Donosti, un sitio que antes no era un hotel, ahora sí lo va a ser. El problema es que no sabríamos de cuándo es este titular porque valdría para tantas ocasiones de las que hemos vivido ya en los últimos años e incluso
creo que seguirá valiendo en el futuro con este Gobierno. En este caso concreto, kasu zehatz honetan, lehen ekipamendu komunitario bat zegoen tokian orain ziurrenik hotel bat izango dugu. Hau da, lehen auzoari nolabaiteko zerbitzua ematen zitzaion lekuan, orain kanpotik etorritako jendeari soilik emango zaio zerbitzua. Eta hori naiz eta espedientean txosten juridikoak adierazten duen beharrezkoa litzatekeela lurzati hori ekipamendu komunitario gisa mantentzea. Y creo que además, por desgracia, esto no es algo nuevo en el entorno, sino que se suma a otras pérdidas para el barrio como el María Inmaculada, también en Gros. Pero es que yéndonos un poco más lejos, no hace mucho en Inchaurrondo se cedía una parcela pública a un colegio privado. Justo al lado del Sagrado Corazón de María se va a ceder otra parcela pública a otro centro privado como es el Basque Culinary Center. Y mientras, en el último pleno, aprobaron que un colegio privado, el María Inmaculada, se convirtiera en hotel. Y hoy lo volverán a hacer con otro centro privado, el Sagrado Corazón de María, que previsible también acabará siendo un hotel. ¿En serio nadie ve el sinsentido en esto? El resumen es que progresivamente se van perdiendo espacios comunitarios y parcelas públicas que se podrían haber dedicado perfectamente a otros usos, como pueden ser las viviendas dotacionales, para tener cada vez más hoteles. ¿A quién beneficia esto? Pues a los dueños de esos hoteles, porque, desde luego, a la gente que vive en el barrio de Gros, no. Aunque con las políticas que defienden desde el Gobierno, supongo que ya no aspiran a que en Gros haya mucha gente joven con niños pequeños que necesiten llevarlos al colegio en el barrio. Se conforman, imagino, que todo se llene de hoteles. Y por terminar, con la parcela del Sagrado Corazón de María, quiero recordar que en comisión la señora delegada, Nekane Arzayus, dijo que le gustaría que en este edificio se pudieran establecer viviendas, pero que con el grado de protección que tiene el edificio difícilmente se puede. Pues qué pena que ese grado de protección no permita que sirva para apartamentos, no como en el Bellas Artes, ¿verdad? Donde parece que el grado de protección no ha sido ningún problema. Eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko, egun on. Hoy nos traen aprobación con carácter definitivo el plan especial que posibilitará el cambio de calificación de la parcela del Sagrado Corazón en Gros, que permitirá reconvertir el edificio en hotel o algún otro tipo de alojamiento. La parcela está destinada a un uso educativo y religioso, actividades que ya han cesado, con lo que se justifica el nuevo régimen de usos que se le quiere dar. Han transcurrido además ya un año desde que la Iglesia de Carrera desde que la Iglesia cerrara sus puertas para siempre, poniendo fin a un siglo de presencia de los claretianos en la ciudad. Las actuaciones y reformas que se pueden llevar a cabo en el inmueble serán limitadas, dado que cuenta con un grado B de protección en el PEPUC, por lo que no podrá modificar la fachada del conjunto y, en el caso de la Iglesia, se exige que se conserve la nave con todos sus elementos originales. Estaremos pendientes de que se cumpla. Dicho esto, anuncio nuestro voto a favor. Eskerrik asko. Zuri, talde sozialistak, ez du txanda erabiliko, Bildu taldeak bai. Bai, egun on. Bueno, pues estamos ante el tercer edificio de la Iglesia en el barrio de Gros que se va a convertir en hotel. El tercero. Estamos de nuevo ante esa falta de planificación adecuada de las necesidades de un barrio, donde efectivamente el urbanismo no se está utilizando para lo que se debiera utilizar, que es para ordenar y para hacer ciudad, dando respuesta a las demandas de la ciudadanía, sino única y exclusivamente lo estamos convirtiendo en oficina de tramitación de determinadas apetencias lucrativas de determinados promotores. Estamos hablando de si efectivamente el barrio de Gros, que tiene una pérdida de población, necesita más hoteles o necesita otro tipo de instalaciones, otro tipo de equipamientos. Y frente a esto, la realidad es que, bueno, pues lo que le vamos a dar es un poco más en esa intensificación de la concentración de actividades de tipo turístico.
Estamos hablando de que en distintas ocasiones les hemos solicitado que se realizara un estudio para efectivamente, sobre las bases del mismo, poder establecer una limitación, porque nos van a decir que esto es un acto reglado, que no tienen otra obligación. Bueno, sí tenían otras posibilidades, que se les hemos dicho varias veces, que hagan un estudio efectivamente de si existe en el barrio una concentración de actividades de tipo turístico. Solamente teniendo en cuenta el número de pisos de uso turístico que hay, evidentemente computan precisamente dentro de ese uso turístico. Y si en función de los mismos son necesarios o se pueden establecer limitaciones porque se han superado determinados umbrales, que nosotros creemos que se han superado determinados umbrales y que sería, por tanto, momento de, efectivamente, limitar allá donde esté saturada la implantación de este tipo de actividades, de nuevas actividades, para que no sigamos en esta tendencia. Tendencia que está teniendo su resultado, efectivamente, una pérdida de la población, una expulsión, precisamente, de los vecinos y vecinas del barrio. Podíamos hablar de por qué en su momento se nos dice que, entre otras cosas, cuando se plantea dentro del Departamento de Urbanismo la cuestión y la reflexión sobre si es necesario o si se puede perder de alguna forma el carácter de equipamiento educativo, se nos dice en aquel momento que no existe ninguna necesidad de equipamiento educativo en la zona. Claro, curiosamente después nos encontramos con que, efectivamente, en una parte que tiene también su parte educativa, como el Basque Culinary Center, de la cual el Ayuntamiento es, a su vez, parte de ese Basque Culinary Center, pues decide no ubicar o proponer la ubicación de un segundo edificio, no precisamente utilizando un edificio que ya existía y que tenía ese uso educativo, que podía ser precisamente la ikastola de María Arenbiocha, sino decide transformar una zona, modificando ese proyecto de construcción de una gran plaza, que sí es lo que necesita el barrio, y a poder ser con elementos cubiertos, que sí es lo que necesita el barrio. Y por contra lo que dicen es, bueno, pues en una parcela donde no está edificada vamos a construir el Basque Culinary Center, que sí tiene un uso educativo, y allá donde tiene uso educativo lo vamos a transformar para construir un hotel, que no es lo que necesita el barrio. Por supuesto, no vamos a hablar de construcción de vivienda protegida, porque efectivamente sería pues pedir algo muy raro, algo de lo que ustedes, por lo visto, no entienden que es necesario en el barrio. Por todo eso, nosotros solo podemos tener una respuesta hoy y solo una posición, y lógicamente la posición es contraria. Con este planeamiento no estamos contribuyendo a hacer mejor el barrio. Con este planteamiento no estamos contribuyendo a solucionar los problemas del barrio. Con este planteamiento no estamos haciendo que los jóvenes del barrio puedan seguir aspirando a estar en el propio barrio. Con este planteamiento lo que seguimos es intensificando en esta expulsión creciente de ciudadanía del propio barrio, atosigando y agobiando el propio barrio y haciéndolo cada vez más difícil de vivir y perdiendo esa cohabitación, esa vida que tenía durante mucho tiempo en esa transformación radical que está sufriendo el barrio. Por eso votaremos que no. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Bueno, es que uno oye tantas cosas que no sabe ni por dónde empezar. Primero empezamos diciendo que un hotel más, luego dice casi seguro ir a un hotel. Bueno, pues yo creo que casi seguro, yo creo que son cosas, incertidumbres que vienen aquí al Pleno. Pero también le voy a decir una cosa, es que usted habla también de que estamos eliminando una parcela pública. Esto no era un equipamiento privado, eso para empezar. Vamos a ver si hablamos con propiedad. Luego hablamos de ordenar y hacer ciudad. Yo creo que el barrio de Gros, ya lo dije anteriormente en una ocasión en el Pleno, de que yo creo que es uno de los barrios que más equipamientos tiene. Estamos hablando de expulsión de gente, cuando estamos hablando de una parcela de equipamiento privado religioso, el que era un colegio que desgraciadamente se ha cerrado porque no había más niños. O sea, el colegio no podía soportar. Es así, no hágase usted porque es así. ¿Qué hizo usted? ¿También expulsó gente del barrio, supongo que con el hotel de la Plaza La Sala? ¿No? Es lo mismo, ¿no? ¿O no es lo mismo? Con lo cual, bueno, yo creo que es muy fácil hablar, pero realmente aquí, para convertir eso en una parcela pública, saben ustedes que tendríamos que ir a una expropiación, y una expropiación tendría que estar justificada, lógicamente, para qué necesitaríamos esa parcela, y entendemos y hemos estudiado y lo hemos mirado que Gros en estos momentos no necesita esa parcela como equipamiento, con lo cual, bueno, yo creo que los deberes los hacemos, ordenamos y creo que lo estamos haciendo bien, pero bueno, cada uno que se mire para adentro a ver lo que hace. Y en cuanto a la turistificación, el tema de los hoteles, pues igual seguramente en otro sitio estaríamos si usted, cuando fue delegado de urbanismo, hubiera empezado a controlar lo que ya estaba sucediendo en esta ciudad en cuanto a los pisos turísticos. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu, proposamena onartzearen alde.
Jeltzaleak, Sozialistak, Talde Popularra, kontrakoak EH Bildu, Elkarrekin Donostia. Onartua gelditzen da eta hurrengo puntura pasatuko gera. Gai zerrendako laugarrena, berrestea alkatetzaren ebazpena, espedientea auzitegiari bidaltzea eta zuzendaritza juridikoari Donostiako ondare eraikia babesteko plan bereziaren behin betiko onarpenerako errekurtsoa defendatzeko enkarguari buruzkoa. Ebazpena da, berrestea alkateak 2021ko abuztuaren 6an hartutako ebazpena, erabaki honetako azalpen zatian jasotako edukia duena. Asunto número 4. Ratificación de la resolución de alcaldía sobre remisión del expediente y encargo a la dirección jurídica de la defensa del recurso a la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección del Patrimonio Construido de San Sebastián. Se propone así ratificar la resolución de alcaldía de 6 de agosto de 2021. Delegatuak dauka hitza. Sí, se interpuso un recurso contencioso administrativo por parte de Zunigu 62 SL contra la aprobación definitiva del Plan Especial de Protección del Patrimonio Construido de San Sebastián y por lo presente se solicita la ratificación del acuerdo de alcaldía para remitir a la Sala de lo Contencioso el expediente administrativo y encomendar a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento la defensa del acto administrativo impugnado. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues lo dicho, alcalde jauna, llegaremos a ver cómo este gobierno municipal permite que este edificio, el de nuestro ayuntamiento, se convierte en un hotel o en pisos turísticos. Tendría unas vistas insuperables y estaría a pie de playa. Y permítame el sarcasmo, pero es que estamos convirtiendo nuestro patrimonio en una cadena de hoteles. Hay una cosa que a nosotras nos sorprende, especialmente en este punto, y es que se va a encomendar a la dirección jurídica del ayuntamiento la defensa ante la impugnación que hace esta empresa al PEPUC. Y, sin embargo, hasta donde nosotras sabemos, no es la única impugnación que ha habido, sino que ha habido otra hecha por la Asociación Ciudadana Áncora, que están aquí presentes, de protección y promoción del patrimonio cultural de la ciudad. Porque, claro, de nada sirve obtener sentencias favorables a este ayuntamiento si después este Gobierno no las utiliza para nada, como ha ocurrido con un asunto relacionado directamente con el PEPUC, como es el mantenimiento del edificio del Bellas Artes. Porque resulta que salió en prensa la concejala delegada asegurando que no se iba a aprobar el derribo del interior del Bellas Artes y, sin embargo, vemos cómo finalmente ni la concejala delegada ha cumplido lo que dijo, ni el ayuntamiento ha utilizado todos sus recursos para hacer que la empresa ejecute su mantenimiento. No va a evitar que se derribe el interior del Bellas Artes y que se pierda el edificio como edificio histórico, del cual, en una publicidad esta misma semana, parece que mantuvieron el edificio cuando no muestran el otro lado completamente modificado, ni se dice que el actual edificio solo va a quedar un 20%, siendo el 80% derribado. Porque nos parece una irresponsabilidad que mientras que el PEPUC está recurrido, ya se esté anunciando a bombo y platillo que el Bellas Artes se destruirá para convertirse en un bloque de apartamentos turísticos. Y esa obra se ajustará a la legalidad porque este Gobierno se ha encargado de que la legalidad se ajuste a lo que quieren los propietarios. Lo ha hecho a través de una ficha hecha a la carta para que se pueda hacer la obra e ignorando la alerta de ICOMOS, que es una organización no gubernamental internacional que se dedica a la protección de monumentos históricos, que ha dado un valor patrimonial no local, sino universal al Bellas Artes. Y a pesar de eso, al Gobierno no le ha importado seguir con sus planes hasta que los propietarios se han salido con la suya. Y enlazo esto con el punto anterior del orden del día. Con este Gobierno hemos visto edificios enteros convertirse en hoteles y no pasa nada. Edificios enteros convertirse en apartamentos turísticos y no pasa nada. Villas históricas convertirse en hoteles y no pasa nada. Iglesias y colegios convertirse en hoteles y no pasa nada. Ahora vemos cómo se pretende que el edificio con mayor valor histórico de la ciudad, el Bellas Artes, que es el primer cine del Estado, y en una ciudad vinculada al cine como Donostia, se convierta en edificio de apartamentos turísticos con su aprobación en pleno Festival de Cine. Y el Gobierno también pretenderá que no pase nada. Pues sí que pasa, porque consideramos que sería una pérdida inasumible para una ciudad como Donostia y un error histórico. Y eso con sentencias que dan la razón precisamente al Ayuntamiento. Así que, llegados a este punto, le diría al Gobierno
y remitiéndome al inicio de la intervención, que por coherencia política en algún momento vacíe este edificio y convierta el ayuntamiento en un hotel, porque después del Bellas Artes va a ser lo único que les falta. Dicho esto, nos abstendremos en este punto, pero como he dicho antes, utilicen las sentencias para proteger el patrimonio y no para destruirlo. Eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko. Vamos a votar a favor de este punto, porque el Ayuntamiento debe protegerse ante los recursos de la ciudadanía que haga para intentar que el PPUC no proteja los edificios de su propiedad. Eso sí, aprovecho también este punto para preguntar al equipo de Gobierno sobre el recurso que ha interpuesto Áncora, también contra el PPUC, pero en este caso no para bajar la protección, sino para aumentarla en muchos inmuebles de esta ciudad. Algunos tan de actualidad como el Bellas Artes, que con la protección que se le da en su ficha al PPUC vamos a consentir el derribo del cinematógrafo más antiguo de España, algo que se podía haber evitado con la protección adecuada, que no es otra que la que recomendaba el ICOMOS. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, EH Bilduk. Eskerrik asko. Pues nosotros nos vamos a abstener porque efectivamente, en concreto, en esta cuestión, pues lo único es un anuncio de una presentación de un recurso y no sabemos cuál es el objeto del mismo. Nos tememos que va a ir en el sentido de la desprotección, no en el sentido de la protección, pero en cualquier caso no tenemos elementos de juicio razonables que nos permitan efectivamente estar seguros de esa circunstancia. Pero como versa además sobre un documento, en este caso el PPUC, sobre el que tenemos dudas, consideramos que ciertamente es mejorable, pues evidentemente vamos a abstenernos. Vamos a abstenernos porque el propio PPUC es el que de alguna forma establece la protección o estableció la protección específica. Incluso diría más, diría la protección ad hoc a una propuesta concreta que en este caso era la de la propietaria del edificio Bellas Artes. La verdad es que cuando se utiliza el urbanismo para hacer casi lo que se llama urbanismo a la carta, ¿no? Casi lo que viene alguien queriendo hacer y pretendiendo que sea la institución de la que se lo autoriza, pues en principio la institución se está escapando de la función que tiene. En este caso, el PPUC no tiene que dar respuesta a las apetencias o a los proyectos concretos y determinados de una propietaria de un edificio, por muy propietaria del edificio que sea, sino efectivamente tiene que razonar si efectivamente hay elementos objetivos y objetivables de protección, si se cumplen, no se cumplen, y si en función de si se cumplen tendrá que establecer las reglas del juego absolutamente para todos, sin establecer ningún tipo de distingos y sin tener en cuenta si eso puede hipotecar o puede condicionar determinado proyecto de una propietaria concreta y determinada, por muy propietaria que lo sea. Y efectivamente estamos hablando de una propiedad privada, pero estamos hablando de que el PPUC lo que se establece es la protección sobre todos los edificios públicos y privados. Por tanto, no es la propiedad privada, por propiedad privada que sea, la que tiene que establecer cuál es el tipo de protección que quiere, que desea, que le conviene a su proyecto o a sus apetencias para realizar con respecto al mismo, intervenciones con realizar el mismo, sino en este caso la institución. Y eso es lo que efectivamente con respecto al edificio Bellas Artes lo que no realizó el PPUC. Y este tipo de circunstancias son importantes y son importantes además cuando lo que estamos diciendo es que lo que es necesario es ordenar ciudad y, en este caso, proteger los elementos patrimoniales. ¿Se está protegiendo los elementos patrimoniales? Bueno, pues al menos con respecto al Palacio de Bellas Artes, claramente no. Y claramente no lo decimos nosotros. Es que es el único edificio sobre el que hay lanzada una alerta internacional patrimonial. El único edificio sobre el que hay lanzado esto. Hombre, quizás al Gobierno municipal, que le gusta tanto ponerse medallas, pues le parezca también un elemento que le llene de orgullo precisamente que se haya lanzado una alerta internacional por desproteger o por no proteger adecuadamente un edificio que tiene valores, según se dice por parte de la propia organización internacional, formada e integrada por personas expertas precisamente de la materia, valores que superan al propio municipio. Pero se pretende desoír este tipo de consejos, este tipo de recomendaciones, porque, bueno, pues al fin y al cabo tiene una propiedad privada y la propiedad privada tiene un proyecto y si ese proyecto se hace con determinadas limitaciones, pues el número de habitaciones sería menor y, por tanto, el rendimiento lucrativo de la operación sería menor, porque de eso estamos hablando. Y no se preocupe, señora concejala delegada, que la verdad es que
ni este concejal es responsable de las 35 licencias de hoteles que han realizado ustedes, que han atribuido ustedes, ni desde luego tenemos ninguna duda de que ustedes ganan de largo en la autorización de hoteles. No tenemos ninguna duda. Ustedes son los campeones y en este caso también van a ser los campeones en promover la desprotección de este edificio. Que dicen que no es urgente tratar esta cuestión, pero que desgraciadamente para cuando se vaya a tratar seguramente estaremos ante política de hechos consumados y el edificio intervenido, el edificio destruido. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Bueno, señora Araneta, que yo sepa, efectivamente hay tres contenciosos interpuestos contra el PEPUC, que son este mismo, el de Zúñigo 62, el de Áncora y el de Vox. Y vamos, el primero que nos ha venido para remitir con la petición del juzgado de remitir el expediente ha sido este y los demás vendrán cuando el juzgado nos los solicite, no se preocupe. Eskerrik asko, bozketa egingo dugu, aldeko botuak, talde popularrak, jeltzaleak sozialistak, kontrakoak, abstentzioak, EH Bildu, Elkarrekin Donostiak, onartzen da, eta hurrengo puntura pasatuko gainateke. Gai zerrendako bosgarrena, ondorerik gabe uztea, bus elektriko adimenduna ezartzeko eraikuntza proiektua idazteko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari 2008ko ekainaren 25ean egindako enkomienda. Hau da, proposatzen den akordioa. Ondorerik gabe uztea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari egindako enkomienda. Haren bidez, administrazio horrek Euskal Trenbide Sarea erakunde publikoaren bidez bus elektriko adimenduna ezartzeko eraikuntza proiektua idatzi behar zuen Udalbatzak 2008ko ekainaren 25ean erabakitakoarekin bat. Asunto número 5 del orden del día. Dejar sin efecto la encomienda de 25 de junio de 2020 a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la redacción del proyecto constructivo relativo a la implantación del bus eléctrico inteligente. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Dejar sin efecto la encomienda a la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la redacción del proyecto constructivo relativo a la implantación del bus eléctrico inteligente a través de su ente público Red Ferroviaria Vasca Eusko Trenbide Sarea, acordada por el Pleno de 25 de junio de 2020. Delegatua dauka hitza. Egunon, una breve explicación de por qué se trae esta modificación. La modificación no altera ni modifica ningún elemento sustancial, solamente que con lo que llevamos trabajando ya tiempo en este proyecto y con la cantidad de estudios y proyectos que a su vez lleva consigo para conformar todo el proyecto del BEI, que tiene que ver con técnicamente muchos aspectos, creemos que lo que anteriormente habíamos pensado y habíamos acordado con el Gobierno vasco, que ese proyecto lo licitara, lo liderara el Gobierno vasco a través de ETS, y visto lo que hemos ido avanzando, ya digo, técnicamente en el proyecto, preferimos que esos estudios, proyectos y anteproyectos que hay que realizar los realice el Ayuntamiento. Y para recoger, vamos a decir, ese liderazgo en el proyecto y esa responsabilidad en el proyecto, se trae esta modificación. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Egunon denoi. Bueno, muy brevemente, nosotras vamos, tal y como hicimos en comisión, nos vamos a abstener al acuerdo que propone el punto 5, que sería dejar sin efecto la encomienda de Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la redacción del proyecto constructivo relativo a la implantación del bus eléctrico inteligente y por ello el acuerdo del Pleno del 25 de 2020 quedaría sin efecto. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak, ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ez, EH Bildu taldeak. Egunon. Pilarrek esan du motxe egingo zula, baina nik uste dut proiektu honek merezi duela historio pixkat egitea, ikusteko udal gobernu honek daukan mugikortasunarekiko jarrera eta konpromisoa. 2016an ja komunikabidetan ikusi genuen BRT lerroa elektrifikatu egingo zela. 2016ko maiatzean Donostia Tranbia konpainiako administrazio kontseiluan jada eman ziren adierazpen batzuk nola egingo zen elektrifikazio hori. Azkenean, 2018an otsailean iritsi zen hitzarmenean Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako udalak lankidetza protokolo bat sinatzen zuten BEI sistema ezartzeko. Gogorarazi behar dugu hasieran 28 linea izango zena, 2020ko uztailean pasazela 17. linea izatera. Ez hori bakarrik, 2020ko martxoa ekainean, azkenan adosten da, ETS egingo dula proiektu hori jarraitzeko aurrera elektrifikazioarekin. Aurrekontuak definitu ziren,
noiz hasiko zen, baina hori nahikoa ez eta berriro beste atzerapen bat etortzen da eta erabakitzen da inbertsioak atzeratzea, udalbatza honetan bozkatu genuena. Bueno, azkenean badirudi behi sistema badijoala aurrera, elektrifikazio aurrera dijoala, eta orain Donostiko udalak 2021ko irailean esaten digu ustez hobea dela Gasteizeko udalan egin den bezala Donostiko udalak proiektuaren idazketa egitea. Horrek alegia inbertsioen atzerapena eta proiektuaren garapena atzeratzea ekarriko duelarik. Bueno, 2022aren atarian gaude eta esan dugu 2016an iragarri zela eta oraindikan ez duzue ezer aurreratu. Ezer. Azkenean ezarriko zela iragarri zenuen publikoki leku guztietan, Eusko Jaurlaritzako Gipuzkoako Foru Aldundiaren webgunean, Debuseko webgunean, Diario Baskon, eta esango berriro, 2022ko atarian, eta hortxe gabiltza, proiektuarekin bueltaka. Bueno, aurreratuko dut gure bozka baiezkoa izango dela, guretzako interesgarria eta berezkoa egokiena dela Donostiako udalak egitea hori. Baina ere, gogoraraziko dizuet, 2017an gure zinegotzi batek udalbatza honetara kontrol mozio bat ekarri zuela esanez, udal gobernuari 28 berrete lerro elektrifikaturako Eusko Jaurlaritzarekin erakunde arteko hitzarmena sinatzeko kudaketei lehentasuna eman diezaiela Gasteizen antzera egin den bezala. Hori 2017an ekarri genuen udalbatza honetara. Eta, Gasteizen egin dute proiektua idatzita dago, obra zibilaren 189 egina dago, azaroan jarri bastuten martxan behi sistema kontu batzu direla martxoa apirilean jarriko dute, eta Donostian urteak joan, urteak etorri, 4 bat urte, eta ez duzue ezer aurreratu. Eta Gasteizeko eredua hobea baldin bada, eta guk ere hala esaten genuen, ez dugu lertzen zergatik atzeratu dezuen hainbeste proiektu hau. Edo agian bai, erantzuna betikoa delako. Azkenean, udal gobernuntako EAJ eta PSrentzat ez delako lehentasuna izan. Ez da lehentasuna izan. Eta ez ditu egin beharreko etxeko lanak egin, eta behar duen lekuan presioa sartu da Eusko Jaurlaritzan zuen alderdikideei proiektu hau garatu dadin. Gasteizen egin den bezala. Hainbeste aldarrikatzen dezuen mugikortasun jasangarria elektrifikazioa. Baina da ezartzeko ordua dela. Irudipena dut azkenean zuek zaudetela zai, zuen zero momentu marabilloso horren zain, eta bitartean, hirian ez dela mugikortasuna jasangarria aurreratzen. Orduan esango dut berriro, bozka baiezkoa emango dugu, baina espero dugu behin betikoz egitea, eta nola ez proiektua gainerako udaltaldeekin partekatzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Isteko txanda, bai. Sí, bueno, quería decir que ninguno de los que hemos intervenido hemos puesto en valor el proyecto, que es tiene un valor enorme la cantidad de presupuesto que nos van a sufragar para este proyecto. Eso se mantiene y lo único que hemos cambiado es el punto de quién firma, vamos a decir, el proyecto. Porque, aunque la encomienda estaba hecha a ETS, creo que todos somos conscientes que el análisis y el trabajo, mucho se ha hecho, que todavía no se ha hecho público, pues porque todavía hay que trabajar mucho internamente, pero todo ese trabajo se está haciendo y se está haciendo desde el ayuntamiento. Aquí lo único que hablamos es de la licitación final del proyecto, que es lo que ha cambiado. Y Vitoria va más adelante porque lo firmaron bastante antes que nosotros, no porque hayan corrido más. Gracias. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu beraz, aldeko botuak. EH Bildu, talde sozialista jeltzaleak, talde popularrak, kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 6. Proposamena EH Bildu taldeak aurkeztua kaiko eremuaren kudeaketarako batzorde ez iraunkor bat osatzeko. Erabaki proposamena da kaiko eremuaren kudeaketarako batzorde ez iraunkor bat sortzeko proposamena. Helburua kaiko bizilagunek beren bizitokien gainean erakunde publikoek hartzen dituzten erabakien parte hartu ahal izatea, osaera udal talde bakoitzeko kide bat, iraupena 12 hilabete eta bileren maiztasuna hilean behin. Asunto número 6. Proposición presentada por el Grupo EH Bildu para la creación de una comisión no permanente para la gestión del ámbito del puerto. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo.
Creación de la Comisión No Permanente para la Gestión de la Zona del Muelle con el siguiente contenido. Objetivo, que los vecinos del muelle puedan participar en las decisiones que las instituciones públicas toman sobre su lugar de residencia, facilitando la relación entre el Gobierno vasco, que tiene la competencia en la gestión de la zona, el propio ayuntamiento y los vecinos. Composición, un miembro por cada grupo municipal con voto ponderado. Barkatu, ikuste zuzenketa bat dagoela, ez? El asunto 6, barkatu. Vale. Se ha pasado una versión corregida. La versión corregida propone la creación de esa comisión. Objeto, que los vecinos del muelle puedan participar en las decisiones que las instituciones públicas toman sobre su lugar de residencia, facilitando las relaciones entre el Gobierno vasco, que tiene la competencia en la gestión de la zona, el propio ayuntamiento, los y las vecinas. Composición, un miembro de cada grupo municipal con voto ponderado, más el concejal o concejala adscrita a presidencia y gobernanza. Duración 12 meses, régimen de reuniones una vez al mes. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, kaixo eta egunon guztioi. Iragan uztaileko udalbatzan ekarri genuen mozio baten harira aurkeztutako proposamena da oraingoa. Gai hau ere aurreko urtean hizketa gai eduki genuen, hain zuzen uztailarekin batera Donostiako Kaiko arrapala ixteko erabaki hartu zuenean Eusko Jaurlaritzak. Izan ere, 2 urteetan errepikatu den erabaki honek, halako ezin egon eta haserre bat piztu du, baina haserre hori biltzen zaie aurretikan edo urteak atzera kaiaren eremuan hartzen ari ziren erabaki guztiei, ez? Eta uztailan esandakoa esango dut berriro, bai? 10 urte goiti dira arrantza jarduera gehiena, guztia ez esatagatikan, Pasaiara edo beste portu batzuetara bideratua izan zela, eta garai batean arrantzalen kofradia izan zena, gaur egun arrantzaren itsas tradizio eta historioa balioan jartzeko helburua duen disiplina anitzeko zentro bada. Kofradia itsas etxea egitasmoa alegia. Kaian bainatzea duela urte batzuk debekatu zuten, baina orain ezin da ezta eskaileretan egon ere. Gehienak itxi egin bai dituzte. Batzuk giltzadun ateekin eta beste batzuk barandak jarrita. Irekita dauden eskailera bakarrak, Kaiko pasealekukoak dira, baina ez herritarrek erabiltzeko. Itsasbidaien zerbitzu ezberdinak eskaintzen dituzten ontzietara sartzeko baizik. Eta eskaileren erabileraz gain, Kai muturren erabilera ere mugatu eginda. 15 urte inguru dira, Moilardiko muturra itxi zutela eta geroztik EKPkoek baino ezin dute erabili. Beste 2 muturretan aldiz, orain barandak jarri dituzte bukaeran. Donostiako kaia asko aldatu da azken hamarkadan. Baina gauzak ez dira jaso, besterik gabe. Kaiko espazioaren eraldaketa ez da gertatu gauari egunak jarraitzen dion naturaltasunarekin. Diseinatua izan da. Eta horri lotuta dago hain zuzen ere Kaiko bizilagunen kexa nagusietako bat. Bizitokia duten eremuari dagozkion erabakiak hartzean ez dituztela inola ere aintzat hartzen. Baina bizilagunek behin eta berriro adierazi izan dute eta azkenengo 2 urte hauetan argi geratu da, erakunde publikoekin behar bezain beste bilkura egiteko prest daudela Kaiko eremuak guztiontzako erabilgarri eta bizigarri izaten jarraitu dezan. Kaiaren kudeaketa Donostiako udalaren eskumena ez dela jakinik ere, 2021ko uztaileko pertsonentzako zerbitzuen batzordean interpelazioa aurkeztu genuen, eta hor, Kiroletako herri segurtasuneko eta herri babeseko zinegotzi ordezkariak adierazi zuen harremanak eginak zituztela Eusko Jaurlaritzarekin, eta pandemia testuinguru batean egonda, COVIDak eragindako osasun krisia zela eta neurri horietako bat erantzuten ziola arranpalaren itxierak, portzierto, gaur bertan oraintxe jakin dut, esiak kentzen ari direla, pentsatzen dut bainu temporada edo amaituko zelako. Orduan ulertu genuen, COVID-aren testuinguruan geundela, ulertzen dugu ere eskumenen afera hau, hain zuzen ere horrengaitik ekartzen dugu hau. Ulertzen dugulako, edo EH Bilduk ulertzen duelako, Kaiko bizilagunek bere bizitokiaren gainean erakunde publikoak hartzen dituzten erabakietan parte hartu alizateko eskubidea dutela, eta bitartekoak sortzeko proposamena da, Kaiko eremuaren kudeaketarako batzorde ez iraunkorrau sortzea. Ikusiko dugu ondoren zerraterako den bertatik, baina bitarteko bat sortzeari begira egiten dugun proposamena. Eskerrik asko. Zuri, Elkarrekin Donostiak. Pixka bat ere bai ideia batzuk azpimarratzeagatik. Hainbat eta hainbat arazo daramatzate portuko bizilagunek salatzen, lehenik
arrapala, aipatu den bezala, eta horren inguruko erabilera. Arrapala hori pandemiarekin gainera, gai batzuetarako bakarrik baimendu da erabilera, baina ez adibidez bizilagunen eskaerei erantzunez. Arrapala tradizionalki hori pixkanaka eta hainbat gauzetarako erabili da, baina ikusi dugu nola gainera bizilagunekin kontsultatu gabe ere bere erabilera aldatzen joan den. Portuan ere, udara honetan hainbat arazo ikusi ditugu, iskanbilak, bizilagunek salatutako beste hainbat arazoren artean. Eta jakin badakigu, portuaren kudeaketa bera ez dagoela Donostia Kudelaren esku, baizik eta beste instituzio batzuek kudeatzen dutela, baina era berean, egia da, portuko bizilagunak dituzten arazoak udalean, gertukotasun politika batetik kudeatu beharko liratekela. Eta ez, urrunean geratzen diren beste instituzio batzuen bitartez. Eta horregatik guztiagatik, noski, ezin du gure kasuan beste erabatera izan, proposamen honen alde gaude. Alde bizilagunek beren zonaldean erabaki hartzearen parte izateko. Eusko Jaurlaritzaren aurrean ere bitartekari lana egiteko udal gobernuak kontseilu hau sortzearen alde, eta onurak besterik ez dizkiogunez ikusten organu honi bere aldeko bozka nola ez emango diogu zalantzari gabe. Eskerrik asko, talde popularrak. Eskerrik asko. Bueno, adelanto que votaremos que no y por las siguientes razones. La primera, porque si por cada problema que hay en la ciudad tenemos que crear una comisión, no habría espacio para comisiones ya en este ayuntamiento. Y además que en la comisión se habla de que sean vecinos del puerto los que representen a toda la ciudadanía de Donostiarra sobre las decisiones que tengan que tomar el puerto. Entiendo que habrá usuarios del puerto, de la rampa del puerto, que no sean específicamente vecinos del puerto. De todas formas, sí que estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión y de lo que se pide aquí, pero creo que es trabajo del alcalde que este problema se ataje o no, y será su buena o mala gestión y su bueno o mal liderazgo allí en el Gobierno vasco, donde hay que presionar, la que haga que este problema siga existiendo o no. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak. Los socialistas donostiarras estamos siendo conscientes de la problemática que existe en la parte vieja, en el muelle y dentro, no solo ahora, sino a lo largo, desde luego, de los últimos años y muchos últimos años. Pensamos que es verdad que por crear una comisión no se van a resolver los problemas y al final es un espacio que no solo lo utilizan los vecinos y vecinas de la parte vieja o del muelle, sino también vecinos y vecinas del resto de la ciudad. Algunos vienen a divertirse, otros a hacer compras, otros a trabajar y yo creo que al final no deja de ser un espacio muy central de la ciudad en la que deberíamos, desde luego, tratar el tema no solo con una visión de barrio único y aislado del resto de la ciudad, sino como un punto y un espacio y un núcleo muy importante de la ciudad. Somos conscientes de la problemática que hay, tampoco nos parece que va a ser fácil de superar, porque muchas veces estamos hablando de unos problemas de convivencia y sobre todo de unas actitudes, y unas actitudes que a veces se dan en esta parte de la ciudad, pero a veces también se dan en otra parte de la ciudad, por lo que no nos parece que una comisión específica para tratar los problemas de la parte vieja sería, por lo menos, obtendría el resultado que nos gustaría a todos. Talde jeltzaleak. Bueno, la verdad es que oyendo lo que nos han explicado también desde el grupo proponente, también es verdad que lo habíamos hablado anteriormente en otras mociones y también en la propia comisión en la que se presentó esta proposición previamente a pasar al Pleno, hay un análisis para hacer sobre lo que se presenta ya como asunto clave y central, ¿no? Que es el de, primero, las actividades económicas y de ocio, etcétera, en una zona, en un sector territorial de la ciudad, en este caso en el muelle, y luego otra pata importante de esta petición, que es el derecho de los ciudadanos a poder participar en las decisiones que se toman. Evidentemente, dicho así, nadie puede estar en contra de lo que ustedes están diciendo. Es decir, hay cambios en las actividades, etcétera, como en todos los sitios. Hay una transformación constante y los ciudadanos quieren y deben participar.
La cuestión yo creo que va también o tiene otro calado cuando ya se propone una comisión no permanente y además se propone incluir dentro de esta comisión, que no dejaría de ser parte de lo que es el gran entramado de la participación ciudadana, de la estructura de participación ciudadana que este ayuntamiento se ha dotado, ¿no? Y hay una clave también, hay 3 claves, yo creo, para poder y tener que decir que no a esta comisión. La primera la dicen ustedes mismos durante lo largo de su justificación 3 veces. El ayuntamiento no tiene competencias, lo dice claramente, las competencias corresponden al Gobierno vasco. Dice, facilitando las relaciones entre el Gobierno vasco que tiene la competencia, segunda vez. Y en una tercera ocasión, en el propio objeto, dice, facilitando las relaciones entre el Gobierno vasco que tiene la competencia. Es decir, dejan claro que el que tiene la competencia es el Gobierno vasco, no el ayuntamiento. Y esto nos hace entrar directamente en lo que la participación ciudadana significa y lo que busca. Y lo primero que busca es la efectividad. Si el ayuntamiento no tiene competencia, lo que ustedes están pidiendo no es participación ciudadana, es que haga de intermediario. Eso no es participación ciudadana. Participación ciudadana es el trabajo entre diferentes partes en las cuales una tiene competencia para consensuar y ejecutar lo que ha consensuado. Y el ayuntamiento, en este caso, no lo puede hacer. Con lo cual, eso se puede llamar de muchas maneras, pero no responde ni al objeto ni al objetivo que tiene la participación ciudadana. Se ha hablado también de otros temas que no son baladís, pero son secundarios, es decir, hasta qué punto, y eso también es un tema de participación ciudadana, las decisiones sobre un sector de la ciudad, un ámbito territorial de la ciudad, solo corresponden a una parte de los que viven allí. Es otra discusión que también cabría de hacer. Con lo cual, también habría más elementos que se sumarían a esta duda de que sea la participación ciudadana o la estructura de participación ciudadana la que sustente y dé resolución a este asunto. Pero hay un tercero también que no lo quiero dejar, porque no olvidemos que las decisiones de lo que estamos hablando en el Pleno son voluntades políticas y hablan de decisiones políticas. El Gobierno habla en las comisiones, aquí hablamos los grupos políticos. Y en ese sentido me gustaría recordar también la deriva y la diferencia que ha hecho EH Bildu mientras ha estado en el Gobierno y cuando no ha estado. Porque cuando estuvo en el Gobierno no solo no creía en la estructura de participación ciudadana, sino que la deslegitimaba constantemente. Tuvimos que luchar y forzar mucho para crear determinadas comisiones. Me acuerdo del Consejo de Memoria Histórica o la convocatoria del Consejo Social. Y, sin embargo, ahora, que no está en el Gobierno, nos dice y apela constantemente a la participación ciudadana y a la estructura de participación ciudadana que tiene el Ayuntamiento, que entonces no parecía que era válido cuando ellos gobernaban, y lo hace en 3 ocasiones solo en este Pleno. Comienza con esta comisión, pero y acabo en el punto siguiente, pide una comisión que se desgaja de una comisión de un consejo ya creado y va a acabar el Pleno también pidiendo otro consejo de la juventud. Bienvenidos a la participación ciudadana institucional. Izteko txanda, EH Bilduk. Bai, udalbatzako azkenengo proposamena ez du gure taldeak aurkezten, Donostia elkarrekinek egiten du. Bai, bueno, espero dezagun, 8 urtetan gauzak aldatzen baldin badira, zer hobeto gauzak ez aldatzea, baina duela 8 urteko gauzei buruz hitz egiten haste egitea esan oso zaila egiten zait, eta gero gainera ni ez nengoen ez udaletxean ez EH Bilduko taldean garai horretan, baina esango nuke norbaitek edo herritarrek zerbaitetaz gogoratzen baldin badira EH edo Bildu udaletxe hau kudeatzen egon zen garaian partaidetzaari buruzkoa zela. Bueno, gauza asko esan dira, igual lehenik eta behin hori, Alderdi Popularrak esaten zuen argudioa, arazo bakutzaren gatikan komisioa sortu baldin badugu, hau inviable izango zela. Bueno, hain zuzen ere, ulertzen genuen justo arazo honek erantzuten ziola, eremu oso zehatz eta konkretu bati, arazo oso konkretu bati, zela bizilagunek erabakietan parte hartzekoari, eta gaina bazegoela 3. gehigarri bat, eta zen bizilagunak prestutasun erabateko erakusten ari zirela administrazioekin elkarlanean aritzeko. Iruditzen zitzaigun hiru elementu horiek nahastuta, garrantzi hartzen zuela komisio bat sortzeko zea. Gogoratu nahi dut, eta egia da, eskumenik ez duela udaletxe honek, baina eske precisamente horretarako proposatzen genuen hau. Eskumenik eduki gabe bizilagunekin batera bestelako irtenbide batzuk bilatzekoak. Nik ezakit zeintzeu diren konponbideak eta honi buruz asko pentsatu beharko litzateke, baina esaten da ez, 2 buruk batek baino gehiago pentsatzen dute, 4 bik baino eta 10
batek lauk bainon. Horretarako, nik uste, hau administrazio ezberdinen eta bizilagun ezberdinen artean soluzionatu ahalko litzatekeela. Eskumenik ez du, baina udaletxeak hartzen dituen hainbat arazok, erabakik ere arazoak sortzen ditu, estropadetan gertatu den bezala. Bigarren urtez, guztia esituta, hori ez da Eusko Jaurlaritzaren erabakia izan, Donostia festakek eta Donostiako udaletxeak hartutakoa baizik. Eta esango dut, amaitzeko, eskumenik ez du, baina iruditzen zaigu ardura baduela bertan bizi diren donostiarrekiko, eta zerbait saiatzen hasteko ekartzen genuen proposamen hau honetara, baina itxura osoa du, amaituko dugula, berriro gaia airean utzita. Eskerrik asko. Izteko txanda ez gobernu daka, baina ez du erabiliko. Beraz, bozkatu egingo dugu, eta beraz, batzordea sortzeko aldeko botoak. EH Bildu Elkarrekin Donostia, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen, ez dago boto azalpen txandarik, eta beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 7. arau proposamena, EH Bildu taldeak aurkeztua zaintzaren kontseilua sortzekoa. Erabaki proposamena da, bidezkoa jotzea zaintzaren kontseilua sortzea eta hura arautzen duen erreglamendua onartzea. Eta horren ondorioz, arau proposamen baterako ekimen honi buruzko aldez aurreko jendaurreko kontsulta bat izapidetuko da, Udalbatzaren araudi organikoko 115. artikuluan aurre ikusitakoarekin bat. Asunto número 7 del orden del día, iniciativa de proposición normativa presentada por el Grupo EH Bildu sobre la creación de un Consejo Sectorial de Cuidados. Se propone al Ayuntamiento de Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Se considera procedente la creación del Consejo de Cuidados, así como aprobar el reglamento que lo regule. En consecuencia, se tramitará una consulta pública previa sobre esta iniciativa de proposición normativa de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 del Reglamento Orgánico del Pleno. EH Bildu taldearen txanda. Bai, arau proposamen honekin zaintza kontseiluaren eraketari bidea eman nahi diogu. Hainbat eragileek ekainaren 21 udal gobernuari eskatu zioten bezala. Eragile horiek Asade elkartea, Elkartu, Maramara elkartea bidez bide, Gautena, Arrats, Lagael, Plazandreok, Aurralde, Donostiako emakumeen etxea eta SOS arrazakeria dira hain zuzen ere. Bat egiten dugu zaintza ereduaren gogo eta beharrezkoa denaren ideiarekin, eta zaintza hitza bera definitzea beharrezkoa dela. Askotan, zaintza beharrak mugatzen dira adingabeen zainketara eta mendekotasuna duten pertsonetara, baino zaintza hitza bera hortik haratago doan zerbait dela ulertzen dugu. Baina, esan bezala, la cara más visible de los cuidados está en la atención a los menores y en la atención a las personas dependientes, aunque consideramos que va mucho más allá, y de ahí hacemos nuestra la idea de estos colectivos que piden que hay que crear un consejo de cuidados para precisamente debatir sobre la propia idea de cuidados y sobre el modelo de cuidados, en este caso, que queremos para la Donostia del futuro. Pero, como decía, vamos a dar algunos datos de las caras más visibles del cuidado, que serían la atención a los menores y la atención a las personas dependientes. Zer esaten du emakundek adingabeen zaintza dela eta emakunderen azkeneko datuek pandemian egindako azterketek diote 15 urtetik berako seme-alabak zaintzen 2 ordu gehiago egunean egoten garela emakumezkoak. Zer esaten du emakundek EAEn eskatzen diren eszedentzien inguruan? Seme-alabak zaintzeko 100 eszedentzietatik 7 gizonezkoek eskatzen dituzte, eta 93 emakumezkoak gara eszedentzia hori eskatzen dugunak. Adinekoak zaintzeko berdina gertatzen da, 100 eszedentzietatik 18 gizonezkoek eskatzen dituzte, 92 emakumezkoak. Mendekotasuna duten pertsonak atenditzerako garaian, el modelo de cuidados que tenemos en los 3 territorios es un modelo basado en el lucro, en la precarización de las condiciones laborales de las mujeres y en la privatización. Y si hacemos una foto de los 3 territorios, se confirma la regla. En Guipúzcoa hemos hablado esta mañana de lo que ha pasado en la residencia Txara 1. Llevamos 252 días viendo cómo las auxiliares se movilizan, están en greva, denunciando las negligencias que se dan en los diferentes centros y la precarización que sufren en su jornada laboral.
el modelo de Vizcaya, que al Partido Nacionalista Vasco le sonará, porque es quien le ha dado forma, se ha privatizado de arriba abajo el seguimiento de los programas de atención a las personas. La evaluación de las inspecciones se ha privatizado también, esta que se realizó en Txara el otro día. En el caso de Vizcaya se ha asignado a la empresa Deloitte Consulting, que quizás les suene, porque fue la empresa más multada por la Comisión de la Competencia en lo que se llamó Cártel del Norte. Y la propia evaluación de la dependencia de las personas ya no se realiza a través de los médicos de la Diputación Foral, se ha privatizado esto también. ¿Qué decir de Áraba? Territorio en el que prácticamente no hay plazas públicas para la atención a la dependencia. Eta panorama honekin eskatzen duguna da, eragileek eskatzen dutena da, foro bat irekitzea zaintza ereduaren inguruan gogoeta bat egiteko, etorkizuneko zaintza eredua nolakoa izan behar den eztabaidatzeko, eta hori eragileen eskutik, erabiltzaileen eskutik eta senideen eskutik egitea. Horregatik, eskatzen diogu udal gobernuari arau proposamen honi bide ematea eta gure hirian ere eztabaida hau ematea. Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko, lehenik eta behin ongi etorriak, langileen ordezkariei, zuen lan baldintzak bermatu eta ordezkapenak bultzatzearen alde borrokan ari zaretelako. Eta honek zer ikusia dauka gainera, tratatuko dugun puntuarekin izan ere, aipatu den bezala, zaintza, Gipuzkoako residentzietako zaintza langileak 200 eta 50 egun baino gehiago daramatzate greban beraien eskubideen alde. Además, en un modelo, efectivamente, como se ha dicho, el de las residencias, donde se está primando más el beneficio y la privatización frente a un servicio que se ha demostrado como básico y fundamental y que debería ofrecerse de manera pública. Nosotras ya el año pasado trajimos a este pleno, en febrero, una moción aprobada por unanimidad en el que pedíamos, entre otros muchos puntos, poner en marcha un plan de democratización de los cuidados, junto con agentes sociales del municipio, el tejido asociativo vinculado al ámbito de los cuidados y con especial atención en la participación de las trabajadoras del sector. Esto fue aprobado por unanimidad. Son muchas las entidades, organizaciones y asociaciones del sector de los cuidados y también de la igualdad entre los sexos quienes están pidiendo un Consejo Sectorial de Cuidados en este ayuntamiento, que viene a ser la plasmación de esto mismo, que en 2020, repito, fue aprobado por unanimidad en este mismo salón de plenos. Eragile sozialak aipatu dira, Asade, Elkartu, Maramara, Bidezbide, Arrats, Lagael, Plaza Andreok, Aurralde, Elkartu, Donostiako Emakumeen Etxea, Sos Arrazakeria, hainbat eta hainbat kolektibo zaintzen eredu publiko baten alde lan egiteko eskaera ari dira egiten. Eta eskaera horretan, zaintzaren kontseilu sektorian baten sorrera proposatu zuten, kontseilu honen helburua izanik hain zuzen ere, zaintza behar etengabeak dituen gizarte honetan, hiri itun bat sinatzea, zaintza, merkatuaren eta gizartearen arteko erantzunkizun partekatuko gaitzat hartuta. Eta baita ere, gizon eta emakumeen berdintasunean zerikusi zuzena duen gaitzat ere hartuta. Gainera, ez dugu talde politiko batzuk eta eragile sozialek bakarrik nabarmentzen hau. Udaletxe honetako estrategia bulegoak zaintza sektorean, bere garrantzian eta bere prestigioan azpimarra jarri du jada pandemia baino lehenagotik, eta are eta gehiago pandemia egoeran langile esentzialak izan baititugu zaintza sektorekoak. Eta gainera ikusirik Donostiar gizartearen populazio piramidea pertsona adinduek osatzen dutela gehiengo batez, eta etorkizunean pertsona eta emakume adinduez eta menpekotasuna duten pertsonez are eta gehiago osatutako Donostiar gizartea izango dugula. Zaintzen sektorea estrategikoa izango dela eta berebiziko garrantzia duela aitortzen du hiri eta udaletxe honetako estrategia bulegoak berak. Errealitate horri muzin ezin diogu egin, eta eragileak eta sektoreko agenteekin batera egun daukagun egoera garrantzitsu honi eta etorkizuneko egoera erabat ezinbesteko horri
erantzuteko zaintzen kontseilu sektoriala martxan jarri beharra dagoela uste dugu. Eta nola ez, kontseilu horren eraketa proposamen horri gure erabateko babesa eta adostasuna emango diogu. Eskerrik asko, talde popularrak ez du txanda erabiliko, talde sozialistak ere ez, talde jeltzaleak, bai? Mila esker, presidente jauna, egun on guztioi. Guk ere uste dugu gaur egungo zaintza eredua erabat bidegabea dela, erabat injustua da. Motibo batengatik baino gehiagorengatik, baina batez ere, eta hemen datuek argi utzi duten bezala, oraindikan zaintza eredu honek emakumeen bizkar uzten duelako zaintzan ardura zama handiena. Eta horrek berdintasunaren edozein printzipioren kontra zuzen eta argi egiten du talka. Erabat injustua da modeloa, eta horregatik pentsatzen dugu zaintzen estrategiak eta zaintza eredua aldatu beharra daola. Eta horretan ari gara erakunde ezberdinok. Donostiako udaletxean aspaldian ikan hasi ginen hausnartzen eta modelo baino esperientzia berriak martxan jartzen. Aspaldidanik, ez da atzo goizeko kontu bat. Eta beste erakunde batzutan ere, esate bateako Foru Aldundiak badauka zaintzen plana, eta erresidentzian gaiari ez diot izkin egingo. Eta erresidentzian gaur maigainean jarri duzuen datua, residentzia bat 74 daude, 300 gora inspekzio egiten dira abisatu gabe, hori Gipuzkoan, nahi hori da gehien ezagutzen detena. Eta badakizue eredu berri baten alde arlo horretan ere ari dirala lanean. Eta atzo batzuk entzun zenuten nik bezalaxe beste residentzia batzuetan 1000 familiarretatik 900 pozik daudela bertan ematen dan tratuarekin. Osak, esan nahi dut datuak ematen ditugunean kontu ze datu ematen ditugun eta nondik edaten dugun. Baina bueltatuko gera zen ondo adierazidan bezala hori zaintzen eremu osoan arlo bat besterik ez da. Eusko Jaurlaritzak ere badauka bere zaintza, egia esan da ez zaintza osoa, baina bai zaintza sozialen plan berri bat, estrategia berri bat, eta guretzat oso positiboa da ikustea egiaztatzea beste erakunde batzuk bere egin dutela Donostian maigainean jarritako eta hausnarketen ondorioz maigainean jarritako printzipio batzuk. Zaintza balore publiko bada, bizitza osoan zehar zainduak izango gara eta zainduko dugu, arlo askori begiratu behar zaio eta arlo asko hartu behar dira aintzakotzat, ez bakarrik berdintasuna, ez bakarrik arlo soziala, benetan zaintza eredut estrategia egokia garatu nahi badugu, eta erantzunkizun publikokoa da ardura. Baina ez gatoz bat, hemen ez du esan, minan bai testuan, pasadiguten testuan, ez gatoz bat Bilduk zaintzen inguruan egiten digun proposamenarekin, zaintza dana publikoa behar du izan. Eta zaintzan ardura bakarrik erakunde publikoena. Hori ez da gure eredua. Beste bada. Guk bai pentsatzen dugula erakunde publikoak lideratu behar ditugula zaintzen estrategia guztiak. Jakina. Eta gainea diseinuan parte hartu behar dugu eta babesak ematea jakina erakunde publikoei tokatzen zaigula. Baina ez, horrek ez du esan nahi, zaintza edozein zaintza beti erakunde publikoen esku eta soilik erakunde publikoen esku gelditu behar denik. Eta, hemen plantatzen zaigunari buruz, Donostian ez dugu estruktura berri baten beharra horretarako, badugu gure estrategia propioa, berriz esango dut, urteak daramatzagu honekin lanean, eta behar duguna da koordinazioa eta elkarlana bultzatu. Eskerrik asko, ixteko txanda, Bilduk. Bai, puntu honetan, arau proposamen honekin Bilduk proposatzen duena da, zaintzarloan lan egiten duten eragien nahia ona ekartzea eta zaintza kontseilu bat sortzea, eztabaida eremuak bai beharrezkoak direlako. EAJ-ko delegatuak berdintasunaz hitz egiten zigun, eta berdintasun legea dugun bezala, berdintasun planak ditugun bezala, eta berdintasun kontseilua dugun bezala, zergatik ez du gobernuak zaintzen inguruan hitz egin nahi, zergatik ez du kontseilu zehatz bat sortu horren inguruan, jakinda
beharra badagoela jakinda datuek zer esaten duten. Txostenak, estrategiak eta planak soberan ditugu. Faltan zaiguna da neurri zuzentzailea jartzea. Lehen aipatu dudan privatizazio horren aurka eta prekarizazioaren aurka. Eta agian, udal gobernu honek ez duena nahi da, hain zuzen ere, bertan lan egiten duten langileak entzutea, eta bertan lan egiten duten pertsonen bizipenak kontuan hartzea. Ze azkenean, esan bezala, zuen eredua beti izan da eta izaten ari da privatizazioarena eta prekarizazioarena. Y la verdad es que no nos sorprende el voto en contra y que el Partido Nacionalista Vasco no dé pie a que se abra un debate en relación a los cuidados y a que las personas implicadas, es decir, las cuidadoras, en femenino, las cuidadoras, hablen sobre esto. Pero sí que nos decepciona el silencio del Partido Socialista y creo que las personas del sector se sienten muy decepcionadas con esta actitud, porque con cada pleno que pasa se dejan en el camino la S y la O. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda... Dauka, punto honetan ez. Ez dauka, ez, barkatu, osea, ze kasutan dauka? Moziotan. Moziotan bakarrik, bale, eskerrik asko. Bueno, bozketara pasatzen gera, eta beraz, proposamenaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, beste hiru taldeak, beraz, ez da onartzen, ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan. Sí. Talde Popularrak. Muchas gracias, alcalde. Votamos no porque no estamos de acuerdo con que únicamente existan centros públicos cuando estos centros públicos se tienen que amparar en muchísimas ocasiones por la falta de infraestructura y por la falta personal en centros privados. Muchas gracias. Beste, talde sozialistak. Labur y muy brevemente, pues simplemente para decir que nosotros tenemos nuestras siglas y mantenemos nuestras siglas, pero el modelo vigente del sistema de cuidados es el que EH Bildu dejó la última vez que legisló en esta provincia. Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko gera. Gai zerrendako 8. kudeaketa ekonomikoa, programakuntza, azterlanak eta aurrekontuak. Aurrekontu aldaketa. Hau da, udalbatzari hartzea proposatzen zaion erabakia. Udalbatzarrak 2021ko martxoaren 31 onartutako konpromiso kredituak aldatzea. Kreditu horiek proiektua idazteari eta ondoren bus elektrikoa adimenduna ezartzeari buruzkoak dira eta honela geratzen dira. Bidaiarien taldekako hirigarraioa programaren kontura konpromiso kreditu hauek onartzea. 2022 urtean 140.000 euro, 2023 urtean 273.000 euro, 2024 urtean 7.280.000 euro eta 2025 urtean 1.302.000 euro. Asunto número 8. Gestión económica, programación, estudios y presupuestos. Modificación presupuestaria. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Modificar los créditos de compromiso aprobados por el Ayuntamiento Pleno el 31 de marzo de 2021, correspondientes a la redacción del proyecto y posterior implantación del bus eléctrico inteligente BEI, quedando los mismos de la siguiente manera. Programa Transporte Colectivo Urbano de Viajeros, años 22, 23, 24, 25, respectivamente 140.000 euros, 273.000 euros, 7.280.000 euros, 1.302.000 euros. Delegatuak dauka hitza. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, voy a ser muy breve, ya lo expliqué en comisión. En este caso, los créditos que estaban previstos para en el presupuesto del 21 y siguientes para la financiación del BEI, pues eran los que en ese momento estaban previstos en el convenio. El convenio, como bien sabemos, lo hemos dejado sin efecto porque va a haber un nuevo convenio. En ese nuevo convenio hay una reperiodificación de las aportaciones que hace el Ayuntamiento, que en su conjunto son las mismas, es la misma cantidad de dinero, pero se periodifica a lo largo de otros años. La norma prevé que si hay más de una reperiodificación de más de un año, es decir, 2, como es el caso, pues es competente el Pleno. Por eso lo traemos al Pleno. Es una cuestión absolutamente técnica en la que digo que, como resalto, la cantidad que aporta el Ayuntamiento es la misma, pero de manera diferente y, por lo tanto, hay que adecuar los créditos de otros años, de los presupuestos futuros, al nuevo convenio que se traerá cuando se apruebe.
Eskerrik asko, Elkarrekin Donostiak. Mila esker, gobernuak dakarren proposamena bus elektriko adimendunarentzat tokiko gobernuak egin behar dituen inbertsioen berrantolaketa eta atzerapena dakar, delegatuak azaldu duen bezala. Ulertzen dugu helburua Europar Fondoetatikan ere bai proiektu honetarako diru gehiago lortzea dela, eta zentzu horretan dena ondo, baina aldaketa honen berri udal gobernuak bagenituen zantzu batzuk bazekiela urte hasierarako gutxienez, eta diodan bezala bazekien aurten etzela bus elektriko adimendunarentzako inbertsiorik egingo, baina urtearen azken zatian dakarzue kontu hau aspaletik jakinaren gainean egonik. Hortaz, eta nik uste dut, Donostiar guztion dirutik baino inbertsioen dirua beste nonbaitetik lortzea hori konpartitzen dugu, baina era berean nik uste dut agilidadea, transparentzia, gobernantza eta informazio partekatu gehiago moduan eta denboran eskatzea beharrezkoa iruditzen zaigula. Beraz, etxeko lanak egiteke, arlo honetan, gardentasunaren arloan, eta horregatik fondoa konpartitzen dugu, baina abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, talde popularrak. Ez, talde sozialistak. Ez, Bildu taldeak. Nik lehen egindako interbentzioaren hildo beretik. Baiezko emango diogu, iruditzen zaigulako egin beharreko proiektua dela, atzerapen handiarekin datorrela, 4 urtetan edo 5 urtetan ez dezuela ezer aurreratu gai honekin, eta orduan espero dezagunain behin betiko onarpena izatea eta behingoz behi sistema martxan jartzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda. Sí, por aclarar a la portavoz del Elkarrekin Donostia, el presupuesto del 21 reflejaba un acuerdo que había en vigor, que era el que hoy hemos dejado sin efecto, pero el que había cuando se aprueba el presupuesto para este año 21 era lo que refleja el presupuesto del 21, como no puede ser de otra manera, 21 y posteriores. Por eso las echecolanas es hacer lo que estamos haciendo, es decir, como ahora efectivamente ya no está en vigor ese convenio, porque lo acabamos nosotros de dar de baja, y como va a haber, como digo, otra forma de aportar en otros años el propio ayuntamiento, pues es lo que hay que hacer. La checolana es lo que estamos haciendo precisamente. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu eraz, aldeko botuak, talde popularrak, sozialistak, jeltzaleak Bildu, kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia. Onartzen da, ez dakit boto azalpen txanda erabili nahi ote dan, ez? Eta jarraian pasatuko ginateke gaurko plenoan daukagun blokea handienera. Ordan, bozeramaile batzordean hitz egin genuenaren arabera, 2 bloketan jardungo dugu, eta lehen blokea izango ditzateke 9. puntutik hasi eta 20. puntura arte. Horiek dira, gobernuak egindako ordenantza proposamenak beraz, eta hauei aurkeztutako zuzenketak. Ez dakit, puntu honetan edo bozkatzerakoan zuzenketak aipatu nahi diran. Katu ez detu lertzen? Bai, nioen aztertuko ditugu da modu bateratuan 9. puntutik 20 arte bitartekoak, eta hor dauzkagu delegatuak 10 minutu azaltzeko, eta gero 7 minutu talde bakoitzak bere posizioa adierazteko, eta gero bozketa egingo genduke. Ordan, ez dakitena da, 6 zuzenketa diren orain esatea merezi duen edo bozketa egin aurretik. Bozketa egiterakoan aipatzen joan beharko dira, beti. Aurrena bozkatu beharko dira emendakinak, puntu bakoitzan. Orduan egingo duguna da orain eztabaidariekin, eta gero bozkatu aurretik azalduko ditugu zuzenketak. Lehen txanda delegatuari dagokio. Bueno, pues nos encontramos un año más ante el reto de conseguir un siempre difícil equilibrio entre lograr ingresos para mantener la alta calidad de los servicios que nuestros conciudadanos se merecen y definir el diseño de unas ordenanzas fiscales que supongan un incremento razonable de los impuestos y tasas municipales a las que contribuyen. Este año y el que viene, que creemos que van en una clara senda de recuperación económica tras la pandemia del COVID-19 que todavía estamos sufriendo,
siguen siendo todavía complicados para nuestros ciudadanos y para nuestros pequeños comerciantes y empresarios. Y por esta razón hemos propuesto un incremento de la presión fiscal muy por debajo de la previsión del incremento del IPC para este año 2021. Este incremento del IPC, que no lo olvidemos, es uno de los componentes esenciales del coste de los servicios públicos que ofrecemos a los ciudadanos, va a ser muy superior al incremento de los diversos impuestos y tasas municipales. Cuando iniciamos la tramitación de las ordenanzas fiscales, la Fundación de Cajas de Ahorro, FUNCAS, preveía un incremento del IPC del 2%, porcentaje que ha ido incrementándose paulatinamente hasta la previsión actual, que se sitúa en el 2,7%. El Departamento de Estudios del BBVA, por su parte, pronostica que el incremento se situará entre el 2,3 y el 3,3%. En relación con el otro gran componente de la presión fiscal, el PIB, que representa la riqueza que tenemos los ciudadanos para poder hacer frente a nuestras obligaciones fiscales, todo hace prever que va a remontar a lo largo del año 21 y 22 la vertiginosa caída que sufrió a lo largo de 2020. El 13,5% de incremento en el total de ambos años en Euskadi contra el 10,5% de caída. En consecuencia, el 1,5% de incremento, que es el que vamos a aplicar a los principales impuestos y tasas municipales, creemos que es razonable y cumple suficientemente esta doble función de permitir obtener recursos que financien los servicios públicos que ofrecemos, conteniendo a la vez la presión fiscal hacia nuestros ciudadanos y pequeños empresarios en unos momentos en los que lo necesitan. Por otra parte, estando todavía sufriendo las últimas consecuencias económicas de la pandemia, al Gobierno municipal nos ha parecido necesario intentar ampliar determinados consensos con los que no tienen responsabilidades de Gobierno. Es por ello que, como es por todos conocido, puedo resaltar la satisfacción que nos produce haber podido acordar con el Grupo Elkarrekin Donostia una serie de propuestas que explicaré a continuación y que se suman a nuestras propuestas originales. Es obvio que el apoyo mayoritario de los concejales de los grupos municipales del PNV y del PSE a las propuestas del Gobierno, del que forman parte, no hacía necesario el apoyo de ningún otro grupo municipal para sacar adelante estas ordenanzas fiscales. Pero siempre hemos creído que consensuar y acordar con el diferente mejora nuestras propias propuestas y mejoran varios de los retos ante los que nos enfrentamos, como puede ser, por ejemplo, el cambio climático. En este sentido, quiero agradecer muy sinceramente al Elkarrekin Donostia y en especial a su portavoz, Aitzol Araneta, la actitud constructiva que nos ha posibilitado llegar al acuerdo que presentamos públicamente el pasado día 23. Como pasa siempre, todos hemos tenido que ceder en aras al acuerdo, pero nosotros, como Gobierno municipal, estamos satisfechos de haberlo podido conseguir. Para que nos podamos situar, hemos de conocer que el conjunto de las propuestas de modificación de las ordenanzas fiscales que hoy voy a explicar a continuación pueden suponer un incremento en la recaudación municipal de entre 1,5 y 1,8 millones de euros, en un presupuesto consolidado de 400 millones. Voy a pasar a comentar cuáles son las modificaciones que vamos a pasar a debatir y a votar, en función del tiempo que tenga. Respecto al IBI, proponemos el incremento del 1,5%, como he señalado. Igualmente, hay una modificación derivada de que la norma foral 3/2021 ha modificado las características que se ha de tener una vivienda para poderse bonificar siempre que introduzca elementos necesarios para mejorar su sostenibilidad energética. Y, bueno, como digo, ha habido una modificación de qué tipo de energías son las que entran dentro de esta posible bonificación. Esto se va a incluir en nuestras ordenanzas fiscales. Igualmente, hemos acordado con el Grupo Elkarrekin Donostia que reducir el mínimo exento para tener el complemento del IBI. Es decir, cuando las viviendas están vacías, hasta determinado valor del catastral, pues que hasta ahora estaba fijado en 225.000 euros, solamente por este hecho no tenías el recargo del IBI. Hemos acordado disminuir este recargo hasta los 170.000 euros. Respecto al ICIO, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras,
Igualmente, la norma foral 3/2021 ha introducido también diferentes cuestiones relacionadas con la sostenibilidad energética y con determinadas modificaciones, como digo, para que las tributaciones sean diferentes. Se diferencian entre licencias de construcción de obras nuevas y licencias de rehabilitación energética de edificios. Se gradúa la aplicación de las bonificaciones en este último caso para diferenciar la obtención de la etiqueta A energética de la etiqueta B energética y se fijan las condiciones para la obtención de la bonificación. En la plusvalía hemos querido centrarnos en aquellos que se producen en breves plazos de tiempo y es por esto que mientras a las de los tramos 1 y 2, que son aquellas que se producen, como digo, en el menor tiempo respecto al resto, se va a incrementar un 1,5% y en el resto de los tramos no va a haber subida. Respecto a los vehículos, hemos propuesto también una subida generalizada del 1,5% y introducimos una modificación a lo que actualmente se prevé, que es que aquel que tenga derecho a diferentes bonificaciones por diferentes conceptos en el tema del impuesto de vehículos, el impuesto de circulación, solamente se le puede aplicar uno, lógicamente, a aquella que le produzca mejor ahorro o mayor bonificación. Eso hasta ahora no era así y ahora pasa a ser así como es en el resto o en muchos de los otros impuestos y tasas. En relación con la prestación de servicios, las playas llevaban bastantes años sin subir nada, respecto a algunos en 2012, algunos en 2013, algunos en 2014, el tema de las cabinas, el tema de las duchas y demás. Bueno, inicialmente teníamos una subida determinada que hemos pactado con disminuirla, la hemos disminuido respecto a la inicialmente prevista y, bueno, son unas cantidades que tampoco voy a repetir aquí, no creo que sean de interés, pero, bueno, son relativamente, porcentualmente importantes, pero en euros no son mucho, como digo, y resalto que llevaban bastantes años, muchas de ellas, sin subir. Igualmente se elimina lo que es la tasa por pérdida de pulsera, porque ya estaba incluido en la fianza. En relación con la grúa, hay dos modificaciones. La primera de ellas se va a incrementar, en vez del 1,5%, el 2,5%, en virtud del acuerdo que hemos logrado con el Carrequín Podemos, para que, lógicamente, el que se lleva la grúa es porque, en fin, estaba mal aparcado y, por lo tanto, pues es algo que creemos que pues, se tiene que penalizar. Y también se mete un concepto nuevo relativo a aquellos casos en los que la organización de eventos lo que necesita es que se lleven los coches. Los coches, normalmente, si están bien aparcados, lógicamente, eso no lo puede pagar el que tenía bien aparcado el coche, porque la grúa se lo lleva para posibilitar el evento. En el caso de que esos elementos sigan allí, pues hay que retirarlos. Hasta ahora eso lo asume el presupuesto general, pero entendemos que tiene que ir vinculado a aquel que ha solicitado ese evento. Y, por lo tanto, bueno, se ha introducido esta modificación. En relación con la OTA, inicialmente habíamos propuesto una subida del 1,5%, como la general que he comentado antes, pero bueno, también con el acuerdo que hemos llegado con el Carrequín Donostia, pues bueno, hemos tramificado esto. La zona verde será del 1%, la zona azul del 1,5% y la zona roja y especial el 2,5%, introduciendo de la progresividad en este tipo de tasas. Igualmente, hemos acordado con el Carrequín Podemos no subir el 1% y el 1,5%, es decir, no subir nada, las viñetas a aquellos que son perceptores de RGI o AES. Esto de recordar que también para este año, en el 2021, también ha sido así. Respecto al saneamiento, el saneamiento tiene un doble efecto. Por una parte, la parte del 1,5%, que es la general, pero hay otro elemento que es el canon del agua. El canon del agua es una cantidad que hay que abonar según el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Euskadi, lleva una serie de años. Eso tiene una incidencia muy importante de alrededor del 5% del coste del saneamiento, pero que, bueno, parece que se va a hacer esta imposición de este canon a lo largo de 3 años, por lo tanto, 5 entre 3, 1,5 más o menos, con el 1,5 general, el 3% es la subida propuesta. La recogida de residuos, igualmente habíamos inicialmente propuesto una subida del 1,5%, que también en la negociación que hemos tenido con el Carrequín Donostia, pues lo hemos tramificado de tal manera que la basura doméstica subirá el 1%,
La basura de actividad no va a subir nada, entendemos que es un año bastante problemático y, por lo tanto, no vamos a subir nada. Y los grandes generadores, sin embargo, van a aportar más, en vez del 1,5, el 3%. Como me he quedado sin tiempo, luego intentaré, hay 2 o 3 cosas más que luego comentaré. Eskerrik asko, orain taldeen txandari ekingo diogu, Elkarrekin Donostiak dauka lehen txanda. Vale, mira, esker, bueno, pues a estas alturas a nadie se le escapa que hemos vivido una situación totalmente excepcional durante el último año y medio. Ahora mismo los datos son buenos y parece que se empieza a superar la crisis sanitaria y ojalá esta tendencia se confirme y se mantenga en el tiempo. Por ello, desde Elkarrekin, como ya hicimos a principios de año con los presupuestos, hemos afrontado este proceso de ordenanzas fiscales con la responsabilidad que creemos que exige el momento. Pero además de esa responsabilidad, lo hemos querido hacer trayendo propuestas en torno a cuestiones que creemos que son fundamentales y que van a seguir siendo fundamentales en los próximos años. Cuestiones como la vivienda, la movilidad, el medio ambiente o lo que nosotras consideramos un reparto más justo y equitativo de la presión fiscal en la ciudad. En bastantes cuestiones de las que hemos planteado hemos podido llegar a acuerdo con el Gobierno, cosa que nos alegramos y agradecemos al Gobierno y también especialmente al señor Jaime Domínguez Macaya, el concejal delegado, ya que a pesar de gozar de una mayoría suficiente en este Pleno para garantizar que sus proyectos salgan adelante, se ha tomado el trabajo de leer nuestras propuestas, de analizarlas y de apreciar que efectivamente hay un trabajo detrás y que son buenas para la ciudad. Por ello, creo sinceramente que tanto nosotras como en este caso el Gobierno nos podemos felicitar del acuerdo, pero no por el mero hecho de haber sido capaces de llegar a un consenso, que también, sino porque creemos sinceramente que los aspectos concretos que hemos acordado mejoran la propuesta inicial. Y para nosotras eso es lo importante, de verdad, que a pesar de no compartir muchísimas cosas con este Gobierno, a pesar de no defender el mismo modelo de ciudad y a pesar de todas esas diferencias que hemos visto a lo largo del tiempo que nos separan, hemos sido capaces de hacer propuestas útiles y creativas en torno a las que podamos estar conformes una mayoría. Y además hemos tenido cuidado en que fueran técnicamente intachables, ya que somos el grupo que cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos favorables en las propuestas que hemos realizado. En ese sentido, nuestra propuesta general era reducir el impacto de las tasas e impuestos que afectan a todo el mundo en general, sin tener en cuenta su situación económica, y a cambio aumentar la presión fiscal, por un lado usando criterios medioambientales y por otro penalizando más la vivienda vacía. Como lo relacionado con la vivienda vacía, en este caso la hemos canalizado a través de proposiciones normativas, eso irá a la siguiente parte del debate, aunque sí que avanzaré que la vivienda es el principal problema de nuestra ciudad y, por tanto, es primordial ir llegando a acuerdos en esta cuestión. En lo que tiene que ver con enmiendas que hemos presentado y que finalmente hemos acordado con el Gobierno, sí que me gustaría destacar algunas cosas. En la tasa de recogida de residuos, por ejemplo, que es un tema sobre el que hemos discutido en anteriores ocasiones, hemos logrado con este acuerdo que la subida de dicha tasa sea inferior a ese 1,5% de subida del IPC, lo que en cierta medida puede suponer un desahogo para muchas familias y muchas personas. Y además, teniendo en cuenta las afecciones que ha tenido el COVID sobre el comercio y la hostelería, se va a congelar la tasa de actividades. Y todo esto se compensa, en parte, con la subida mayor, en este caso del 3%, a los grandes generadores. Por lo que creemos que con este acuerdo aportamos nuestra filosofía de progresividad fiscal y de criterios medioambientales al subirle más al que más está generando. Por otro lado, en materia de OTA, dejamos nuestra impronta social al acordar que no se suba la viñeta a perceptores de RGI o de ayudas de emergencia social, y aplicamos criterios medioambientales a la subida, haciendo que ésta sea mayor en el centro, que es la zona más saturada, y dejando una subida menor conforme nos vamos alejando del centro. Lo que intenta, en parte, anticipar la filosofía de lo que será la futura zona precisamente de bajas emisiones de la ciudad. Y, por último,
También destacar lo que tiene que ver con el acuerdo sobre las enmiendas a las tasas por la utilización del dominio público, que son los cambios que afectan a vendedores ambulantes y a los puestos de flores de Todos los Santos. En este caso, destacar que nuestras enmiendas eran peticiones directas de la gente que se dedica a estas cosas y a estas actividades, por lo que nos alegra que esas peticiones se hayan podido ver materializadas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda orain. Muchas gracias. Me encanta, me gusta vernos juntos otra vez así apretaditos, ¿no? Incluso al Gobierno, juntos y bien avenidos. Parece que se les han quedado 2 concejales separados, pero seguro que pronto reorganizan los espacios y los juntan. En cualquier caso, voy a empezar. Enrique poda el parterre frente a su comercio en Bidebieta. Ander pone trampas para ratas cada tarde antes de cerrar su tienda debajo de la máquina expendedora que ofrece servicio 24 horas a sus vecinos de Alza. José Luis está ya cansado de limpiar los grafitis de su persiana en Amara. John e Iñaki, 2 hermanos de Ayete de 13 y 15 años, compran las cestas de las canastas del parque frente a su casa para poder jugar a baloncesto. Suelen durar un día y media noche. Hay vecinos en Eguía que se están organizando para tratar de garantizar la seguridad en su barrio. Los vecinos del Muelle salen a la calle de madrugada los fines de semana para pedir, por favor, que respeten su derecho al descanso. Ana y Josu se han tenido que ir a vivir fuera de San Sebastián porque no han podido comprar casa en su ciudad. Bueno, los vecinos de San Sebastián pagan impuestos para no tener que hacer estas cosas. Pagan impuestos para que el ayuntamiento haga bien su trabajo y créanme que pagan muchos impuestos. Los vecinos de San Sebastián son los españoles que más impuestos pagan. El ayuntamiento nos cuesta de media 2.125 euros por habitante cada año, cuando la media nacional es de 1.375 euros por habitante. 750 euros más al año, ¿para qué? ¿Para podar el parterre de Enrique? ¿Para matar las ratas que asedian la tina de Ander? ¿Para limpiar los grafitis que José Luis ya no puede limpiar? ¿Para que John e Iñaki puedan jugar a baloncesto debajo de casa? ¿Para que los donostiarras se sientan seguros? ¿Para que los vecinos del Muelle puedan por fin dormir en paz? ¿O para que Ana y Josu puedan vivir cerca de sus padres y de sus amigos? No. Nos cobráis casi 1.000 euros más al año que al resto de los españolitos para poder seguir financiando vuestro desdén. Gestionar desde la abundancia no tiene ningún mérito. Pero gestionar mal desde la abundancia tiene mucho delito. Podríamos aceptar tener los servicios públicos de una ciudad media si pagáramos unos impuestos medios, pero no hay ciudadano en España que pague más impuestos que nosotros. ¿Por qué nos deberíamos conformar con menos que la excelencia? ¿Creen ustedes, sinceramente se lo pregunto, que han alcanzado la excelencia en la prestación de servicios públicos? Yo les respondo que no la han alcanzado. El problema es que creen ustedes que no es su ineficacia, sino la poca solidaridad de los donostiarras. Así que les exigen un poquito más, cada año un poquito más. Les exigen el esfuerzo que ustedes no están dispuestos a hacer. Y ahí les espera la izquierda, dando palmas. Conociendo sus tendencias impositivas, su querencia al guateque fiscal, no me extraña que encuentren un cómodo socio en Podemos. ¿Realmente creen que pactar la fiscalidad de San Sebastián con Podemos puede traer algo bueno a los comerciantes, a los hosteleros, a los donostiarras? Podemos menosprecia todo lo que alguna vez quiso representar el PNV en política fiscal y económica. Podemos arremete contra la libertad de mercado. Podemos arremete contra la propiedad privada, contra empresarios pequeños, medianos y grandes. Podemos es un partido antisistema que pretende acabar con las reglas del juego que nos han permitido vivir el mayor periodo de prosperidad de nuestra historia. Ustedes pactan con Podemos pocas semanas después de que en el centro de San Sebastián se reprodujeran las imágenes de la Barcelona de Podemos, la Barcelona de Colau, del vandalismo, de la inseguridad, del desprecio a la autoridad. Ustedes pactan con Podemos para que los votantes de Bildu vean que sí, que ustedes también son un poco rojos y, por supuesto, independentistas. Así que también los votantes de Bildu les pueden votar a ustedes. Pactan con Podemos no por el bien de la ciudad, pactan con Podemos por un cálculo electoral a 2 años de las elecciones. La ciudad les da igual. Lo que les importa son sus sillones y tener cada vez más. Y la prueba es que a nosotros, y me juego el cuello que a Reyes tampoco, nadie del PNV nos ha contactado para negociar estas ordenanzas fiscales. Nadie nos ha llamado y nos ha dicho, me gustaría negociar con vosotros cualquier punto de estas ordenanzas fiscales. Nadie. Ustedes solo han llamado a Podemos porque son los útiles que ustedes han encontrado. Planteamos 3 objetivos estratégicos. En primer lugar,
el dinero tiene mayor impacto social en tu bolsillo, donostiarra. Los comerciantes quieren clientes, no quieren ayudas. Los hosteleros quieren clientes, no quieren limosnas públicas. Los ciudadanos deben poder elegir qué hacen con su dinero, no ceder cada vez una mayor parte de su patrimonio para financiar un ayuntamiento absolutamente sobredimensionado. En segundo lugar, la lucha contra el cambio climático. Debemos seguir trabajando por una Donostia más sostenible, con menos humos, más verde y más azul. Y en tercer lugar, queremos aplicar las nuevas tecnologías a la política fiscal. Si hago un uso intensivo del transporte público o de la movilidad sostenible, ¿por qué tengo que pagar el 100% de mi impuesto de circulación? ¿Qué proponemos? OTA gratis para vehículos cero emisiones y congelar los precios. El equipo de Gobierno plantea una subida del 1,5%. En cuanto al impuesto de circulación, el más caro de España, planteamos bonificaciones del 75% para coches híbridos y de un 90% para coches eléctricos. Queremos incorporar además una bonificación del 50% vinculada al uso de bici. El Gobierno municipal quiere limitar a una sola el número de bonificaciones a las que un particular puede acogerse. O bonificas por ser familia numerosa o bonificas por contaminar menos. ¿Cómo incentiva entonces el ayuntamiento a las familias numerosas la compra de coches de bajas emisiones? Planteamos que las bonificaciones se pueden acumular. En cuanto al IBI, planteamos una bonificación del 10% de la cuota íntegra para aquellas viviendas con sistemas de aprovechamiento térmico o de energía solar y cuyo valor catastral no exceda los 250.000 euros. Para aquellas que excedan los 250.000 euros, planteamos una bonificación del 7%. Queremos aplicar una bonificación de entre el 60 y el 100% a las familias numerosas y de un 60% a las familias monoparentales en el impuesto del IBI. Como en el impuesto de circulación, consideramos que las bonificaciones no deberían ser excluyentes, sino acumulativas, para que el impacto transformador de la bonificación sea lo mayor posible. En cuanto al impuesto de plusvalía municipal, el Gobierno plantea un incremento de plusvalía municipal para todas aquellas ventas que se hagan antes de haber transcurrido 10 años desde la compra de la vivienda. Considera el Gobierno que todas las ventas en ese periodo son especulativas. Nosotros decimos que no es cierto y proponemos un incremento en la plusvalía únicamente a aquellas viviendas que se vendan antes de haber transcurrido 5 años desde su compra. En cuanto al saneamiento, el Gobierno propone un incremento del 3%, pedimos que no sea mayor al 1,5%. El Gobierno quiere subir un 1,5% la tasa de grúa, pedimos que se quede como está. La tasa de gestión de residuos vuelve a subir este año un 1,5%, planteamos una subida del 0,5% y una del 3% para los grandes generadores. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak. Bai, egunon eta eskerrik asko. Bueno, gaurko goizean 2022ko zerga ordenantzak onartuko ditugu. Hau da, hurrengo urtean aurrekontu duin bat bermatuko dituen diru sarrerak fijatuko ditugu beti ere kontuan izanik. Behar gehien dituzten pertsonak babestea, COVID-aren ondorioak gehien sufritu dituzten jarduera ekonomikoak aintzat hartzea eta ikuspegi berdea eta sustaingarria txertatuta izatea. Eta horretan ere, Donostiarren bizikalitatea hobetzeko inbertsioak aurrera eramateko gaitasuna izango dugu. Equidad, realidad y sostenibilidad son los tres ejes sobre los que nos movemos en materia fiscal, beneficiando más a quienes menos tienen, ayudando a las familias más desfavorecidas, a las personas receptoras de RGIs, a comerciantes y también a hosteleras y hosteleros que se han visto especialmente perjudicados este año. Y con ello buscamos recoger los ingresos necesarios para hacer frente a la realidad de esta ciudad y a las necesidades que tiene San Sebastián. Y es que San Sebastián es una ciudad acostumbrada a tener una muy elevada oferta de servicios públicos y de calidad. Y nuestra apuesta como Partido Socialista de Euskadi va a ser siempre una apuesta fuerte y sin ambajes por los servicios públicos y de calidad para todas y todos. Porque esta recaudación que hoy acordamos en este Pleno se lleva a cabo para devolvérsela a las y los donostiarras. Y con ella podremos, entre otras muchas cosas, tener una red de bidegorris de más de 65 kilómetros que sigue creciendo y un servicio de bici que cuenta con 46 estaciones en la ciudad. Ofrecer, como hemos hecho este año, ayudas al empleo, al emprendimiento, a empresa, a comercio, a hostelería, así como a toda la ciudadanía con bonos de consumo para favorecer las ventas en comercios donostiarras por un valor de 11 millones de euros tan solo en el año 2021, u ofrecer desde Etxegintza 1.500 viviendas de protección oficial, 344 apartamentos dotacionales, así como más de 2 millones de euros en subvenciones para la accesibilidad. Y es que
si repasamos los presupuestos de las 3 capitales vascas, somos quien más gasto ordinario tenemos por habitante. Gastamos casi 1.900 euros por habitante en San Sebastián, mientras que en Bilbao son 1.700 euros y en Vitoria 1.500. Y yo entiendo la postura del Partido Popular. Al fin y al cabo, no defrauda cuando dice que el dinero de cada uno está mejor en el bolsillo de cada uno, porque a quien defienden es a sus votantes, a los más pudientes, a quienes pueden pagarse una vida mejor de su bolsillo. Y nosotros, como Izquierda Socialdemócrata, buscamos que todas y todos podamos tener y podamos aspirar a una vida mejor, a un entorno mejor, sea cual sea nuestra capacidad adquisitiva. Y con todo ello, ¿estamos haciendo una propuesta de subida desmedida en nuestros impuestos y tasas municipales? Pues la respuesta es no, porque la presión fiscal va a ser mucho menor que la estimación de la subida del IPC. Y no voy a entrar en repetir la información ya dada por el concejal delegado, pero sí me gustaría destacar 3 ideas en este debate. En primer lugar, el IBI. Porque si hablamos del IBI, contrariamente a lo que se cree, San Sebastián tiene los tipos impositivos más bajos de las 3 capitales vascas y a nivel estatal se encuentra en el tercio más bajo de tabla. En cualquier caso, esta subida que proponemos afecta de manera variable en función del valor catastral de las viviendas, lógicamente, y no afectará de igual modo una subida a un apartamento en Altza o un piso en Inchaurrondo que a quien tenga una villa en Ondarreta o un piso en Miraconcha. En segundo lugar, la OTA. Y aquí sí quería pararme a destacar el acuerdo alcanzado desde el equipo de Gobierno con Podemos, que permite integrar las perspectivas social y medioambiental. Por un lado, la social, porque por segundo año, tal y como también ha adelantado Aitzole, no se van a incrementar el coste del distintivo de residentes a quienes sean receptores de RGI y AES. Y por otro lado, la ambiental, porque la redistribución del incremento porcentual en función de las zonas de aparcamiento, haciendo que las más próximas al centro sean más caras que las más alejadas, vienen a favorecer las políticas de movilidad sostenibles, gravando más aquellos vehículos privados que quieran llegar al mismo centro y beneficiando a las zonas de bajas emisiones de la ciudad. Y por último, los residuos, donde hemos hecho 2 cosas. Por un lado, hemos integrado las bonificaciones a los chocos, sociedades gastronómicas, locales de jóvenes y locales de hostelería para considerarlos locales cerrados los 2 primeros trimestres del 2021. Y además, se ha retrotraído esta bonificación a sociedades del tercer trimestre en el 2020, cosa que no se pudo hacer el año pasado, y a locales de jóvenes los 2 últimos trimestres del año 2020. Por otro lado, hemos redistribuido los incrementos de la tasa de basura, como ya se ha adelantado, haciendo que para las actividades económicas esta tasa se mantenga igual de cara al próximo año y subiendo un 3% a grandes generadores, de manera que siguen teniendo un tratamiento más favorable aquellos que peor lo han pasado este año, en este caso los comercios de la ciudad y los establecimientos hosteleros. Y, por lo tanto, 3 ideas en estas ordenanzas que aterrizan esos 3 ejes que comenzaba al principio de mi intervención y que son los ejes que vertebran la política fiscal del Partido Socialista. Realidad, porque somos conscientes de la situación que está a pie de calle y nos hemos adaptado a ella. Equidad, porque hemos hecho un esfuerzo para ayudar más a quien más puede necesitarlo. Y, por último, sostenibilidad, porque hemos integrado también la perspectiva ambiental en materia fiscal. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bildu taldearen txanda orain. Egunon. Bueno, hasteko Makaia jaunak beti uzten du txantxoa eta gaur ere bere satisfakzioa aipatu du. Eta ni gogoratu naiz bestearekin, que le llenaba de orgullo y satisfacción, eta beira nun dagon, Patrikak ondo berotuta eta han igez egin da. Espero bide hortatik ez joatea. Ze hain zuzen ere kontsentsua motza izan da hemen lortu dezuena. Motza udal gobernuak ez baitu, Bildurekin ere, hitzegin ere egin. Hain zuzen, udal gobernuak 1,5% garestitze orokor bat planteatu du. Eta hainbat tasa eta zergatan. Eta 3% garestitzea saneamenduko tasan. Bilduren ustez, ordea,
udalak neurriz igo behar ditu zergak eta taxak. Testu inguruari begiratu egin behar dio. Eta hain zuzen ere, kontuan izan behar dugu, herritarroi gordinki jasarri eta kolpatu digula COVID-aren krisiak. Osasunean bezala baita etxeko ekonomian ere. Orain gainera, bizitzaren garestitzea pairatzen ari gara. Urtarriletik bereziki argindarraren prezioen garestitze basatiak direla eta baita erregaiak garestitu direlako ere. Dagoeneko 2021eko faktura elektrikoa iazkoa baino 128 garestiagoa da. Irailean, eguneko prezio maksimoa gaur lortuko da. 221 euro megabatio orduko ordaindu beharko da. Eta hileko faktura 87 euro eta 20 zentimora igo daiteke, Espainiako gobernuak zerga murrizteko hartutako neurri laburrak aplikatuta ere. Eta orain gainera, jakin dugu oligopolio elektrikoak Europako funtsetatik 50.000 milioi euro eskuratu nahi dituela. Krisi egoerak beti izan dira, eta orain ere bai, konpainia elektriko erraldoien pagotxa. Etekinak metatu eta metatu besterik ez dutelako egin Espainiako gobernuaren babesarekin. Gure herriek subironatasun elektrikoa ez izatea, subironatasun energetikoa ez izateak garesti ordaintzen ari gara, bai galiziarrok, bai katalanak eta bai Euskal Herritarrok ere. Horregatik, Euskal Herria Bilduk fiskalitate ekitatiboa, progresiboa proposatzen dugu. Geroz eta bidezkoagoa izan dadin. Horrela, bi neurri, bi hildo proposatu ditugu, batetik COVID-aren osasun krisiak bereziki kaltetu dituen kolektiboei obariak ematea proposatu dugu, eta bestetik gobernuak egindako hainbat proposamenei zuzenketak egin dizkiegu. Ta tartean proposatzen duguna da 0,7 besterik ez handitzea hainbat tasa saneamenduarena, hiri lurren balioarena edo espaldaioetako pasabideena. Tao edo otari dagokionez ez gatoz bat udal gobernuak eta Podemosek adostu dutenarekin. Ze dirusarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenei ez garestitzearekin ados egon arren, garestitzearekin batera idatzi da aldaketa, eta beraz ezin gara bat etorri. Horregatik, 0,7 besterik ez garestitzea planteatzen dugu egoliarrei, eta gainerakoi 1,1,5. Hondakinen tasan, beste hainbeste, 0,7 besterik ez igotzea proposatzen dugu, eta 1,3 sortzaile handiei. Eta ez gatoz bat udal gobernuak eta Podemosek adostu duten garestitzearekin. Areago ez dugu ulertzen Podemosek etxeko hondakinak 0,2 gutxitzea proposatzen zuenian 1,1 garestitzea onartu izana udal gobernuarekin egindako negoziaketan. Eneko Goia aurreko agintaldiko bide beretik dijo. Tasak garestitzen jarraitzen du, eta Zubietako errauskaioari jaten ematen jarraitzen du. Ibilgailuen gaineko zergan ere igoera progresibo bat planteatzen dugu, zaldi fiskalen araberakoa, eta beti, beste urte batzutan egin dugun bezala, zaldi fiskal txikienak dutenei, batere igoerarik ez, edo igoera txikia aplikatuz, eta handiena dutenei, nabarmen igoera nabarmena ezarriz. Eta azkenik, hondartzetako kabinen zerbitzuari buruz hitz egin nahi nuke.
Makaia jaunak esan du, ez duela zehaztuko ze garestitze planteatzen duen, ez duela merezi, bai merezi du. Bai merezi du, ze besteren artean, zenbait zerbitzu, adibidez, takila eta dutxa erabiltzea, 67 garestituko du udal gobernuak. Eta ez zaigu iruditzen egokia noiz eta berriro testuinguru, osasun krisiaren testuinguruan argi geratu denean, atari zabaleko jarduerak behar ditugula, ariketa fisikoa behar dugula, lagun arteaz gozatu, gure osasun fisikoa eta buru osasuna zaintzeko, kabinek eskaintzen duten zerbitzua hainbeste garestitzea ez dugu inolaz ere bidezkoa ikusten. Guk 3% besterik ez igotzea planteatzen dugu eta hori adibidera ekartzea eguneko txartelean 5 zentimo garesti igotzea izango litzateke. Beraz, berresten dugu fiskalitate bidezkoago baten bidean jo behar dugula eta testuinguruari erreparatu behar digula. Udal gobernuak egin ez duena. Eskerrik asko, talde jeltzalearen txanda. Sí, bueno, pues no sé, tengo tantas cosas para decir, no me va a dar tiempo. Bueno, Borja, si quieres me puedo sentar ahí, no sé, me abrazo con quien haga falta, yo, en fin, no será por abrazo, siempre que cumplamos con la normativa de COVID. En todo caso, yo siempre digo que mi despacho está igual de lejos que el tuyo del mío, y eso mismo yo con Echole me encontré en el camino. En fin, no digo más. En todo caso, si creemos que Jon, Iñaki, José Luis, Ana, Josu y demás son capaces de recibir mejores servicios que los que reciben con menos dinero, pues estamos francamente en un clarísimo error. Yo no sé si lo hacen o no lo hacen, pero en todo caso, sí, tal y como proponíais vosotros, no hacíamos más que bajar todas las ordenanzas fiscales, las diferentes que habéis propuesto, pues lógicamente esta serie de personas tendrían que hacer más cosas de las que hacen ahora. Yo creo que, en fin, es difícilmente discutible la calidad de los servicios públicos que nuestro ayuntamiento ofrece. Podemos discutir si son caros o no, pero que la calidad es altísima. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de los autobuses de Salamanca. El número de líneas, el número de viajeros que tiene es que no tiene parangón. Una ciudad similar a la nuestra, entonces, claro, lógicamente, dar más líneas, atender a más pasajeros en un servicio tan deficitario como el transporte público, pues cuesta mucho dinero. Y eso se tiene que pagar, ¿cómo? Pues con las aportaciones de nuestros conciudadanos. Esto es así. Yo la verdad es que ha habido un momento determinado, Borja, en el que me parece que estamos en alguna especie de poltergeist o así, y de repente había venido por aquí una persona que se llama Isabel y que se apellida Díaz Ayuso, porque has tenido unos planteamientos, pues ciertamente bastante de los que se utilizan en otros sitios. Y bueno, eso ahí a lo mejor tiene su recorrido. Aquí, desde luego, está por ver. Yo, si me permites, como compañero y amigos que somos, yo no te aconsejo que vayas por ese camino porque creo que no vas a sacar frutos razonablemente suficientes en Donosti, desde luego. Pero bueno, cada uno lógicamente hace lo que cree que tiene que hacer y te doy este consejo, pero si no lo quieres, no hace falta que lo recibas. Lógicamente, igual que si tú me aconsejas a mí otra cosa, pues seguramente a lo mejor te diré, oye, gracias por el consejo, pero no. Yo la verdad es que estas personas que creen que eso de hacer más con menos es posible, pues la verdad es que, si yo creyera que yo soy capaz de hacer más con menos, pues dejaría este sitio. Porque, claro, si no soy capaz de hacer mucho más con más, pues ¿cómo voy a hacer más con menos? Entonces, en fin, me parece un eslogan que está muy bien de decir, pero que eso no es posible de hacer. Respecto a Orgullo y Satisfacción para mí es una revista que sustituyó y que crearon los que echaron del Jueves, a la que yo, por cierto, estuve suscrito, una revista digital. Para mí eso es Orgullo y Satisfacción. No ninguna otra cosa, no tengo ninguna otra cuestión relacionada con nada que sea orgullo y satisfacción. Has hablado del oligopolio eléctrico. Pues efectivamente, el oligopolio eléctrico es algo que hay que combatir, pero desde luego en el Ayuntamiento de Donostia no sé qué instrumentos tenemos y qué tiene que ver el oligopolio eléctrico con las ordenanzas fiscales que hemos estado tratando esta mañana.
Respecto a la progresividad, parece que la progresividad en nuestras ordenanzas solamente se da con algunas propuestas que hacéis vosotros. Yo, sin embargo, bueno, he cogido aquí unas cuantas de las situaciones progresivas que ya las propias ordenanzas fiscales tienen. Hemos de conocer, para que cualquiera del público que nos esté viendo sepa, un turismo de 20 caballos fiscales o más paga 8,4 veces lo que lo hace uno de menos de 9. Una moto de más de 1.000 centímetros cúbicos paga 17,5 veces más que un ciclomotor. Una plusvalía obtenida en una venta en la que medie menos de 12 años con la fecha de la compra paga un 15% más que si se obtiene la plusvalía después de 20 años. Además de que el porcentaje anual que se aplica para determinarla disminuye con los años y el número de estos, obviamente, se tienen en cuenta para el cálculo de la cuota. La OTA que se paga por aparcar en una zona especial es de entre 5 y 29 veces mayor que la que se abona por aparcar en una zona verde. Una licencia de actividad de un local de 49 metros cuadrados, a pesar de que tiene una superficie 10 veces menor que uno de 501 metros cuadrados, pagaría 45 veces menos que este último. La tasa a abonar por la colocación de una valla o andamio en una calle de categoría 1 se paga 5 veces más que si está ubicado en una de categoría 6. Un vado en una calle de categoría 1 cuesta 9 veces más que si está situado en una calle de categoría 6. Una terraza de un establecimiento hostelero, situado en una calle de categoría 1, paga 4,5 veces la de otro establecimiento similar ubicado en una categoría 6. Hay otras muchas y múltiples utilizaciones del dominio público que tienen similares diferencias. Es decir, la progresividad es algo en la que, por supuesto, estamos de acuerdo. Por supuesto que estamos de acuerdo si no hubiésemos propuesto cambiarla. Llevamos ya 7, este es el 7º ordenanzas que vamos a proponer y estamos de acuerdo. Los dos grupos que apoyamos al equipo de gobierno estamos de acuerdo en que esto tiene que ser así, pero yo quiero destacarlo. Es decir, la progresividad no es porque en un caso uno sea el 1, otro 1,5. Bien, eso influirá algo, pero la progresividad en sí misma ya está plenamente imbricada en las ordenanzas fiscales. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta, bozketetara pasatuko gera, eta deno esan dudan bezala, 9tik 20. dijoazten puntuak izango dirateke bozketan jarriko genituzkenak, 4 erdibideko zuzenketa daude, eta aipatuko ditut, zeintzuk diren, kasu bakoitzean, Elkarrekin Donostia talde sozialistak eta jeltzaleak sinatutakoak, eta gogoratu 19. puntuan zegoen zuzenketa Bildu taldeak aurkeztutakoa erretiratua izan dela. Beraz, denik eta behin, eta gero aipatuko ditut ere, zeintzuk diran binkudazioak bozketak egin aurretik. Denengo bozketa 9. puntuari dagokiona izango ditzateke, ibiari dagokiona, eta hemen denengo bozkatuko genduke Elkarrekin Donostiak aurkeztu duen zuzenketa. Horren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, talde sozialista jeltzaleak popularrak, abstentzioak, Bildu, ez da onartzen, eta orain talde popularraren zuzenketa bozkatuko genduke, aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, Elkarrekin Donostia, sozialistak jeltzaleak, abstentzioak, Bildu, hau ere ez da onartzen, eta orain ordenantza bera bozkatuko genuke, ordenantza onartzearen aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, jeltzaleak, sozialistak, kontrakoak, popularrak Bildu. Hau onartzen da. Bigarrena izango ditzateke 10. puntua, hau zuzenean bozkatuko dugu, ez dago zuzenketarik, bai? Podemos volver a repetir. Es que no hemos votado lo mismo, entonces no ha podido ser. Digo que sí, ¿no? ¿Era vuestra voluntad no votar lo mismo? Yo creo que no han votado lo mismo porque estaban discutiendo, yo que he visto, pero efectivamente el presidente le ha dado la votación del Carrequín como igual, sí. Pero no quieren votar. Sí, da igual si queréis. Hay un principio. Una votación nunca se repite. Pero esa es la ley. Bueno, eso pero lo hemos hecho muchas lo he dicho veces. muchas veces. Pero bueno, si queréis volver a someteros. ¿Cuál era, sometéis. Marta, la segunda? ¿Pero en cuál no has votado? La enmienda del PP y de la ordenanza. ¿Pero votaban lo mismo? Era la del punto la que no han votado. ¿La del punto? Sí, las enmiendas las han votado.
Bueno, voy a repetir la votación. No será la primera vez que lo hayamos hecho para que nos quedemos todos más tranquilos. Entonces, vamos a votar la ordenanza en sí ya. Entonces, ¿Qué? Ordenantzaren aldeko botuak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, kontrakoak, Elkarrekin Donostia, talde popularra, EH Bildu. Vale, no veo. Bueno, pues ya está. Onartzen da. 10. puntuarekin goaz, hemen ez dago zuzenketarik, hau zuzenean bozkatuko dugu beraz, aldeko botuak, sozialista jeltzaleak, kontrakoak, talde popularra, abstentzioak, EH Bildu, Elkarrekin Donostia. Onartzen da. 11. eragoaz, hemen bi zuzenketa dauzkagu, eta gogoratu, PP-koa onartu ezkero, EH Bildukoa erori egingo ditzateke da. Beraz, denengo, talde popularrak aurkezten duen zuzenketa bozkatzen dugu, horren aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, gainontzeko guztiak, ez da onartzen, da orain orduan EH Bildurena bozkatuko genduke, horren aldeko botuak, EH Bilduk, kontrakoak, popularrak, jeltzaleak, sozialistak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia, ez da onartzen zuzenketa, eta orain ordenantza bera bozkatzen dugu, aldeko botuak, sozialistak, jeltzaleak, kontrakoak, talde popularra, EH Bildu, abstentzioak, Elkarrekin Donostia. 12. puntuan, bi zuzenketa dauzkagu, lehenengoa talde popularrarena, hori bozkatuko dugu, aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, EH Bildu, abstentzioak, Elkarrekin Donostia, ez da onartzen, eta orain EH Bildu taldearen zuzenketa, aldeko botuak, EH Bildu, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, popularrak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia, ez da onartzen, ordenantza bera, aldeko botuak, sozialista jeltzaleak, kontrakoak, talde popularra, EH Bildu, abstentzioak, Elkarrekin Donostia. Onartzen da. 14. puntuan, hemen, 13. puntua, honek ez dauka zuzenketarik, aldeko botuak, sozialista jeltzaleak, EH Bildu, kontrakoak, talde popularra, abstentzioak, Elkarrekin Donostia, onartzen da. 14. hemen hainbat zuzenketa dauzkagu, bi zuzenketa Elkarrekinek aurkeztutakoak, baina horietako denengoa transakzional bihurtu da, bi talde popularrarenak eta bat EH Bildurena. Eta Elkarrekin Donostiak aurkezten zuen lehen zuzenketa eta ulertzen dut transakzionalarekin berdin gertatzen da, talde popularraren biak erori egingo ditzateke eta ez genituzke bozkatuko. Orduan, lehenengo bozkatuko dugu transakzionala dena. Lehenengo Elkarrekinen, lehenengo zuzenketa aldatzen duena, horren aldeko botuak, sozialista jeltzaleak, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, talde popularrak, abstentzioak, EH Bilduk, hau onartzen da, beraz talde popularraren biak erortzen dira, eta orain niok errespaldiman nago, Elkarrekinen bigarrena bozkatu beharko genduke, horren aldeko botuak, aurreko berdinak, kontrakoak, talde popularrak, eta abstentzioak, EH Bilduk. Eta orain EH Bilduren zuzenketa bozkatu beharko genduke, aldeko botuak, EH Bilduk, eta Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, beste hiru taldeak, beraz ez da onartzen, eta orain ordenantza bera, aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, sozialista jeltzaleak, kontrakoak, talde popularra, EH Bilduk, onartzen da. 15. puntuan, bi zuzenketa dauzkagu, bat talde popularrarena, beste EH Bildu taldearena, eta talde popularrarena onartu ezkero, EH Bildurena erori egingo ditzateke. Beraz, denengo bozkatzen dugu, talde popularrarena, aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, Elkarrekin Donostiak, abstentzioak, EH Bilduk, ez da onartzen, beraz, bozkatzen dugu EH Bildurena, aldeko botuak, EH Bildu, Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen, eta orduan zuzenketari gabe, 15. puntua bozkatuko genuke, aldeko botuak, sozialista jeltzaleak, kontrakoak, beste hiru taldeak, onartzen da. 16. puntuan, bi zuzenketa genituen, baino Elkarrekin Donostiak aurkeztutakoa erdibideko bihurtu da.
nik orduan hemen gaizki daukat. Peperena falta zai, barkatu. Bai. Ez dago onartua, ez que me ponéis. Ez dago onartua, bi dira. Eta nioen bezala, Elkarrekin Donostiak aurkeztu duena, erdibideko bihurtzen da talde sozialista eta jeltzadearekin, da hori bozkatuko dugu denengo, eta hau onartuko baditz, EH Bildurena bertan berak geldituko ditzateke. Beraz, erdibidekoaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak sozialista jeltzadeak, kontrakoak, EH Bildu Popularrak onartzen da, EH Bildurena erori, eta ez da botatzen, eta 16. puntua bozkatuko genduke aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, sozialista jeltzadeak, kontrakoak, EH Bildu talde Popularrak, onartua gelditzen da. 17. punturagoaz, hemen ere bi zuzenketa daude, Elkarrekin Donostiak eta PPK aurkeztutakoa, eta Elkarrekin Donostiarena erdibideko bihurtu da, sozialista eta jeltzadeekin, eta hori onartu ezkero, talde Popularrarena erori egingo ditzateke. Beraz, denengo, erdibidezkoa bozkatuko genuke, aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, sozialista jeltzaleak EH Bildu, kontrakoak talde Popularra, onartzen da, beraz talde Popularrarena erori da, eta orain 17. puntua bozkatuko genduke, aldeko botuak, aurreko emaitza berdina, kontrakoak, aurreko berdina, bai, talde Popularra kontra. 18. punturagoaz, hemen 3 zuzenketa dauzkagu, bat Elkarrekin Donostiak aurkeztutakoa, bestea talde Popularrak eta bestea EH Bilduk. Lehenengo Elkarrekin Donostiak aurkeztutakoa bozkatuko dugu, onartuko balitz beste biak eroriko dirateke. Aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, kontrakoak, gainontzeko guztiak, beraz, urrengoa bozkatuko genuke, talde Popularraren eta hemen berdin onartuko balitz EH Bildurena eroriko ditzateke. Talde Popularraren zuzenketaren aldeko botuak, talde Popularrak, kontrakoak, gainontzeko guztiak, beraz, 3. bozkatzen dugu, EH Bildu taldearen zuzenketaren aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, beste 3 taldeak, hau ere ez da onartzen, eta orain 18. puntua bera bozkatuko genduke, aldeko botuak, sozialista jeltzaleak, kontrakoak, EH Bildu Elkarrekin Donostia, talde Popularrak, onartzen da. 19. puntuan ez dago zuzenketarik, zuzenean bozkatzen dugu, aldeko botuak, sozialista jeltzaleak EH Bildu, kontrakoak, vuelvo, a ver, 19. puntua, punto 19, votos a favor, talde Popularra, talde Popularra, EH Bildu, sozialistak eta jeltzaleak, kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak, onartzen da. Eta azkena, 20. izango ditzatekena, hemen dauzkagu 5 zuzenketa, bat Elkarrekin Donostiak aurkeztutakoa eta erdibidezko bihurtu dena talde sozialista eta jeltzalearekin, 3 talde Popularrarenak eta bat EH Bildurena. Eta hemen ere, ulertzen dut, denengoa onartu ezkero, beste guztia erori egiten dela. Beraz, denengo bozkatzen dugu erdibideko zuzenketa, aldeko botuak, Elkarrekin Donostia talde jeltzaleak sozialistak, beraz beste zuzenketa guztiak bertan bera gelditzen dira. Barkatu. Kontrakoa falta zaitez. Eta abstentzioak, bai. Vale, pues me he colado. Bueno, repetimos, que yo también me equivoco. Denengo erdibideko zuzenketaren aldeko botuak, EH Bildu ezik beste guztiak, kontrakoak, EH Bildu, onartzen da, beste guztiak erortzen dira, eta orain bai, 20. puntua bozkatuko genduke, aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, sozialista jeltzaleak, kontrakoak, talde Popularra, EH Bildu. Beraz, onartuak gelditzen da, eta pasatzen gera, bigarren blokera. Bigarren blokea izango ditzateke, 21. hasi, eta 41. dijoana, erretiratuak izan dira 29. puntua, 31. 36.
eta 37. Beraz, horiek ez dira ez eztabaidatu, eta noski ez dira bozkatuko, baina besteak eztabaidatzeko bozeramaile batzordean ezarri edo adostutakoari jarraiki, lehenengo proposamenak egin dituzten taldeek izango dukete hitza, txikitik handira, 10 minutuko denboraz, eta lehen txanda beraz, Elkarrekin Donostiak taldeak izango duke. Vale, bueno, mi esker. Como he comentado en mi intervención anterior, uno de los ejes principales en el que nos hemos centrado a la hora de trabajar este proceso de ordenanzas fiscales es la problemática del acceso a la vivienda. Por ello, las 3 proposiciones normativas que hemos presentado están relacionadas con la misma y, como he dicho, como apuntaba en la anterior intervención, la vivienda precisamente es el primer y principal problema de la ciudad y creemos que no podemos no llegar a consensos. Por ello, las 3 proposiciones normativas, como decía, están relacionadas con la problemática de la vivienda. 2 de esas proposiciones están relacionadas con la vivienda vacía, ya que consideramos que es uno de los elementos que agrava el problema del acceso a la vivienda en la ciudad, porque ahora mismo en Donostia estamos en un punto en el que ya no es solo que una persona con pocos recursos o que la gente joven no pueda acceder a una vivienda, sino que hemos llegado a una situación de tanta locura que incluso la gente con estudios, con empleo y con buenos sueldos no se puede permitir vivir en sus barrios e incluso muchas veces se tienen que marchar de Donostia para poder conformar un proyecto de vida. No se puede seguir esperando, por lo que hay que ir dando pasos. No podemos no hacer nada y tenemos que ir facilitando el camino para resolver el problema en su totalidad. Y de mientras no hemos querido permanecer de brazos cruzados. En ese sentido, la situación es de tal gravedad que entendemos prioritario que se lleven a cabo todas las políticas necesarias para garantizar que todas las viviendas de la ciudad se usen para lo que fueron construidas, es decir, para que la gente viva en ellas. Por eso, por un lado, hemos presentado una proposición para que el recargo que tienen estas viviendas sea del 150% sobre el IBI, que es lo que permite la normativa, en vez del recargo del 100% que se les aplica actualmente. Proposición que previsiblemente pues no se aprobará hoy porque no ha entrado dentro del consenso del acuerdo que hemos conseguido con el Gobierno. Este tema se ha quedado fuera, lamentablemente. Y por otro lado, hemos presentado una proposición para reducir el límite del valor catastral a partir del cual no se paga ese recargo. Nosotras inicialmente propusimos un valor límite de 75.000 para dejar fuera exclusivamente a posibles casos de infravivienda y cuestiones similares. Finalmente, tras un proceso de negociación, como ha comentado el concejal delegado, hemos acordado con el Gobierno una bajada de los actuales 225.000 euros a 170.000. Desde nuestro grupo ya hemos dicho en anteriores ocasiones que ese límite del valor catastral es un obstáculo para que se cobre el recargo a muchas de las viviendas vacías que hay en la ciudad. Por eso hemos defendido y seguimos defendiendo que lo ideal sería quitarlo, cosa que evidentemente el Gobierno, ya nos lo ha dicho, no comparte con nosotras. Pero tenemos que ir dando pasos para mejorar la vida de la gente y que salgan poco a poco esas viviendas vacías al mercado del alquiler. Siendo esto así, con el registro de nuestra propuesta original y con este acuerdo con el Gobierno, reduciendo ese límite, creo que abrimos una senda que no había abierto nadie desde 2014 y que da un pasito más en el objetivo final, que es que toda esa vivienda vacía vuelva de alguna manera al mercado para cumplir su función social. Quiero recordar que, como dice la ordenanza, este límite se aplicará a las viviendas cuya titularidad corresponda a personas físicas cuando éstas sean titulares de una o más de una vivienda sin residencia habitual. Por lo tanto, en ningún caso esto eximirá a empresas o grandes tenedores de pagar el recargo y, además, si una persona tuviera varias viviendas vacías, sería la suma de los valores catastrales de esas viviendas vacías la que determinaría si paga o no el recargo. Y si tuviéramos en cuenta los datos de valores catastrales en la ciudad sin contar esta suma de valores,
Actualmente, con el límite de 225.000 euros, solo hay un 20% aproximadamente de viviendas que superen ese valor. Sin embargo, aproximadamente son un 50% de las viviendas en la ciudad las que superan los 170.000 euros del nuevo límite que hemos acordado. Por lo tanto, con esta bajada previsiblemente lograremos que una buena parte de las viviendas que hasta ahora no pagaban el recargo ahora tengan que pagarlo. Por supuesto, hemos logrado una bajada menor de lo que nos hubiera gustado, pero creemos que teniendo en cuenta las mayorías que hay ahora mismo en el Ayuntamiento, es una buena noticia que hayamos podido acordar esta bajada. Aunque, desde luego, para nosotras no es ni de lejos un punto y final en torno a las políticas sobre vivienda vacía, sino al contrario, un primer paso en la dirección de las medidas que creemos que se deben tomar. Por último, con este tema, nosotras hemos calculado que este recargo supone actualmente unos 675 euros al año de media de lo que se le cobra a los propietarios de cada vivienda vacía. Por tanto, somos conscientes de que para que de verdad esas viviendas salgan al mercado es imprescindible complementar esto con políticas públicas y con programas como el de Alokabide. Por otro lado, también presentamos una proposición normativa sobre las tasas de actividades, en las que hemos acordado una subida del 8,5% a los precios de las licencias de los pisos turísticos. Es evidente que el Gobierno y nosotras no compartimos la misma visión sobre cómo está afectando la presencia de las numerosas viviendas turísticas en Donostia, porque nosotras consideramos que la presencia de pisos turísticos es un factor más que agrava el problema del acceso a la vivienda, hinchando muchas veces los precios de las mismas. Además, si comparamos el coste de las licencias de cualquier negocio, tienda, bar, etcétera, con los de un piso turístico, creemos que ahora mismo es bastante favorable a los pisos turísticos. Y, por tanto, para compensar todo esto, aunque sea parcialmente, propusimos la subida de estas licencias. Y, como he dicho antes, nos alegramos de que se haya podido acordar con el Gobierno esa subida del 8,5% a los precios de las licencias. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, Jaime, me has dado antes un consejo, yo te lo agradezco. Igual tienes razón, no lo sé. En cualquier caso, nosotros en nuestro grupo no trabajamos sinceramente pensando en las elecciones, trabajamos en función de lo que honradamente y sinceramente pensamos que es mejor para la ciudad. A mí me gustaría que fueras a hablar con los hosteleros de esta ciudad y les preguntaras por Isabel Díaz Ayuso, por nuestra compañera Isabel Díaz Ayuso, a ver qué piensan. Y les preguntaras si las políticas que ha puesto en funcionamiento la Comunidad de Madrid les hubieran ido mejor o peor que las que ha puesto el Gobierno del País Vasco, el Lehendakari, Urkullu, del PNV. Pregúntenles a ver qué te dicen. Bueno, yo pensaba que el supremacismo místico era patrimonio exclusivo del PNV. Veo que no. Veo que también el PSOE se suma a esta moda, ¿no? Ustedes parten de la base de que no hay nadie que haga mejor las cosas que ustedes. Que no hay ciudad que ofrezca, no mejor, sino un similar nivel de servicios públicos. Y sustentan esas afirmaciones no en hechos contrastados. Me gustaría que me mostraran índices objetivos que demostraran que los servicios públicos en San Sebastián son mejores que en cualquier otra ciudad española. Me gustaría. Ustedes basan esas afirmaciones, yo entiendo, pues en que son vascos. Y como los vascos hacen mejor las cosas, pues lo hacen mejor que esos maquetos ignorantes que están ahí por el sur, ¿no? Y los salmantinos pues no saben ir en autobús, parece ser, pues no lo sé. Mira, yo te voy a dar un dato objetivo. Según el monitor de reputación sanitaria, entre los 20 mejores hospitales públicos de España no hay ningún hospital vasco. Entre los 10 primeros hay 6 hospitales madrileños, 2 catalanes, un valenciano y un andaluz. Sí, esa tierra ahí lejana, llena de ignorantes, ¿eh? Pues sí, efectivamente. El primer hospital público vasco está en el número 22 de la lista. El siguiente en el puesto 35. El Hospital Universitario de Donostia está en el puesto 73. En cuanto a lo que compete a este ayuntamiento, porque es verdad que la sanidad no compete a este ayuntamiento, pero sí compete en exclusiva al Partido Nacionalista Vasco. En cuanto a lo que compete a este ayuntamiento, ofrece un servicio, digamos, mediocre al precio más alto de toda España. No me extraña que no les guste
o no se sientan cómodos en el libre mercado, ¿no? Si ustedes no incluyeran una dosis extra de misticismo mágico, yo creo sinceramente que durarían 2 días. Un amigo del PNV me decía el otro día con cierta displicencia que sí, que pagamos más impuestos pues porque tenemos sueldos más altos. Y tiene parte de razón. El sueldo medio en San Sebastián es alrededor de 300 euros superior al de otras ciudades españolas. Pero cobramos 350 euros más al mes que la media de las principales ciudades. Eso es, pero con ese sueldo, en San Sebastián podemos comprar el 36% de una vivienda media. En el resto de España, con el sueldo medio, pueden comprar un 71% de una vivienda media. Pagamos 14,6 euros el metro cuadrado de alquiler. La media española es de 9,56. El billete de autobús sencillo es un 26% más caro que la media española. La hora de OTA es un 60% más cara que en el resto de España. La tasa de grúa un 23% y el día en depósito municipal un 54% más caro que la media nacional. Tenemos la tasa de recogida de basuras más cara de España y el impuesto de circulación más caro de España. Pero como el IBI estamos en el tercio más barato, pues todo arreglado. Es que eso es alucinante. Pagamos más impuestos que nadie y tenemos menos poder adquisitivo que cualquiera. Se puede hacer mucho más. Tenemos que ser mucho más responsables con el gasto público para que el motor de la ciudad, que son los donostiarras, puedan seguir creando ciudad. Porque la ciudad no la creamos nosotros, no la crean ustedes, y espero que lo sepan. Y no nos tenemos que ir muy lejos. Sus compañeros en Bilbao. Sus compañeros de Bilbao han congelado en el 2021 las tasas municipales. Ustedes las suben de media un 1,5%. Bilbao congeló las tasas municipales en 2021. Ustedes las subieron un 1,5%. A lo que debemos sumar una subida media del 2% en el 20, otra similar en el 2019, la misma en el 2018. Son ustedes absolutamente insaciables, enormemente voraces con los recursos de los demás. O como diría cualquier buen socialista, con los recursos de nadie. Porque el dinero público, ¿de quién es? No es de nadie. En Barcelona suelen decir «gira al món y torna al Born», que se puede traducir como «date una vuelta por el mundo y vuelve al Borne», vuelve a Barcelona. Yo he tenido la suerte de vivir en muchas ciudades, tanto en España como en Europa, y mi Borne es San Sebastián. Por su historia, por su patrimonio, por la comodidad de la ciudad, por sus playas, por sus montañas, por lo especial que es esta ciudad. Pero ustedes reniegan de la historia de la ciudad. No les gusta recordar que San Sebastián ha sido siempre una ciudad liberal fuertemente vinculada a la historia de España. Destruyen su patrimonio, como muestra lo que están a punto de hacer en el Bellas Artes, como muestra lo que han hecho con tantísimas villas en la ciudad, como muestra lo que han hecho con tantísimos portales y edificios históricos de la ciudad. Y convierte la ciudad en un caos circulatorio por puro capricho. A ustedes, como he dicho antes, no les importa la ciudad, les importan los amigos, les importa el poder. Lo único que les mueve es ese sentido patrimonialista que todo buen nacionalista tiene de cuánto le rodea. Les importa que la ciudad sea suya. En cuanto a las... Yo antes ya he esbozado en mi primera intervención las propuestas, las proposiciones normativas que planteamos. Hemos planteado 4 proposiciones normativas. La primera, centrada en la bonificación a familias numerosas y nuevas bonificaciones a familias monoparentales en el impuesto sobre bienes inmuebles. La segunda, una minoración del cargo por vivienda vacía. Es verdad que la vivienda, esta ciudad tiene un problema de vivienda, de acceso a la vivienda muy importante, pero ustedes parecen que la única solución que aportan es subir el IBI, el recargo del IBI a las viviendas vacías. Bueno, no es la única, porque el Partido Nacionalista Vasco ha aprobado recientemente una nueva ley de vivienda que permite expropiar esas viviendas. Expropiar esas viviendas vacías, cuando ustedes consideren. Me parece alucinante. En cualquier caso, llevan ya varios años subiendo ese recargo y el número de viviendas vacías en la ciudad no hace más que incrementar. O sea, entiendan ustedes, no entienden cómo se les mete en la cabeza que esa no es la solución. No solucionan el problema, lo único que hacen es recaudar un poquito más. La tercera proposición normativa que planteamos es eliminar la prohibición de disfrutar de más de una bonificación. Claro, nos extraña muchísimo, como he dicho antes, que un ciudadano solo pueda disfrutar de una bonificación. Entonces, ¿para qué están las bonificaciones?
O sea, si yo soy familia numerosa y tengo bonificación por ser familia numerosa, ya no puedo optar a la bonificación por adquirir un coche que contamina menos o por instalar en casa, hacer una inversión en casa para tener disfrutar de una energía más limpia. Entonces, ¿qué incentivo tengo yo para contaminar menos si soy, por ejemplo, familia numerosa? No tengo ninguno. ¿Para qué sirve esa bonificación? No tiene ningún sentido. Pues pedimos que se puedan acumular esas bonificaciones. Y la cuarta proposición normativa que proponemos es el incremento del porcentaje de bonificación al vehículo eléctrico. Si realmente queremos apostar por una ciudad más verde, más sostenible, pues si un ciudadano hace una inversión que son considerables para adquirir un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido, pues que se le incremente la bonificación en el impuesto de circulación. Muchísimas gracias. Eskerrik asko, Bildu taldearen txanda orain. Bai, egunon berriz ere, gure proposamenak, Bilduren proposamenak, lau hildo edo jorratzen dituzte, batetik hildo ingurumenarekin lotutako hildo berdea esan dezagun, bestea soziala, eta beste biak etxebizitzari eta turistizazioari lotutakoak. Ikuspegi berde horretan, klima larrialdiaren aurrean, bizitza eutxigarria egingo duten eta ingurumenaren zaintzarekin bat etorriko diren jarrerak eta bizimoduak sustatu nahi ditugu Donostiarren artean eta transizio sozioekologikoaren hildoarekin bat egin nahiko genuke. Horregatik, hainbat proposamen ekarri ditugu, nabarmen nagusiena, gaur egun energia berriztagarriak edo eguzkitik eskuratutako energia aprobetxatzeagatik, eskuratzen den obaria etxebizitzetan energia hori baliatzeagatik, 10%-tik 50%-ra handitzea izango litzateke. Esan behar da, lehenago udal gobernuak adierazi duela, izan duela taldeekin hitz egiteko borondatea, baina adibidez proposamen honen inguruan ez duela udal gobernuak gurekin ere hitz egin eta ez digu adierazi ere babesteko asmori duenik. Gure ustez, neurri garrantzitsua da herritarrei mezu eraikitzailea traslatze aldera eta laguntza aldera aldaketa horretan, ez da? Neurri eraldatzaile izango litzateke. Era berian, beste zuzenketa batzu proposatu ditugu, arauak moldatuz, gaur egun dauden eta hain zuzen ere praktika batzuk aldatze aldera, eta horrela igerileku partikularretan, gaur egun ematen den obaria, energia edo sistema elektrikoa energia berriztagarriengatik ordezkatzeko ematen da, baina gu planteatzen dugu gaur egun ura arazteko sistema eutxigarriekin egiteagatik izatea. Eta baita ere, hobeto zehaztea 1 kilovatio nominaletik beherako hornikuntza elektriko eutxigarriengatik ematen den obaria zeri ematen zaion eta hain zuzen ere planteatzen dugu, sare elektrikoari lotuta edo lotu gabe dauden egoitzei ematea. Alderdi sozialari lotuta lehenago aipatu dugu, progresibidadea lortzeko modu bat da obariak ezartzea. Obari horiek hain zuzen ere, pasaden uztailean foru arau bat onartu zen, hain zuzen ere aukera ematen ziona toki entitatei COVID-19 osasun krisiak bereziki eragindako kolektiboei obariak emateko. Guk proposamen hori aintzat hartu dugu eta proposatu ditugu hainbat tasatan, 3 tasatan hain zuzen ere, obari hori ezartzea. 125ko obari bat planteatzen dugu, iaz, 15.000 eurok
euroko urteko errenta personal erabilgarria izan duten erabiltzaileei edo 30.000 euro inguruko edo txikiagoa izan duten bizikidetza unitatei emateko. Hain zuzen ere, horiek 30.000 euroko errenta bizikidetza unitateena da gaur egun Donostian gutxien edo bajuena duen auzoaren errenta altzarena. Eta planteatzen dugu hobari hori ematea bai saneamenduan, bai hondakinen bilketan, eta baita udal zerbitzuak jasotzeagatik ordaindu behar diren tasetan. Eta ze zerbitzu dira horiek? Hain zuzen ere, adibidez lehenago aipatu dugun hondartzetako kabinak, edo pertsona eta ondasunentzako babes eta prebentzio zerbitzuak, edo mugikortasun departamentuaren zerbitzuak eta hiri-garraio zerbitzuak. Udal gobernuak ez du aztertu ere egin, eta gainera planteatu digu kontrako txosten bat dagoela proposamen hauentzako eta ez zuela aztertu ere egingo. Kontrako txosten horrek esaten duena da, urteko errenta terminoa eta bizikidetza unitate terminoak ez direla teknikoki lan egiteko errazak, eta, halako zailtasun bat gehituko liokela horren operatibidadeari. Guk, uste dugu, gobernuak gogoa eduki izan balu, hain zuzen ere, okerren pasatu dutenei hobari handiagoak emateko, bazaukala zuzenketa bat proposatzea, eta foru arauan, ondo jaso ahal izango, foru arauarekin bat etorriko zen idazketa bat emateko gure proposamenari. Baina argi ikusten da gogorik ez duela izan. Eta progresibitate hori, hitzetan besterik ez zaiola geratzen. Bestetikan, ondasun higiezinen gaineko zergan gaur egun badago hobari bat urbanizazio enpresek eskuratu dezaketena. Guk planteatu dugu hobari hori kendu egin behar dela, ze hobarien funtzioa ez dugu uste izan behar duenek irabazi asmoko jarduerei ematea baizik zailtasun ekonomikoak dituzten donostiarrei eskaintzea. Aipatu bezala, beste neurrien artean turistizazioa saihestu edo horri begirako proposamenak landu ditugu, ekarri ditugu. Hain zuzen ere, jarduera turistikoengatiko tasa nabarmen garestitzea planteatu dugu. Baita bikoiztu, hirukoiztu edo laukoiztea. Badakigu Donostian neurrigabeko turistizazio bat pairatzen ari garela, eta horren ondorioz, hain zuzen ere, etxebizitza asko edo gehiegi ari dira proposatzen o planteatzen turismo jardueretarako jartzea. Guk honen bidez, badakigu ez dugula lortuko gelditzea, baina bai nahi dugu disuazio neurri bat izatea eta batez ere negozio horrek eragiten duen kalteen aringarri izatea. Gobernuak eta Podemosek adostu egin dute puntu hontan igoera bat, 8,5 erdikoa. Gure ustez ez da nahikoa. Guk jadanik, iaz, igoera nabarmena planteatu genuen eta aurten ere bide beretik proposatu dugu gehitzea. Eta 8,5 igoera hori ez zaigu aski iruditzen. Edo nola abstenitu ingo gera puntu horretan. Eta azkenik, etxebizitzaren, eta lotuta dago aurreko puntuarekin, baina etxebizitzaren hildoan, hain zuzen ere, 2015ko etxebizitza legeak ezarriko duen etxebizitza hutsagatiko kanonarekin bat etortzeko, 2 neurri proposatu ditugu. Eta hain zuzen, etxe hutsak alokairura bideratzeko eta etxebizitza premiari irtenbide bat emateko. Batetik, errekargua, etxe hutsen errekargua
€150 igotzea proposatu dugu, eta bestetik errekargoa ordaintzetik salbuesteko aukera kentzea proposatu dugu, etxe kaleratzen aurka borrokan ari diren gizarte mugimenduek eskatutakoaren aritik eta haiei jarraituta. Horregatik, aurka bozkatuko diogu Udal Gobernuak eta Podemosek adostu duten arau aldaketari. Iruditzen zaigu muzin egiten diola gizarte mugimenduek eskatutakoari, eta hain zuzen ere adostu dutena da errekargu horren salbuespenari eustea. Katastro balioa 1,4 txikiagoa izango bada ere. Eta ez zaigu iruditzen denik hori gizarte mugimenduek eskatu dutena. Eta irakurriko dut Stop Desahuciosek denoi bidali digun oharra. A pesar de que, fruto de la negociación del Gobierno municipal de PNV y PSE con Elkarrekin Podemos, el valor catastral de las viviendas exentas de recargo del IBI baje de 225.000 a 170.000 euros, señalamos que en la gran mayoría de los barrios de Donostia las viviendas deshabitadas que podrían destinarse a los programas de Gobierno vasco para alquiler social van a seguir estando exentas. Hoxe. Eskerrik asko. Orain urrengo txanda irikiko dugu, 5 minutukoa, talde guztiek parte hartzeko aukera izango dute, eta txikitik handira joango gera berriro, Elkarrekin Donostiak dauka beraz den hitza. Bai, eskerrik asko, ongi etorriak, baita ere Stop Desahociosetik, udal batza honetara batzagatik, eskerrik asko etortzagatik. Oposizioko beste taldeen proposamenei dagokienez, talde popularraren 2 proposamen arau emailei bakarrik emango diegu ezezkoa. Bata 22. zenbakia, IBIaren errekarguarekin lotutakoa, gure taldea defendatzen ari denarekiko guztiz antagonikoa delako. Eta beste batetik, TAOren doakotasuna proposatzen duen 25. izango litzateke, hau da, ibilgailuentzat zero emisioa bultzatzen duena. Creemos que a pesar de ir dirigida a vehículos que no contaminan el aire, sería en este sentido una forma de seguir fomentando los desplazamientos en vehículo privado al centro de la ciudad en detrimento del transporte público. Y nosotras creemos que la solución de la movilidad no pasa por sustituir unos coches por otros, sino por repensar los espacios de las ciudades y cambiar la forma en la que nos desplazamos para que cada vez sea menos en coche privado. Por otro lado, valoramos positivamente, desde luego, los intentos de incluir bonificaciones a familias monoparentales. Es algo que nuestro grupo ha propuesto en anteriores ocasiones, aunque somos conscientes de que la norma foral no recoge esta definición y no lo permitiría, pero desde luego creemos que sería interesante que se modificara esa norma para permitirlo, porque es una realidad que están pasando muchas familias monoparentales y monomarentales en este caso. EH Bilduk aurkeztutako arau proposamenen aurrean, guztien aldeko botoa emango dugu, kasu honetan 2 izan ezik. 30. etxebizitza turistikoetarako lizentziak igotzen dituela, eta 33. etxebizitza hutsetarako errekargua kentzearena. 2 gai horiek gure taldeak ere defenda litzake eta defendatu ditu gainera, baina gaur gobernuarekin adostutako proposamen alternatiboak ekarrita, akordio hori errespetatzeagatik abstenitu egingo gara. Hala eta guztiz ere, lehen esan dudan bezala, queremos dejar claro que esto en ningún caso es un punto final a la hora de luchar contra los pisos turísticos o la vivienda vacía. Seguiremos empujando para que se elimine ese límite del valor catastral, pero, desde luego, no solo para eso, sino para que se hagan todas las políticas públicas necesarias para que toda la vivienda vacía que hay en la ciudad salga al mercado y pueda ser utilizada para su función principal, que es que la gente viva en ella. Eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Sí, muchas gracias. Yo, sinceramente, no sé para qué sirven estos 5 minutos extra.
para que nos peleemos entre la oposición, para que yo le diga a Bildu cosas o a Podemos cosas, no sé. Estos 5 minutos deberían servir para confrontar con el Gobierno, entiendo. Y si el Gobierno no interviene, no dice nada, se quedan callados, pues nada, pues les voy a repetir un poco. Perdón, le paro el tiempo. ¿Pero por qué me va a parar el tiempo? Déjeme decir lo que yo quiera. No. Es que, ¿qué es esto? No, por aclarar una cuestión. ¿Por aclarar qué cuestión? No. Porque está usted utilizando este turno para hacer una crítica pues, a un procedimiento de debate. ¿Pero qué debate? Si no hay ningún debate. De este punto acordado por la Junta de Portavoces con el voto afirmativo de su grupo. Presidente, no hay ningún debate. Es que no ha lugar. No hay ningún debate. Usted a criticar ¿Pero qué debate hay? la mecánica que hemos acordado entre todos. Alcalde, ¿qué debate hay? ¿Qué debate hay? Es una deslealtad. Alcalde, ¿qué debate hay? Utiliza usted el turno, pero no cuestione el procedimiento del debate, porque es que lo han aprobado ustedes. Bueno, aquí no hay ningún debate. Aquí no hay ningún debate. No hay ningún debate. Ustedes escuchan a la oposición decir cositas y luego hablan y nosotros no tenemos capacidad de debatir. Bueno, si eso para ustedes es un debate, pues bueno, no sé. Pero en cualquier caso, como yo no tiene ningún sentido que diga lo que voy a votar, porque voy a votar en un ratito y ya verán todos ustedes lo que voy a votar, pues voy a repetir, voy a hacer hincapié en las propuestas que hemos presentado. Claro. Sí, propuestas. Partido Socialista, que están haciendo comentarios por aquí, que consideramos que efectivamente van en favor de la ciudad. Por lo menos nos hemos devanado un poquito los sesos para ver qué podemos hacer para sumar. No como ustedes, que lo único que hace el Partido Socialista es ir al rebufo del Partido Nacionalista Vasco y a ver qué les cae, porque no hacen otra cosa. No hacen otra cosa. Pero bueno, en cualquier caso, OTA gratis para vehículos cero emisiones y congelar los precios con respecto al 2021. 75% de bonificación en impuesto de circulación para coches híbridos. 90% de bonificación en el impuesto de circulación para coches eléctricos. 10% de bonificación en el IBI para viviendas con sistema de aprovechamiento térmico o energía solar. Para aquellas viviendas con un valor catastral superior a 250.000 euros. Aquellas viviendas que tengan un valor catastral menor a 250.000 euros, mayor a 250.000 euros, tendrán una bonificación del 7%. Bonificación entre el 60% y el 100% para familias numerosas. Bonificación del 60% para familias monoparentales del IBI. Congelación, tasa de la grúa, frente al incremento del 1,5% que plantea el Gobierno. La tasa de grúa, excepto Zaragoza, la más cara de todas las ciudades españolas, la de San Sebastián. Nos la vuelven a subir, porque claro, es que te cogen el coche con una delicadeza brutal. Entonces, claro, te tienen que cobrar un montón. O sea, no entiendo muy bien, pero en cualquier caso. Saneamiento, un 1,5% incremento frente al 3% que plantea el Gobierno. Y gestión de residuos, un 0,5% para los consumidores domésticos y un 3% para grandes generadores, frente a lo que han pactado con Podemos, que es evidentemente otro incremento. Entonces, en cualquier caso, como ya he dicho antes, ustedes ven la política. Jaime, tú me decías antes, ¿cómo vas a dar el mismo nivel, a ofrecer el mismo nivel de servicios públicos bajando los precios? Claro, es que el problema es que vosotros solo tenéis en mente los impuestos y tasas. Solo tenéis en mente una variable para mejorar el servicio público, que es incrementar lo que recaudáis. O sea, solo creéis que podéis mejorar los servicios públicos recaudando más. Y se os olvida la segunda parte, la eficiencia en la gestión. Eso no lo consideráis. No habéis hecho ningún cambio, ninguna modificación, ningún viraje de, aunque sea 5 graditos a estribor o a babor, nada. Seguís hacia adelante, con el único objetivo de subir impuestos, que es la única manera que vosotros consideráis en que podéis mejorar los servicios públicos. Hay otras variables que explorar. Yo os pido, por favor, que algún día os sentéis y digáis, oye, ¿cómo podemos mejorar este servicio público sin incrementar el coste a los ciudadanos? Porque hay otras ciudades en España que efectivamente lo han conseguido, que lo están haciendo, están dando el mismo servicio que nosotros a la mitad de precio. Y lo hacen bien. No sé, nosotros, todos los que estamos aquí, de vez en cuando salimos del País Vasco, entiendo. Y cuando vamos a una ciudad en Castilla-La Mancha, una ciudad en Andalucía, una ciudad en Cataluña o en cualquier otra región de España, no se caen los edificios al suelo, las carreteras se pueden circular, se vive razonablemente bien, por no decir muy bien también. Entonces, ¿qué hacen ellos bien que nosotros no somos capaces de hacer? Yo les pido, por favor, un poquito de seriedad
y un poquito de autocrítica. No todo es meterle mano al bolsillo de los donostiarras. Eso es muy fácil. Eso es razonablemente sencillo. Quiero decir, incluso yo lo podría hacer. Entonces les pido un poquito de imaginación, un poquito de lo que les digo siempre, un poquito de ambición para crear una ciudad mejor y cambiar un poquito esta dinámica, ¿no? de sacar siempre el dinerito a los donostiarras a ver si puedo mejorar yo las cosas. Bueno, gracias. Talde sozialistak. Bai, eskerrik asko. Bueno, el problema que veo yo aquí es que en materia fiscal, lamentablemente, la cancha de juego es bastante limitada y la imaginación pues, puede estar muy bien, pero nos regimos dentro de los límites de unas normas que nos hemos impuesto y que en este caso es la norma foral que protege a la ciudadanía de las obligaciones fiscales que les hemos impuesto como Administración y que creo que nosotros, como Administración local que somos, pues tenemos la obligación de hacer cumplir ese marco legal que nos hemos impuesto. En ese sentido, yo sí que quería hacer una pequeña reflexión, porque a mí sí me sorprende de verdad, por parte del Grupo Popular, que nos encontremos por tercer año consecutivo con las mismas propuestas, idénticas año tras año, desde la primera vez que las presentaron y que todas ellas han tenido informes desfavorables. Es decir, este año vuelven a traer nuevamente propuestas a este Pleno de Ordenanzas Fiscales cuando la norma foral no ha cambiado nada y nos traen unas proposiciones que supieron en el 19 que tenían un informe desfavorable, supieron en el 20 que tenían un informe desfavorable y este 21, debatiendo las ordenanzas fiscales del 22, vuelven a la mesa con su correspondiente informe desfavorable. Y claro, usted pide hacer un debate serio, pero una no puede evitar pensar que quizá lo que está buscando no es un debate serio y lo que está buscando no es mejorar la ordenanza fiscal o ni siquiera es integrar una política económica liberal como la que tiene el Partido Popular en la ordenanza fiscal, sino más bien tener pues, un debate estéril con un discurso vacío que no va más allá de las buenas palabras. Por mi parte, mencionar que votaremos en contra de todas las proposiciones normativas presentadas, salvo los puntos 39 y 41, a los que hemos llegado a un acuerdo con Podemos, y votaremos a favor, además, en dos medidas que tienen la vocación de beneficiar las políticas de vivienda de la ciudad. Por un lado, en lo que respecta a las actividades, ya que se ha transaccionado una enmienda para fijar el incremento de las licencias de los pisos turísticos en un 8,5%, y por otro, en lo que respecta al IBI, donde bajamos el límite del valor catastral a 170.000 euros para las viviendas vacías de la ciudad, de manera que la exención de pago de viviendas vacías pasa de 220.000 euros a los citados 170.000. Con esta reducción del límite, junto con la aprobación el pasado año del recargo de las viviendas vacías al 100%, lo que buscamos es desplazar estos pisos al parque de viviendas disponibles de la ciudad. Estas políticas progresistas pretenden garantizar el derecho a la vivienda que toda la ciudadanía tiene, penalizando a aquellos propietarios que se permiten el lujo de tener inmovilizadas unas viviendas que la ciudad necesita. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bildu taldeari orain. Bai, bueno, azkeneko hortatik hasita eta jarraitzeko, ez dugu ulertzen zergatik ez den onartu edo hain zuzen ere guk gure taldeak egin duen arau proposamena, hain zuzen ere, etxe hutsei ezarritako errekargua ordaintzetik salbuesteko aukera hori kentzeko. Hain zuzen hori izan da etxe kaleratzen aurka ari den mugimenduaren eskaria, eta ez dugu ulertzen oso mezu ondo entzuten diren mezuak entzuten ari gara, soinu polita dutenak, baina gero praktika ez doa bide berean. Berriro diot, oraindik ere, 170.000 euro balio duten, balio katastrala duten ibilgetuak libratu egin daitezke, hori ordaintzetik. Orduan, asko dira, eta batez ere, hain zuzen ere, etxe kaleratzen aurkako mugimenduak dion bezala, auzorik prekarizatuenetan dauden etxeak balio hoien barruan daudenak. Eta asko dira
salbuetsita geratuko liratekenak, gehiegi oraindik ere. Gogoratu behar da, gaur egun 1071 etxe bizitzari esartzen zaiola errekargua, baina Donostian dauden datuen arabera, 3.885 etxe bizitza daudela utxik. Etxe bizitza horiek merkatura aterarazi behar ditugu eta erabakiak lehenbailen hartu behar dira. Donostiak pairatzen duen egoera etxe bizitza faltagatik izugarria da. Gazteriak hiritik alde egiten ari da. Danok ezagutzen dugu beste Donostia erdialdeko auzoetatik aldirietara joaten ari den jendearen berri. Eta aldirietako jendea nora joango da. Arazo potoloa dauka hiriak eta urgentziaz, premiaz heldu behar dio. Horregatik ez gatoz bat adostu duzuen neurri honekin. Ez gatoz inondikan bat. Eta bestalde, berriro gogorarazi, neurri soziala eta progresiboa proposatu dugu, zailen pasatzen ari dian familiei eta norbanakoei obari garrantzitsu bat jartzeko, baina eztabaida terminologiko baten aitzakitan, eta nabarmen diot aitzakitan, gobernuak ez du irakurri ere egin nahi izan. Nire ustez, hor argi ikusten da, nun eta geratzen den progresibitatearen eta ikuspegi sozial horren mamia, inunez, hutsa da, zegoen aukera, adostekoa, ez du hitz egiteko borondaterik adierazi udal gobernuak, eta, hortxe galdu zaigu aukera bat. Orain, itxaron beharko dugu, agian beste pandemia bat, horrelako neurri bat sartu ahal izateko, uste aukera polita izan degula, eta borondatea izan ezkeo, zegoela hau zuzentzea, baina, berriro diot, ikusten da ez dela gogorik izan. Talde jeltzaleak orain. Muy bien. Personajes tan dispares como Maquiavelo, Winston Churchill, Bismarck o Aristóteles coincidían en pensar que la política es el arte de lo posible, y yo no puedo estar más de acuerdo con esta afirmación. Todo lo demás son castillos en el aire, o más en concreto, si realmente pretendes obtener unos resultados y no quedarte en el eslogan o en la noticia, todas las propuestas, las que se deseen implementar, se han de presentar donde se tenga la capacidad de decidir sobre ellas. Por ello, tengo que volver a destacar, una vez más, que muchas de las proposiciones normativas que han presentado dos grupos de la oposición, el Partido Popular y EH Bildu, han sido analizadas por la Secretaría del Pleno, que es la que tiene que dictaminar la legalidad o no de las mismas, y han sido declaradas no ajustadas a derecho y, por lo tanto, imposibles de aprobar y de cumplir. No así Elkarrekin Podemos, que ha tenido el objetivo declarado y conseguido de no presentar propuestas que no tengan cobertura legal. Puedo entender que la oposición quiera proponer cosas nuevas, que se intente innovar, aunque ciertamente estemos ante una materia que no se presta especialmente a ello, pero no se puede pasar de la innovación al voluntarismo. El voluntarismo es la actitud que funda sus previsiones más en el deseo de que se cumplan que en las posibilidades reales de que esto sea así. Y cuando hablamos de impuestos y tasas públicas, estamos hablando de obligaciones que imponen a nuestros conciudadanos, a nuestros comerciantes y empresarios, en definitiva, a nuestros contribuyentes. Y esas obligaciones tienen que moverse absolutamente dentro de las normas tributarias de las que nos hemos dotado. Es un derecho que tienen nuestros contribuyentes y es, a la vez, una obligación que tenemos nosotros como Administración pública. De todas maneras, intentando ver la parte medio llena de la botella, tengo que reconocer con satisfacción que la mitad que suponen las propuestas ilegales que se presentaron en Comisión de Hacienda son menos que los 2/3 que se trajeron a aprobación del Pleno en las ordenanzas fiscales del año 2021 y que, además, EH Bildu ha retirado 3 de sus proposiciones que estaban calificadas como no ajustadas a la legalidad. Me parece un buen camino, pero si son ilegales, retírenlas todas. Nosotros, desde luego, votaremos a todas que no. Quiero comentar un par de
Bueno, hemos llegado a un acuerdo con Podemos. Antes he descrito casi todos los que me han dado tiempo, no me he dado tiempo a decir todos. Yo quería destacar dos cuestiones. Una, la relacionada con los pisos turísticos, con las licencias de pisos turísticos, que por segundo año consecutivo vuelven a subir de manera muy importante. Hemos acordado un 8,5% de incremento y no quería dejar pasar la oportunidad, puesto que tengo un rato, para comentar una proposición, una normativa que hemos aprobado ya, pero que es un poco diferente al resto, porque hoy también, antes, en la propuesta número 19, tenía que ver con la ordenanza fiscal, no del año que viene, sino de este año. Es relacionada con los efectos del COVID. Igual que hicimos a principios de año para que durante el año 20 los hosteleros tuviesen determinada situación un poco, fiscalmente un poco mejor, dado lo que habían sufrido en relación con el COVID, también con este acto que hacemos, con el que acabamos de hacer, lo que conseguimos es también, de alguna manera, que el impacto que en el año 21 vayan a tener pues sea un poco inferior. Y lo quiero destacar. Y no solamente los hosteleros, sino también las sociedades gastronómicas y los locales de jóvenes y chocos, que se habían quedado un poco fuera de toda la cobertura que habíamos logrado, como digo, en otros momentos. Bueno, respecto a muchas cosas que se han dicho, la verdad es que se suelen decir tantas cosas que uno nunca sabe por dónde empezar. Borja, se ha hablado de los hospitales. Pero claro, los hospitales, los que están en Madrid, son hospitales de referencia, a los que no solo contribuye la comunidad autónoma, sino a todo aquel que manda a alguien a ese hospital de referencia, que me parece razonable que esté ubicado en Madrid en general, porque es el sitio que tiene mayor número de personas afectadas, pero cuando tú mandas a alguien a un hospital de referencia, el servicio de salud del sitio que sea lo paga. Es decir, no solamente se financian con lo que Madrid consigue, sino con lo que otras comunidades autónomas hacen. Y tú has hablado, vamos, no sé, te voy a contar una historia, tú has hablado de Josu, en fin, de mucha gente. Yo te voy a contar una historia, la persona que en su momento era la responsable del reaseguro de la responsabilidad sanitaria. Estaba embarazada, no voy a decir cómo se llama, y estaba, fin, de vacaciones por ahí, en algún sitio en el Estado. Y se puso de parto. ¿Sabes a dónde fue? ¿Fue a algún hospital de Madrid? ¿Fue a algún hospital de otro sitio? No, vino al Hospital de Cruces porque conocía perfectamente la sanidad y supo y sabía que era uno de los mejores sitios. Tú has hablado de los hospitales, yo te doy este dato como tú me has dado antes otros. Esto es así. Y, por cierto, puesto que, según dices tú, metemos mano en todos los bolsillos de la gente, pues deben ser masoquistas, porque nos votan cada vez más. Entonces, vamos, les debe de gustar esto que les pidamos dinero. Lo que pasa es que aprecian suficientemente que les demos un servicio público de muchísima calidad. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketetara pasatuko gera. Banan joango gera proposamen guztiekin, eta denengo bozkatuko dugu 21. Horren aldeko botuak, talde popularrak Elkarrekin Donostia, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez da onartzen. Orain 22. Proposamena, aldeko botuak, talde popularra, kontrakoak, beste talde guztiak, ez da onartzen. 23. Proposamena, aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia, EH Bilduk. 24. Proposizioari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia, EH Bildu. 25. Proposamenari aldeko botuak. 25. ¿Está bien? Es la que toca. 25. Proposición número 25. Eso es la que toca. Punto número 25 de orden del día. Aldeko botuak, PP. Kontrakoak, gainontzeko guztiak, ez da onartzen. 26. Proposamena, edo puntua, aldeko botuak. Elkarrekin Donostia, EH Bildu, kontrakoak. Beste 3 taldeak, ez da onartzen. 27. Puntuari aldeko botuak. Elkarrekin Donostia, EH Bildu, talde popularra, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, ez da onartzen. 28. Proposamena edo puntuari aldeko botuak, talde popularra, Elkarrekin Donostia, EH Bildu, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, ez da onartzen. 29. Erretiratua dago. 30. Puntua beraz, aldeko botuak, EH Bilduk, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, talde popularrak, abstentzioak, Elkarrekin Donostiak, ez da onartzen. 31. Erretiratuta dago ere bai. 32. Puntuari aldeko botuak, EH Bilduk,
Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez da onartzen. 33. puntuari aldeko botoak, Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez da onartzen. 34. puntuari aldeko botoak, Talde Popularra Elkarrekin Donostia EH Bildu, kontrakoak, Sozialista Jeltzaleak, ez da onartzen. 35. puntuari aldeko botoak, EH Bildu Elkarrekin Donostia, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez da onartzen. 36 eta 37 erretiratuta daude. 38. puntuari aldeko botoak, Talde Popularrak Elkarrekin Donostiak EH Bilduk, kontrakoak, Sozialista Jeltzaleak, ez da onartzen. 39. puntuan erdibidekoa dago, Elkarrekin Donostiak eta Sozialistak eta Jeltzaleak sinatutakoa, beraz hori zuzenketa bozkatuko genioke, denengo, eta zuzenketa horren aldeko botoak, Elkarrekin Donostiak, Sozialistak Jeltzaleak, kontrakoak, Talde Popularrak EH Bilduk, onartzen da zuzenketa, eta orain proposamena bera bozkatuko genduke, aldeko botoak, aurreko emaitza berdina, kontrakoak, aurreko emaitza berdina, onartzen da. 40. puntuaren aldeko botoak, EH Bildu Elkarrekin Donostiak, kontrakoak, beste 3 taldeak, ez da onartzen, eta 41. puntua, 39. bezala, ere, erdibideko zuzenketa badauka, Elkarrekin Donostiak, Talde Jeltzaleak eta Sozialistak sinatutakoa, hori bozkatuko dugu denengo, aldeko botoak, sinatzen duten 3 taldeak, kontrakoak, Talde Popularrak, abstentzioak, EH Bilduk, onartzen da zuzenketa eta orain proposamena bera, aldeko botoak, aurreko emaitza berdina, kontrakoak, Talde Popularrak, abstentzioak, EH Bilduk. Onartua gelditzen da, beraz honekin amaitu ditugu eguneko gai zerrendan genituen proposamenak eta pasatuko ginateke informazio sustapen eta kontrol zatira. 42. gaia, mozioa arrunta, PP taldeak aurkeztua Añarbeko beheko kanaleko obraren egoerari buruzkoa. Asunto 42 del orden del día, moción ordinaria presentada por el Grupo PP sobre el estado de la obra del canal bajo de Añarbe. Talde Popularraren txanda. Eskerrik asko. Como ya en el último pleno lo presentamos como moción de control, pero sí que es verdad que tenía a lo mejor más sentido presentarla como moción ordinaria para que, como ayuntamiento, espero todos los grupos que estamos hoy aquí y todos los asistentes hoy al pleno, podamos darle más fuerza a esta problemática y poder hacer presión al Gobierno de España para que acometa esta obra. El riesgo de que Donostialdea se quede sin abastecimiento de agua no es inminente, pero sí que hay un riesgo a corto plazo, quizás a medio, de que esto pueda ocurrir debido al mal estado del canal bajo de la Añarbe. Para rehabilitar este canal debe hacerse en seco, por lo tanto hay que construir un canal alternativo, el cual sería sufragado por completo por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, al 100%, y en el 2018 el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente anunció que emprendía los trámites para licitar la conducción alternativa del canal bajo de la Añarbe por 25 millones de euros, pero aún a día de hoy no se ha empezado ni a acometer esta nueva infraestructura alternativa. Por lo tanto, presentamos esta moción ordinaria en la que instamos desde el Ayuntamiento de San Sebastián al Gobierno central a liderar e impulsar las actuaciones encaminadas a priorizar la obra del canal bajo de Añarbe antes de que colapse, y el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al Gobierno central a presentar una alternativa para el abastecimiento de agua potable en San Sebastián en el caso del colapso del canal bajo de la Añarbe. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. La gestión del agua en Donostialdea tiene un punto importante pendiente y es la construcción de la alternativa al canal bajo de la Añarbe y la rehabilitación de este conducto. Se trata de un problema que viene siendo alertado en múltiples ocasiones y fechas por diferentes agentes y que no encuentra resolución. 10 localidades con 312.583 habitantes dependen de este suministro de agua potable. Según los técnicos, se trata de una conducción única sembrada de fugas y filtraciones.
El camino recorrido por este proyecto es largo, como sabemos. En 2010 se recoge la obra en la Ley de Presupuestos y queda contemplada en el Plan Hidrológico 2015-2021. En 2014, el Partido Socialista reclamó la reparación del canal bajo del Añarme para garantizar el suministro de agua a Donostialdea. Y desde el año 2009 existe un proyecto para esta actuación, declarada de interés general por el Gobierno central, aunque, según se señaló en su momento, desde entonces nada se sabe de esta obra. Por ello, creemos también en el 2016 también quedó aprobada en Real Decreto dentro de la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental. En Junta General de Guipúzcoa, todos los grupos pidieron al Estado que activara los trabajos y dedicara la partida correspondiente en los presupuestos. En el año 2017, el Ministerio de Medio Ambiente da luz verde al proyecto de rehabilitación y anuncia que avala el proyecto y se publica en el Boletín Oficial del Estado. Y llegamos al 2021 y sabemos que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente recoge en la síntesis de los borradores de planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas la revisión para el tercer ciclo en el 2022-2027. Es decir, después de todos estos eventos a lo largo de una década, a fecha de hoy la problemática sigue sobre la mesa y en fase no iniciada, solo programada dentro de un ciclo de 5 años. Aún no siendo competencia del Ayuntamiento, teniendo en cuenta que la situación se puede calificar como crítica y que las acciones, o más bien la inacción llevada a cabo por todas las partes no ha dado resultados a fecha de hoy, creemos que el Ayuntamiento no puede quedarse sentado alegando que no es competencia suya o tomar como buenas las reclamaciones realizadas hasta el presente, ya que no han tenido efecto alguno. Por tanto, es necesario hacer un cambio importante en esta gestión como parte afectada. Creemos justificado que mientras no haya una planificación detallada para la realización de las obras, el Ayuntamiento de Donostia debe mostrar el compromiso con sus conciudadanos y llevar a su voz donde y cuantas veces sea necesario, insistiendo en la comunicación de cualquier forma con el Ministerio o solicitando reuniones periódicas donde se dé cuenta de los planes e informando a los ciudadanos de Donostia del estado o progreso de la actuación. Es una realidad que las reclamaciones que haya realizado el Ayuntamiento hasta ahora no han sido tenidas en cuenta y pedimos reconsidere su estrategia en este caso y adopte un nuevo plan con la criticidad que le corresponde. No entendemos por qué razón se dice, por parte del concejal delegado de Hacienda, que ha estado muchas veces a punto de hacerse, pero que al final no se ha adjudicado porque el Ministerio tiene otras prioridades. ¿Cuáles son las razones de todo ello? ¿Es que no se ha trasladado de forma adecuada la criticidad de esta situación al Ministerio? Porque ahora la prioridad es el saneamiento de distintas zonas de la ciudad. Entendemos el poco margen de actuación, por otro lado, del Ayuntamiento, pero después de tantos años de declaraciones de intenciones por parte del Gobierno central, creemos adecuado tomar todas las medidas posibles, incluyendo como mínimo las 2 que presenta esta moción del PP, que votaremos a favor. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak. Bai, oso labur, esateko, mozio arrunta irakurrita bat egiten dugun Alderdi Popular egiten duen plantamenduarekin, egia da gauza bat dala aspalditik datorrela. Oain arte, beti eta zoritzarrez pendientea gatu egin dela, obra garrantzitu eta beharrezko hau martxan jartzean eta ekiditea obra honi. Lehenengo apuntuari dagokionean, azken finean, zeharo logikoa da Alderdi Popularra eskatzen duena puntu honetan. Bigarren puntua dagokionean, igual zalantza gehiago dauzkago zeren nik esango nuke, hau alternatibak aztertuta daudela, baina ez dugu oztoporik jarriko hau onartzeko eta ez dugu gaizki azken finean, nahiz eta egon berriro aztertu, zeuden alternatibak nahikoak izango ziren edo ez, alde horretatik ez dugu gaizki ikusten eta alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko, talde jeltzaleak orain. Sí, yo lo principal es agradecer y felicitar al Grupo Popular por presentar esta moción ordinaria. Efectivamente, es lo correcto para que podamos trasladar nuestra preocupación, que veo que va a ser unánime de toda la corporación con esta problemática, que es importante. Además, es una cuestión que es necesaria, efectivamente, tal y como se ha explicado, es muy necesaria porque la alternativa no existe y actualmente estamos en un riesgo que no es un riesgo, digamos, inminente, pero que siempre está latente y que las consecuencias serían muy peligrosas. Dicho esto, efectivamente, hay un proyecto perfectamente definido, perfectamente
aprobado, perfectamente cuantificado. Que igualmente la gestión del propio suelo sobre el que iría esa alternativa está realizada por parte de la Mancomunidad de la Añarbe, es decir, se tienen los suelos. De hecho, se compró incluso un salto de agua que había para facilitar la entrada en tierra de esta alternativa. Igualmente, toda la tramitación medioambiental, que es ciertamente muy complicada, esa también está hecha, está aprobada. De hecho, se ha pedido una moratoria, una ampliación para que se pueda hacer por parte del Ministerio pues la correspondiente obra. Igualmente, en el borrador del Plan Hidrológico del Cantábrico Oriental 22-27 también está, porque es una obra declarada de interés general del Estado. Lo que no está es hecha, eso no está. Vamos, me consta, ya sabéis que yo, aparte de concejal delegado de Hacienda, soy el presidente de la Mancomunidad de la Añarbe durante esta legislatura. Me consta todas las veces que esto se ha planteado, y yo cuando he afirmado que el Ministerio tiene otras prioridades es porque nos lo han dicho, es decir, ante la insistencia de decir que esto es algo que hay que hacer, porque, como digo, el riesgo pues está ahí, pues el Ministerio nos ha dicho que en estos momentos, de momento, su balanceado de inversiones va hacia el saneamiento, porque entiende que el saneamiento en general está peor. Además, el saneamiento en algunos sitios está, digamos, siendo vigilado mucho por la Unión Europea. Entonces, como lo hemos hecho y como sé lo que ha dicho el Ministerio, pues lo puedo manifestar. No desvelo ningún secreto. Esto no quiere decir que, efectivamente, no se pueda cambiar su predisposición o, en fin, o sus prioridades, lógicamente. Espero que podamos contribuir, aunque sea modestamente, a ello. Lo que también puedo anunciar que, por supuesto, mañana mismo tenemos el Consejo de Administración de la Mancomunidad de la Añarbe, que, como digo, yo presido. Yo, independiente de que oficialmente se les comunique, yo mañana manifestaré esto que hemos hecho en el Ayuntamiento de Donostia y, de alguna manera, animaré a mis compañeros, que son de otros ayuntamientos, de los 10 que conforman la Mancomunidad, para que en sus propios plenos pues hagan lo mismo, porque todo lo que podamos hacer será poco y todo, en fin, si logramos el objetivo, sería una grandísima cosa. Eskerrik asko, izteko txanda talde popularrak. Eskerrik asko. Agradecer, por supuesto, a todos los grupos por apoyar y ojalá sirva para que con toda la fuerza de la unanimidad, con toda la fuerza del Ayuntamiento de Donosti, por lo tanto de toda la ciudadanía donostiarra, de todo San Sebastián, podamos hacer presión para que el Gobierno central efectivamente ponga entre sus prioridades este proyecto por el bien ya no solo de los donostiarras, sino de más de 300.000 guipuzcoanos y ojalá, como bien has dicho, que en la Mancomunidad de la Añarbe pues todos los ayuntamientos consigan llevar mociones ordinarias como estas para poder entre todos hacer fuerza y por el interés de los guipuzcoanos pues que salga adelante. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, ez dakit gobernuak ez du erabiliko izteko txandarik, beraz, bozkatu egingo dugu zuzenean, mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da. Eta hurrengo puntura pasatuko ginateke, beraz. 43. puntua, mozio arrunta PP taldeak aurkeztua G1 linearen maiztasunari buruzkoa. Y asunto número 43, moción ordinaria presentada por el Grupo PP sobre frecuencia de la línea GL. Talde popularraren txanda. Eskerrik asko. El pasado 1 de julio se puso en marcha la nueva concesión del transporte público por Unzaldea. En esta concesión son varias las reducciones y modificaciones que están planteadas. Algunas líneas se han reducido, se han modificado los horarios y los nombres que tienen estas líneas de autobús también han sufrido cambios. En este caso, la que nos compete en esta moción es la línea que hasta ahora se llamaba G1, que tenía una frecuencia de 15 minutos, que ha pasado a llamarse BU11 y ha pasado a tener una frecuencia de 30. El problema, más allá de la incidencia que está teniendo entre los vecinos, que es muy grande, que los autobuses van llenos, que es sorprendente a veces ver cómo nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos una calle repleta, por ejemplo, en la parte vieja, pero luego no pasa lo mismo cuando vemos un autobús repleto de gente y encima no está en el aire libre. Pero bueno, más allá de los límites de aforo del servicio público, si voy más allá, porque a los vecinos que se han visto afectados no se les ha dicho en ningún momento las afecciones que iban a tener. Como ya he dicho, esto pasó el 1 de julio, en ayuntamientos como en Astigarraga, el mismo 1 de julio se hizo una reunión con todos los vecinos para explicarles cómo iban a ser los nuevos servicios, los recortes, la puesta en marcha del servicio, la incidencia en los primeros días.
y sobre todo también para ver qué pasos dar hacia adelante. En el caso de San Sebastián esto no ha ocurrido. Además, es una línea que coincide más que en frecuencia, las salidas coinciden con la línea 19, por lo tanto, una línea que podría ser alternativa no hacen más que solaparse. Al final, es una medida que, como en la mayoría de las medidas, afecta también a los barrios altos. Por el centro de la ciudad parece que nunca hay afecciones con el servicio público, siempre tienen algún enganche, pero los barrios altos acaban siempre viéndose muy afectados con el deterioro que estamos viendo de los servicios públicos. Por lo tanto, por eso presento esta moción de control en la que desde el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián instamos a la Diputación Foral de Guipúzcoa a mantener la frecuencia de la línea G1 en la actual línea BU11 por el bien de todos los donostiarras. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Vale, eskerrik asko. Bueno, tal y como comentaba Miquel, yo voy a seguir con su argumentario, bueno, quizás porque en esto nos encontramos y espero que también en las sucesivas mociones que vaya con las líneas de autobús. Respecto al pasado 1 de julio, como ha comentado, se puso en marcha la nueva concesión de transporte público de Buruntxaldea. Los usuarios de la línea Hernani-Aiete-Donostia han sufrido en los últimos meses los cambios llevados a cabo en esta línea. Se ha pasado de una frecuencia de 15 a 20 minutos en las horas punta y a media hora el resto de los horarios. Como consecuencia, se han suprimido servicios, evidentemente. Además, también se han modificado los nombres, como comentaba, que tiene la línea de autobús. La última modificación que hemos tenido noticias se ha producido en septiembre. Lurraldebus vuelve a cambiar a 20 minutos durante todo el día, no solo en hora punta. Pasamos de 15 a 20, de 15 a media hora, luego a 20. Esta forma de proceder pone de manifiesto la gran improvisación por parte de Lurraldebus. En este periodo de tiempo los problemas han sido variados. Ha habido una comunicación insuficiente de los cambios. Las personas usuarias del transporte público organizan su día a día y horarios en relación a estos y se han realizado cambios de horarios y frecuencias y no ha habido una comunicación, como decimos. Por tanto, los usuarios son los que están sufriendo las consecuencias, además de los propios trabajadores, que se ven envueltos en situaciones tensas en las que se ven sobrepasados y no tienen margen de maniobra. Atravesamos una situación de pandemia, como todos sabemos, y no entendemos que desde el Lurraldebus no se tenga en cuenta todas estas afecciones que sufren los usuarios, produciéndose situaciones que nada tienen que ver con una gestión responsable por parte de una institución, modificando servicios, horarios, favoreciendo situaciones de autobuses llenos, en los que las personas no pueden cumplir la distancia de seguridad y fomentando la inseguridad y la transmisión del virus. A todo esto se une falta de cumplimiento de horarios. Los usuarios nos han trasladado que los asientos de los autobuses que realizan este recorrido están revestidos de un material antihigiénico y, por tanto, no son del material más adecuado. Además, en el interior no resulta fácilmente accesible y se pueden producir caídas, sobre todo en personas con movilidad reducida y personas de avanzada edad. Si bien es cierto que la Diputación de Guipúzcoa es la responsable de esta concesión y, por tanto, la que ha tomado las decisiones referidas a los cambios de horarios y las líneas, no es menos cierto que también el Ayuntamiento de Donostia podía haber mostrado un mayor interés en estos problemas, haciéndose eco de la voz de los ciudadanos afectados. De haber sido así, los ciudadanos no habrían sufrido meses de protestas y afecciones. Y llega septiembre, se restablece una frecuencia similar, pero la situación actual deja asomar otro problema, señal de falta de gestión y coordinación entre Ayuntamiento y Diputación. Los horarios no se han coordinado del todo y ahora las salidas de Donostia coinciden con las del bus 19 y además de las paradas están también muy cerca la una de la otra, con lo cual creemos que más allá de restablecer las frecuencias anteriores y no reducir el servicio ciudadano, según indica la moción del PP, nos parece adecuado solicitar una reflexión en la gestión y en el diseño de los servicios públicos. Los servicios públicos debieran de estar coordinados entre instituciones para obtener un uso de los recursos y una inversión pública más eficaz. Abogamos por un transporte público de calidad y estas actuaciones son reflejo de la importancia que las instituciones, en el caso de la Diputación de Guipúzcoa me refiero, conceden esta problemática, el reflejo de lo que conceden a los servicios públicos. Votaremos a favor del punto 1 de la moción que solicita lo que comenta el Partido Popular. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, Bildu taldeak bai. Bai, guk aurreratu baiezkoa emango diogula PPK aurkeztutako mozioni, eta baiezkoa emango diogu guk ere hasieratik salatu genuelako Buruntxaldean egin zen emakida berri hau izan zelako gaizki kudeatutako emakida bat hasieratik eta herritarrek berek deskribatzen zuten kaos bat bezala. Alde batetik lineak murriztu ziren, ordutegiak aldatu ziren, autobusen lineak izenak aldatu barkatu,
Eta horri gaineratu bertzaio geltokietan etzelako inorako informaziori jarri erabiltzaileentzat. Eta hemen ere sartzen da, nahiz eta egiten diogun mozio arrunta bidez Gipuzkoako Foru Aldundiari eskaera, udalaren papera. Udalak ere bazuelako eta egin bertzuelako Donostiako geltokietan honi buruzko informazioa eman. Iruditzen zaigu azkenean honek eragin txar bat ekarri duela bai inguruko herrientzat astigarraga eta Mikelek aipatu du, baina baita ere bertako bizilagunentzat eta asko ere Aieteko bizilagun ingurukoentzat. Iruditzen zaigu olako neurriek ez dutela batere laguntzen garraio publikoan eta hainbeste defendatzen dezuten zerbitzu publikoetan. Azkenean ez da eskaintza erakargarri bat, erabiltzaileak nahasten ditu eta ez ditu animatzen edo bultzatzen garraio publiko bat erabiltzea. Garraio publikori zaintzen ez badegu, azkenean ez dutelako beraien mugikortasun, lehentasun bezala hartuko erabiltzaileek. Iruditzen zaigu aurretik zuen zerbitzuak berreskuratu behar direla, eta iruditzen zaigu berriro ere aurretik aipatu dudan bezala, 28B sistema bezala, kasu honetan ere udal gobernu honi harrapatu duela aldaketa honek etxeko lanak egin gabe. Zergatik diot hau, etxeko lanak egin gabe berriro ere ez delako gai izan bere alderdikidei Foru Aldundian dagozkien lanak egiteko exigitzen eskatzea. Beraz, eskatu nahi dugu bai erabiltzaileengatik, baina ondo esan du Martak ere, langileengatik, langileen kexak entzun bai ditugu, bereiek pairatu dituztelako ere bai. Azkenean, gaizki kudeatutako makidau, orduan, bat egiten degula eta exigitu nahi dugu beste behin ere udal gobernu honi bere alderdikideekin, hau da, Foru Aldundian dauden alderdikideekin, behingoz, dagozkien lanak exigitzea eta etxeko lanak egitea. Eskerrik asko, talde jeltzaleak orain. Sí, voy a obviar un poco movilidad y tráfico. Estamos dispuestos, siempre somos un poco el saco de todas las tortas, pero que del transporte interurbano y de la información al viajero interurbano también tenga culpa este Gobierno, pues no lo podemos aceptar. Bueno, estamos hablando de transporte interurbano, que efectivamente transporte en general, transporte por carretera está sufriendo mucho y no podemos obviar tampoco la situación de pandemia que hemos sufrido. Tanto el interurbano como el urbano estamos sufriendo etapa de dificultades, etapa de una aportación extra por parte de las instituciones para sostener el transporte tal y como estaba diseñado. Efectivamente, hemos seguido esta concesión desde el inicio, a la que ya hicimos alegaciones. Hemos seguido en todo lo que ha ido saliendo en prensa y de los compañeros de municipios todos los municipios de Burunchaldea que no están contentos con el servicio. También nos preocupamos por los donostiarras que viven en el corredor de Aiete y que también han visto mermado su nivel de servicio con esta concesión. Ya que solemos hablar, tengo un correo electrónico de una persona que acude al ayuntamiento para, si podemos defender su posición, una mujer que no llega al trabajo por el nuevo diseño de las líneas de Burunchaldea. Una mujer que ni haciendo transbordo llega a la hora a trabajar. Bueno, con todo esto hemos hablado en diferentes ocasiones con la diputada socialista Rafaela Romero. Ella, estoy convencida que es la primera que quiere solventar, reconducir y mejorar este nivel de servicio y así nos lo hace llegar. El transporte público, ya digo, está sufriendo en estos momentos. Me quedo, en este caso, con el compromiso de la diputada, que en el momento en el que pueda, están trabajando en ello y en el momento que pueda recuperará el nivel de servicio en estas líneas, ya digo, interurbanas, por lo que vamos a proponer una abstención en este punto. Eskerrik asko, izteko txanda, talde popularrak. Eskerrik asko. Agradecer primero a los grupos que votaréis a favor de la moción. Y sí que me sorprende la abstención, aunque me podía esperar también un voto en contra, porque ya tampoco nos cogería por sorpresa, pero me sorprende cuando está absolutamente de acuerdo con el problema que planteamos. Está usted diciendo que la diputada, en Diputación, que está también en pro de llegar a volver a recuperar las líneas, y parece que está más pendiente de protegerla a ella que de proteger a los donostiarras. Si no le estamos pidiendo a usted que arregle el problema, simplemente que lidere
este problema como Gobierno, que lidere este problema para que allí en Diputación, por mucho compromiso que le hayan expresado a usted, para que como Ayuntamiento San Sebastián sepa que estamos luchando por todos ellos y que sabemos que hay un compromiso, pero que seguiremos luchando porque ese compromiso se cumpla lo antes posible. Ha expuesto usted los casos de una Donostiarra y tantos otros que habrá, y no solo de Donosti, sino de los alrededores. Por lo tanto, no sé, no lo cojo ni con alegría ni con tristeza, pero sí con asombro la abstención. De todas formas, agradecer al resto de grupos por su voto a favor. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. No sé si el Gobierno quiere... No? Bozkatu egingo dugu orduan jarraian. Mozioaren aldeko botuak. Talde Popularrak, Elkarrekin Donostiak, EH Bildu, kontrakoak. Ez dago, abstentzioak onartzen da. Ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, beraz, hurrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako 44. puntua, mozioa arrunta EAJ, PNV, EH Bildu, PSE eta Elkarrekin Donostia taldeek aurkeztua Lazoraren maizterren egoerari buruzkoa. Asunto 44. Moción ordinaria presentada por los grupos EAJ, PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Donostia sobre la situación de los inquilinos de la Zora. Bai, puntua honi ekiterakoan gauza bat, jarraituko dut, betik jarraitzen duten irizpidea. Da, sinatu dezuten taldeen urrenkera jarraitzea, sinatu dezuten urrenkeran, beraz, PNV-tik hasi eta Elkarrekin arte joango ginateke urrenkera horretan, gero sinatu ez duen taldea, eta gero izteko txanda, baita ere, sinatu duten guztiak izango dute urrenkera berdinean. Bastante txanda daude, baina azaltzearren. Orduan, lehen txanda, talde jeltzadeari degokioke, eta nik egingo dut. Egia esan, agian harrigarri egingo zaio norbaiti ikustea Eusko Alderdi Jeltzadeak edo Alderdi Sozialistak biak gobernuaren kide garenak gure buruari eskari bat egiten diogun mozio bat sinatzea. Baina kasu honetan nik uste horrek baduela bere izateko arrazoia eta bere justifikazioa. Alde batetik ikusten degudako horredako mozio bat onartzea momentu honetan beharrezkoa izan daiteke da. Ez bakarrik 2015ean sinatu gendun horren bidetik, baizik eta baita ere, plenoak bere iritzia adierazi dezan. Eta aukera hori eskaintzen digu mozio honek, eta ni posten naiz, gainera, behintzat lau taldek, adierazpen hau elkarrekin egin ahal izatea. Yo creo que es positivo el que en este pleno nos podamos posicionar con respecto a esta cuestión de una forma amplia, además, 4 grupos, al menos, de los 5 que formamos parte de la corporación, en la defensa de nuestros conciudadanos ante situaciones que puedan estar produciéndose en nuestra ciudad y que atentan sobre todo a la buena fe, que yo siempre es el límite que creo que tenemos que colocar en lo que a nuestro proceder se refiere. En el 2015 este ayuntamiento aprobó una declaración en la que se comprometía a tratar de lograr que no hubiera desahucios en nuestra ciudad y, por lo tanto, existe un compromiso de intermediar en todos aquellos casos en los que resulte necesario, siempre y cuando medie la buena fe. Y yo creo que esta moción que traemos hoy aquí, que se hace eco de una situación concreta, con un fondo concreto, también tiene la misma filosofía y la misma razón de ser. Y creo que es importante que la aprobemos, de una forma mayoritaria y, desde luego, yo vuelvo a asumir mi compromiso de volver a intermediar como ayuntamiento en la medida en la que nos sea posible cuando se suceden o producen situaciones como esta de la que estamos hablando. Me gustaría, y también por decirlo todo, que hubiera algunos cambios que nos permitiera dotarnos de instrumentos que pudieran ser más efectivos. Lo digo mirando de Elkarrekin Donostia porque tenemos un acuerdo derivado del acuerdo presupuestario de este ejercicio en el que quedábamos a expensas de lo que pudieran ser disposiciones legales que nos trascienden y que nos pueden ayudar a dar una respuesta a esta problemática, ¿no? Yo lo he dicho y lo digo honestamente,
creo que es un tema complicado, creo que es un tema complejo, que no tiene respuestas sencillas, pero creo que es un tema que tiene que estar encima de la mesa y lo está, y creo que es un tema en el que tiene que haber modificaciones legales que nos permita también a nosotros como ayuntamiento poder ofrecer más respuestas que la mera mediación. Pero mientras esto no sea posible, pues por supuesto, y ante casos y situaciones que se produzcan en las que media la buena fe, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a hacer esa labor de mediación para intentar lograr un objetivo que es compartido. Bueno, nire aldetik besterik ez, txanda orain tokatuko ditzaioke sinatzen duen hurrengo taldeari EH Bilduri. Las plataformas de inquilinos Azora y Stop Desahucios nos plantean a los grupos políticos del Ayuntamiento un tema ciertamente crucial, cuál es el de la vivienda en nuestra ciudad y los distintos efectos que genera la misma. Y lo hacen además de una forma muy cruda, y lo hacen de una forma tan cruda y tan sangrante, cuál es la realidad de las familias que de la noche a la mañana ven que les llega una carta en donde les dice que la renta que van a pagar se va a incrementar en un 33%. Un 33%. De eso estamos hablando precisamente en esta moción que nos traslada la plataforma de inquilinos Azora y Stop Desahucios. Y estamos hablando de esto porque efectivamente hay una ley de vivienda que, más allá de que el Gobierno vasco no sea especialmente diligente en desarrollar la misma del 2015, en la que establece que la vivienda es un derecho. Desgraciadamente lo hacemos en una ciudad donde este derecho se ha convertido en un privilegio, donde cada día es más difícil vivir en esta ciudad, donde a muchos donostiarras se les hace imposible seguir viviendo en esta ciudad. Y además lo estamos haciendo en un entorno, porque efectivamente esto está radicando en dos entornos, fundamentalmente en Amara-Sarra y especialmente en Gros, en concreto las cartas se están recibiendo en Gros, que está siendo especialmente atacado por las distintas políticas que están adoptando las administraciones, entre las cuales está este propio ayuntamiento, que contribuyen precisamente a incrementar el precio de la vivienda en este barrio. Esto es lo que se llama esos desahucios silenciosos, porque efectivamente no todos los desahucios tienen que ser desahucios a través de un procedimiento judicial por impago de renta. No, no, aquí no estamos ante eso. Aquí estamos ante algo bastante peor, bastante más camaleónico. Estamos ante una situación donde a familias que han estado viviendo en el barrio, de la noche a la mañana, a través de una carta, se les hace imposible, se les plantea unas condiciones leoninas que les hace imposible poder seguir en el barrio, poder seguir viviendo, que no están haciendo otra cosa, viviendo en el barrio. Y de eso estamos hablando hoy, efectivamente, en esta moción. Y esto solo se podrá evitar cuando los grupos políticos, y en este sentido, desde luego, lanzo y ofrezco la mano de EH Bildu en ese sentido, en las instituciones acordemos que es necesario poner límite a los precios de los alquileres. Solo a través de mecanismos que permitan controlar el precio de la vivienda, porque la vivienda es un derecho y no debe ser un privilegio, conseguiremos evitar la aparición en el mercado residencial de alquiler de fondos especulativos, de fondos buitres, que lo único que pretenden es sacar dinero cuanto más mejor. Debemos conseguir que el problema de la vivienda escape, al menos, por lo menos, se limite a esta lógica especulativa sin ningún tipo de control. Y de verdad nos ponemos en eso, o cada vez tendremos menos donostiarras, o los donostiarras que no tengan determinada capacidad económica serán progresivamente expulsados y expulsadas de nuestra ciudad. De eso habla esta moción que nos trasladan los grupos y evidentemente que las dos plataformas y evidentemente nosotros tenemos muy claro que sí, que debemos comprometernos a eso, que debemos seguir realizando esta labor, pero que esto, lo que pide esta moción, se queda corto y que debemos ir mucho más allá. Debemos ir mucho más allá para dotarnos de medidas legales que permitan efectivamente controlar esta situación. Porque aquí no puede simplemente regir la economía libre de mercado. No, no. Aquí es necesario establecer unas medidas que regulen esta situación. El derecho, la vivienda es un derecho y no un privilegio. Hagámoslo entre todas y todos. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Bai, egun on guztioi berriro.
Bueno, los socialistas donostiarras, como no podía ser de otra manera, hemos suscrito también esta moción porque consideramos que el acceso a la vivienda es un derecho de primera necesidad de la ciudadanía. Las dificultades para el acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía es un problema troncal de la sociedad y de la comunidad a la que pertenecemos. San Sebastián, especialmente cara desde hace muchos años, es una ciudad que no consigue rebajarse de este ranking a pesar de los intentos. Buscamos como culpables la existencia de segundas viviendas, la construcción de nuevos hoteles, la transformación de las viviendas residenciales en apartamentos turísticos, pero la triste realidad es que antes de estas nuevas actividades relacionadas con el turismo en los últimos tiempos, también nos colgábamos en los puestos del ranking de las viviendas más caras, a pesar de los sucesivos intentos realizados por los gobiernos de diferente signo político. Hemos escuchado que hoy en día es un privilegio, pero desgraciadamente un privilegio lo llega siendo desde hace muchísimos años. Donostia-San Sebastián es una ciudad atractiva en muchos sentidos y también lo es para vivir y residir, a pesar de los discursos que hemos escuchado esta mañana a algunos de los representantes. Y esto hace que haya mucha demanda residencial y que los precios puedan incrementarse mientras haya alguien que esté dispuesto a pagar un poco más. El nuevo fenómeno de la implantación de las grandes empresas inmobiliarias que se dedican a la actividad arrendaticia de las viviendas, los fondos buitres y demás entidades que están interesadas en obtener un beneficio económico de la gestión del uso de las viviendas sin considerar la situación individualizada de cada uno o cada una de sus arrendatarios. Y me refiero como nuevo fenómeno porque su presencia en nuestra ciudad es realmente reciente, aunque su existencia es muy antigua en otras ciudades. Por ello, las administraciones locales debemos hacernos fuertes a la hora de impedir abusos, usuras y lanzamientos injustos de inquilinos e inquilinas, de personas y familias honradas, motivo por el que hemos firmado y apoyamos ahora esta moción, sin dejar de resaltar a la vez la labor que tanto las asociaciones La Zora y Stop Desahucios realizan en nuestra ciudad, apoyando y dando aliento a las familias que se ven forzadas a tener que soportar subidas injustas de sus rentas de alquiler y también forzadas al desahucio. Por eso apoyaremos nosotros también esta moción. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostia orain. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues desde luego que Donostia es una ciudad atractiva para vivir y para residir y desde luego que este problema viene dándose desde hace tiempo. Sin embargo, no es tanto el tiempo en el cual tenemos la presencia de fondos buitres en la ciudad. Stop Desahucios y los inquilinos de Azora nos avisan de que es un fondo buitre, la Zora, la propietaria de las viviendas de la inmobiliaria Bascongada, la que envía cartas a inquilinos de Gros, en este caso, comunicándoles que sus contratos están finalizados y que es precisamente una subida, la de una del 33%, por la cual solo les van a permitir renovar y quedarse ahí. Y si no, tienen que entregar las llaves y abandonar la vivienda. Entonces, desde luego, creo que en el análisis que acabo de escuchar falta una pata fundamental, que es cómo hemos llegado a esta situación de permitir que haya fondos buitres especulativos, que es que la vivienda no es ni siquiera un privilegio, es que es un método de especulación ahora mismo. O sea, va más allá todavía, ¿no? Entonces, estamos hablando de que gente ya está pagando un alquiler de 800 euros, que no es precisamente un alquiler social, y que se está convirtiendo esta ciudad, ¿en qué la estamos precisamente convirtiendo, ¿no? Cuando los propietarios aspiran a ganar un 30% más de esos 800 euros mensuales. Yo creo que más allá de que efectivamente en el último momento podamos, y a través del alcalde, hacer esta intermediación para dar continuidad a esa vivienda y a esos contratos, tenemos que seguir empujando más porque lo que hacen falta son políticas públicas ambiciosas para garantizar el derecho a la vivienda por encima del derecho a unos pocos a ser cada vez más ricos. Yo, desde luego,
efectivamente, en el acuerdo que suscribimos a principios de año, pues hay cuestiones que penden de otras determinaciones y de que se aprueben marcos para poder ejecutar ese acuerdo. A mí me parece que, por ejemplo, es fundamental que se apruebe, y sé que es complejo, pero desde luego tenemos que llegar a un acuerdo para que se apruebe cuanto antes un marco normativo regulador de los alquileres a nivel estatal, porque esas situaciones son ya insostenibles. Es urgentísimo y, al igual que eso es urgente, por ejemplo, la Ley Vasca de Vivienda le da al Gobierno vasco el derecho de tanteo y de retracto, por lo que el Gobierno vasco también podría haber parado la operación de apropiación de los fondos buitres haciéndose con estas viviendas, ¿no? Y, por tanto, yo creo que es necesario un pacto, desde luego, y llegar a consensos en esta materia, porque, desde luego, lo que estamos viendo es que tenemos que exigir, desarrollar y aplicar la Ley Vasca de Vivienda con la miríada de medidas que contiene, sacarla también del cajón donde está, en muchas medidas, desde que se aprobó, y ejecutar todas las medidas que contiene. Es injusto que haya personas, que haya familias que estén esperando al último día con las maletas en la puerta a que una intermediación de última hora les salve de desahucios. Y esta es la situación de muchas familias ahora. Y yo creo que lo podemos evitar, no exclusivamente desde Donosti, desde luego, pero sí las fuerzas que estamos aquí representadas y más en los ámbitos donde corresponde. Y esto es urgente y es inaplazable. Eskerrik asko, talde popularrak orain. Gracias, señor presidente. Por supuesto que este grupo siempre aplica y actúa de manera aplicando la buena fe en todos sus actos, pero también siempre respetamos la legalidad. Y en este caso, la Ley 4/2013 de 4 de junio de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, por la cual fueron firmados los contratos de los inquilinos de Azora a los que hace mención la presente moción ordinaria, en su artículo 9, plazo mínimo, recoge literalmente lo siguiente. La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si ésta fuera inferior a 3 años, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de 3 años, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con 30 días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo. Partiendo de esto, entendemos que Azora únicamente está aplicando estrictamente la ley, estando en su derecho a que, una vez transcurridos los 3 años de alquiler, dé por finalizado el contrato, pudiendo realizar un nuevo contrato de alquiler en las condiciones que estime conveniente, con la única obligatoriedad de aplicar la actualizada Ley de 29/1994 de 24 de noviembre de arrendamientos urbanos. Estamos hablando de una operación contractual entre dos partes privadas, en la que el Ayuntamiento no debiera actuar, ya que, caso de hacerlo, daría pie a mediar o interceder en otros muchos contratos en los que las partes no llegan a acuerdos. Este grupo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, cuando las medidas legales recojan los importes de las rentas a aplicar, por supuesto que también lo apoyaremos. Cambiemos la ley para que no sucedan estos hechos. Y la pregunta que me hago es, ¿por qué el Gobierno no lo hace? Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Orainisteko txandari ekingo diogu. Yo no pensaba utilizar este turno y siento, señor Mota, que no esté presente el señor Corominas, porque a lo largo de esta mañana hemos oído un oído contrario y no me puedo resistir a ponerlo de manifiesto. Es decir, yo entiendo que ustedes hagan un valor absoluto de la propiedad privada y de la legalidad, salvo parece ser en el caso del Bellas Artes, en el que tienen justo el discurso absolutamente contrario. Es decir, en ese caso los propietarios de ese bien no deben tener ningún derecho y se les puede obligar a hacer lo que a cada uno de nosotros se nos ocurra. Y, sin embargo, cuando hablamos de personas que viven en alquiler y se exponen a que tengan un incremento del 33% de la renta, pues no, esto es la legalidad y esto es la propiedad privada. Yo, francamente,
Y lo siento porque me hubiera gustado que hubiera sido el señor Corominas, que es sobre todo el que ha protagonizado una parte de las intervenciones anteriores, el que me hubiera escuchado. Pero, desde luego, nuestro grupo está muy lejos de ese planteamiento neoliberal que ustedes exhiben en este pleno. Yo reivindico la tradición cristiano-demócrata de profundas raíces humanistas y creo que en este tema la posición merece, desde luego, poner a la persona en primer lugar y por eso nuestra posición va a ser no solamente favorable, sino que hemos suscrito esta moción en concreto. Y para cerrar, Iste Goreñ, EH Bildu taldeari dagokio. Pues casi siguiendo y retomando ese hilo que el alcalde ahora enunciaba con el Bellas Artes. Porque efectivamente fue allí por 1914, casualmente en el propio Teatro Bellas Artes, cuando la Liga de Inquilinos, 1914, cuando la Liga de Inquilinos ya advertía de los peligros que podía tener para la vivienda, precisamente unas ofertas turísticas, una oferta turística sin ningún tipo de control. Y evidentemente es la situación. Ha pasado unos cuantos años, hablábamos del Bellas Artes y seguimos hablando del Bellas Artes, porque desgraciadamente la realidad suele ser muy tozuda. Se habla de derechos y se contraponen derechos. Y quiero decir que efectivamente, si vamos a hablar de eso, ya desde el 2015, efectivamente, la Ley de Vivienda reconoce el derecho a la vivienda y reconoce que el derecho a la vivienda es incluso ejercitable y se puede acudir incluso a los tribunales, a la justicia, reclamando ese derecho de la vivienda. Por tanto, cuando hablamos de una situación que alguno pretende colocarse de perfil, debemos tener claro que estamos hablando sobre esto, sobre el derecho a la vivienda y la afección que está teniendo a nuestros conciudadanos y los conciudadanos determinadas decisiones que se puedan tomar en torno a la misma. Y yo, ante este debate, desde luego, lo que no creo que podemos aplicar es ningún tipo de sordina. Y no podemos aplicar porque es un tema totalmente cruel. Es un tema que lo que está persiguiendo es expulsar y contribuir a que ciudadanas y ciudadanos que antes de ayer residían en su domicilio, pagaban, estaban al corriente del pago de sus gastos, no tenían ninguna situación de impago, afrontaban con cierto esfuerzo, se les coloca una situación de auténtica imposibilidad de hacer frente al mismo, obligándoles en algunos casos, si este tipo de medidas se confirmaran, a tener que dejar su domicilio. Y ante eso la institución, como administración más cercana al ciudadano, ni se puede poner de perfil ni se puede quedar callada. Eskerrik asko, talde sozialista izteko txanda, ez du erabiliko, eta beraz, elkarrekin Donostiak izteko txanda. Bueno, pues poco más que añadir. Creo que más allá de la urgencia de activar esa intermediación, pues desde luego pasado mañana o al día siguiente podemos encontrarnos con estas mismas situaciones y nos vamos a enfrentar a que todo el rato estemos al borde del abismo y con personas que estén con las maletas prácticamente a punto de ser expulsadas de sus casas, ¿no? Efectivamente, la Ley de Vivienda reconoce el derecho a la vivienda por encima incluso de otros derechos y creo que más allá de hacer, que por supuesto pues es absolutamente imprescindible y necesaria, dada la situación, esa labor de intermediación y por supuesto, de cumplir con esa declaración de ciudad libre de desahucios que se firmó en 2015, hay que desplegar esa batería de medidas que están habilitadas en la Ley de Vivienda. He dicho antes, una, que evitaría la especulación, por ejemplo, de fondos buitre de grandes tenedores, como es esa misma que mencionaba, la del derecho de tanteo y retracto, por el cual se podían haber parado operaciones de compras masivas de viviendas, haciéndose con esas viviendas públicamente. Y, por supuesto, imprescindible desarrollar el marco que ponga límites y que ponga fin a esta especulación que está sucediendo, habilitando un marco regulador de los alquileres, ¿no? Porque si no, lo que nos vamos a encontrar es con, efectivamente, un centro, como en el caso de la calle Garibay 23, plagado de pisos turísticos,
una burbuja inmobiliaria que infla los precios, que nunca se acaba, y con más presencia de fondos buitre. La vida de la gente depende de las políticas públicas que activemos. Es urgente y interpela a todos los grupos a ponerse en marcha ya. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu jarraian. Beraz, mozioaren aldeko botoak. Elkarrekin Donostia, EH Bildu talde jeltzalea sozialista, kontrakoak, talde popularrak, onartzen da mozioa. Eta hurrengo puntura pasatzen gara. 45. puntua, mozio arrunta, Elkarrekin Donostia taldeak aurkeztua, Errekalde eta Galarretako biribilguneetako oinezko eta bizikleten konexioari buruzkoa. Asunto número 45, moción ordinaria presentada por el Grupo Elkarrekin Donostia sobre la conexión peatonal y ciclista de las rotondas de Recalde y Galarreta. Bai, Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues en la rotonda situada al lado de la parada de Euskotren en Recalde y la rotonda de Galarreta hay una carretera y dicho tramo de carretera bueno, mide 1,5 kilómetros de tramo. No tiene arcenes, no tiene espacios a los laterales en la mayor parte de su entorno, lo que hace inviable transitar este recorrido a pie o en bicicleta en condiciones de seguridad. Y además actualmente dicho recorrido pues solo se puede recorrer por medio de vehículo privado. Ambos extremos de este recorrido, tanto en la rotonda de Recalde como en la de Galarreta, cuentan con aceras y bidegorris que sí conectan dichas zonas con Donostia y otros municipios colindantes. Y por ello ya empieza a ser cada vez más evidente la necesidad en esta zona de disponer de una conexión peatonal y ciclista que una esas dos zonas que permitiría transitar dicho recorrido en formas de transporte más sostenibles como a pie o en bicicleta y que esto se haga de forma segura. Además, esas zonas, la de Galarreta y la de Recalde y Añorga, han sido y siguen siendo objeto de proyectos de rehabilitación, de mejora, por lo que la conexión de esas zonas sería una buena manera de complementar esa rehabilitación y habilitar el paso de peatones y ciclistas, como bien decía, de una manera más segura. A lo mejor a esto a alguien le puede parecer un tema menor, sobre todo viendo el tema que hemos tratado previamente, que igual no merecería la pena traerlo aquí, pero yo creo que es fundamental garantizar conexiones para viandantes y ciclistas y extender opciones más allá del vehículo privado, porque esto también al final es apostar por la movilidad sostenible. Además, en concreto, los bidegorris han aumentado su número de usos y actualmente se comparten con usuarios que van con bicicleta, con patinete eléctrico, deportistas, etcétera, etcétera. Y, bueno, la bicicleta también estamos viendo cómo está siendo usada cada vez más por más servicios, por ejemplo, los de reparto. Creemos que es necesario garantizar la mayor seguridad en la red de bidegorris y, en este caso, también en ese tramo que no tiene acceso ni para viandantes ni para bicicletas, para lograr una percepción acerca también de la bicicleta como medio de transporte urbano seguro y adecuado en muchos aspectos, cosa que en este entorno de Añorga y Recalde pues es cada vez más necesario, ¿no? La red de bidegorris necesita ser reforzada para llegar a un número mayor de emplazamientos en Donostia y dar cabida a estos nuevos usos y usuarios. Y además, bueno, sobre todo cuando vemos que la vía es estrecha y que, desde luego, frente a la circulación de coches o de autobuses, cruces con vías peatonales, tramos irregulares o degradados, o incluso, como sería el caso si alguien quiere hacerlo a pie o por bicicleta, pues serían un tramo, desde luego, como está ahora, que tendría muy poca intuibilidad para andar por ahí, ¿no? Por todo ello, en esta moción ordinaria pedimos al Ayuntamiento que proponga a la Diputación Foral de Guipúzcoa realizar y ejecutar un proyecto para unir las rotondas de Recalde y de Galarreta a través de una vía peatonal y ciclista
y bueno, pues esperamos contar con el apoyo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda. Gracias, señor presidente. Señora Itzole, vemos muy positivo que haya traído esta moción. Entiendo, no llego a entender muy bien la alusión que nos acaba de hacer, no entiendo por qué mezcla churras con merinas, porque este grupo siempre ha apostado por la movilidad urbana sostenible para contrarrestar así los problemas medioambientales. Siempre hemos establecido la prioridad en inversión y equidad en los medios de transporte que usamos a diario. Siempre hemos defendido las necesidades de los ciudadanos de manera que no les afecten en su entorno y en su medio ambiente. Y al considerar que la forma más sostenible de desplazarse en la zona urbana es el caminar o la bicicleta o patinetes eléctricos, por este motivo estamos muy a favor de que se inste a la Diputación Foral de Guipúzcoa a realizar y ejecutar un proyecto para unir las rotondas de Recalde y Galarreta a través de una vía peatonal y ciclista. Por lo tanto, le adelanto que votaremos sí. Talde sozialistak, bai. Egunon berriz eta eskerrik asko. Bueno, consideramos la conexión peatonal ciclista entre las rotondas de Recalde y Galarreta de vital importancia para lograr una movilidad interurbana sostenible, puesto que añadiría una segunda conexión de las redes ciclistas de San Sebastián con las de Hernani, al igual que se conectaría Hernani con las Arteoria a través del barrio donostiarra de Recalde. Además, añadiría una conexión peatonal y ciclista a toda una insignia cultural de nuestro entorno, como es el del Museo Chillida Leku, al cual solo se puede acceder actualmente en autobús o en coche. Este vial tiene que ser ejecutado por la Diputación Foral de Guipúzcoa al estar contemplado en el Plan Sectorial de Vías Ciclistas de Guipúzcoa y ser una conexión de naturaleza interurbana. Y nos consta que la voluntad de la Diputación Foral de Guipúzcoa es la de ejecutar este bidegorri y que ya se está trabajando para que esto sea una realidad. Así pues, ya se ha dado el primer paso, sacando a concurso la redacción del proyecto de construcción de este itinerario ciclista y peatonal el pasado mes de agosto, cuyo plazo terminó hace 2 semanas y al cual se han debido presentar 2 ofertas de licitación. Una vez sea adjudicado, se redactará el proyecto y con posterioridad se llevará adelante la ejecución de dicho bidegorri. Por ello, consideramos que la propia Diputación Foral de Guipúzcoa ya está dando los pasos para poder llevar adelante este proyecto y es el motivo por el que no vamos a apoyar la moción. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bildu taldeak. Nik Alderdi Sozialistak esan duen moduan, ez dut oso ondo ulertzen zertara datorren mozio hau, eta pixkat entzuna genuen, Aitzolek emandako azalpenak, baina ez dizkigu asko argitu, zen eta ondo esan duen bezala Alderdi Sozialistak, esleipena egintzen ja abuztuaren 30ean, itxi zen irailaren 14ean, eta hemen eskuartean jada badaukagu proiektua idazketaren kontratazioa ireki egin dela. Zehazki, gibi bat 3B errepidean, Errekalde lotunea eta Galarretako birbildigune tartea, itineria ziklista eta peatonala eraikitzeko proiektua. Hau da, mozioak eskatzen duen gauza bera. Orduan, proiektua ja lizitazioan dago, proiektu honek aurre ikusten du 4 metroko zabalera erabilgarria izango duen bizikletentzako eta oinezkoentzako bide bat, hau oinarritzen da 2013an jada egin zan azterlan batean, eta jada eraikuntza proiektua idatzi egin behar da, aurrekontua esleituta dauka, 61.903,60 eurotakoa da, 6 hilabeteko epean egiteko, epe hilabeteko iraupena izango du proiektu honek gauzatzeko, eta dagozkion gastuak edo aurrekontuak ere jada banatuta daude, da 2021 urtean hasiko litzateke eta 2022 urtean bukatu. Beraz, iruditzen zaigu, Alderdi Sozialistak esan duen moduan, jada martxan dagoen proiektu bat dela, lizitazioan, 2 enpresa aurkeztu dira, proiektua gauzatzear dago, eta lizitazioa aterata, espero dugu ere, exekutatzear. Hau da, egingo den proiektu bat dela. Beraz, hori horrela izan da, gure bozka abstentzioa izango da. Eskerrik asko. Zuri, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, Elkarrekin Donostiak izteko. Egia esan behar balima da, ala izan da, pozten naiz proiektuak ja aurrera jotzea. Mozionen erregistroa hilabete hasieran izan zen, eta egia da gainera izan zela bizilagunekin hitz egin ondoren nire auzokoa naiz, eta hala erregistratu nuen, eta egia esan
proiektuak jada aurrera baldin badarrai, poztekoa da. Nik, hori bai, esan nahiko nuke garrantzitsua iruditzen zaidala kontu honetan, eta obra publikoa egiten den kontu guztietan bermatzea aldundiak epe muga konkretu batzuetara esleituko duela eta kronograma bat eta bukaera data bat egongo dela proiektu honentzako, porque muchas veces también vemos, ¿no? Como en este tipo de obras públicas, pues primero las licitaciones con los costes que se han definido en un inicio, pues también aumentan y sobre todo lo que aumentan, y ya tendremos tiempo y ocasión de hablar en este mismo pleno con otro tema que viene posteriormente, se dilatan y se dilatan y se dilatan en el tiempo. Desde luego, pues esta moción se registró pues escuchando y respetando la voluntad de las vecinas y de los vecinos en su día, hace unas semanas. Si se ha movido ficha en la Diputación, desde luego nos alegra, porque creo que lo importante es que se avance en estas cuestiones, porque conseguiremos una ciudad no solo más sostenible, sino también más accesible, más moderna, como está sucediendo en muchas de las ciudades de los países de referencia en las que nos proyectamos. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, gobernuak ez du izteko txandarik erabiliko. Bozkatuko dugu beraz, mozioaren aldeko botuak. Elkarrekin Donostia talde popularra, kontrakoak, sozialistak jeltzaleak, abstentzioak, EH Bilduk, ez da onartzen, ez dago botu azalpen txanda eskaerarik. Galdera bat, plenoa entzuten ari zaretenak, pentsatzen dut onkologikoaren puntuaren gatik zaudete da, bade. Orduan, berez badakizute mozten dugu da ordu bitan, baina egingo dugu bi puntu dauzkagu, igual ordu bitarretan mokatuko dugu segidan. Bade? Orduan, eguneko gai zerrendako hurrengo puntura goaz. Gai zerrendako 46. puntua, mozio arrunta EH Bildu taldeak aurkeztua argiteriaren prezioaren igoeraren ondorioz gizarte larrialdietarako laguntzak hobetzeko beharra dela eta. Moción ordinaria, asunto número 46, sobre la necesidad de mejorar las ayudas de emergencia social como consecuencia del incremento del precio de la luz. Existe una enmienda conjunta presentada por los grupos EAJ-PNV y PSE. Txanda EH Bildu taldeak dauka. Mozio hau idatzi nuenean, irailaren 10ean, esaten nuen argiaren prezioak bere marka historikoa jarri zuela Hego Euskal Herrian, orduko 122 euro, megabat bakoitza kostatzen zuelako, baina gaur berriro marka hori gainditu eginda gaur goizean adierazi dugun bezala 221 eurotara iritsi delakoia. Gauzak horrela, gero eta gehiago dira etxeetako energia hornidura gastuei aurre egiteko zailtasunak dituzten familia eta norbanakoak. Euskal Autonomia Erkidegoko azkeneko datuak hartzen baditugu, 400.000 pertsona daudeia pobrezia energetiko egoeran. Hau da, familia guztien 5% baino gehiago. Donostiaren kasuan, 2020ko datuek adierazten digute, 5.300 pertsona baino gehiago behar izan dituztela gizarte larrialdietarako diru laguntzak, AESak izenekoak, energia oinarrizko beharrei aurregin ahal izateko. Gauzak horrela, egun ditugun prezioekin aurreikusi daiteken, egun honetan ere hornidura elektrikoaren kostuari aurregiteko zaitasunak ugarituko direla, eta AESak aurrekontu kontinuista batekin aurreikusten baldin baditugu, familia guztien beharrak ez ditugula asetuko. Izan ere, urteak dira Eusko Jaurlaritzak laguntza hauek ordaintzeko ematen digun aurrekontua ez dela nahikoa, eta urtetik urtera Donostiako udalak diru gehigarria jarri behar duela. Con esta moción pedimos al Gobierno vasco actualizar las cantidades máximas destinadas al pago de los gastos energéticos en ayudas de emergencia social y también le pedimos que se comprometa a consignar en los presupuestos de 2022 las dotaciones presupuestarias necesarias para la cobertura de las ayudas de emergencia social, ya que, como decía, son insuficientes año tras año.
Sabemos que el problema del suministro energético no se soluciona pagando con dinero público las facturas de las familias a las empresas que se lucran constantemente con la energía y con el precio de la luz. Por eso, desde H. Bildu registramos ya en enero del 2021 la propuesta de Ley de Bienestar Energético en el Gobierno vasco, a la que el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista votaron en contra. El tener una vivienda digna es una de las dimensiones más importantes del bienestar social, así lo explicaba mi compañero el señor Burutarán, y también tenemos claro que tener garantizado el acceso a los recursos energéticos también es otra dimensión de ese bienestar social. Por eso esperamos que el Gobierno municipal contemple lo que proponemos en esta moción. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Elkarrekin Donostiaren txanda orain. Bai, eskerrik asko. Como sabemos, la pandemia ha puesto encima de la mesa retos importantes. Nos hemos visto en la necesidad de enfrentar cuestiones cruciales que nos han hecho más vulnerables y han debilitado nuestro estado de bienestar. Es momento de abordar temas que tienen que ver con la salud pública, con la creación de un sistema sociosanitario, con fortalecer la educación pública, luchar también contra el cambio climático. Esta crisis sanitaria ha traído una serie de necesidades que requieren recursos económicos para fortalecer nuestro sistema de bienestar. Uno de los principales indicadores para medir la pobreza energética es el retraso de las personas o familias a la hora de pagar sus suministros energéticos y el agua, o las situaciones de extrema vulnerabilidad, como ya no se pueden pagar los recibos. A nadie se le escapa que la situación de crisis económica derivada de la pandemia, de la que todavía no hemos salido, ha agravado la desigualdad energética, sobre todo en hogares con escasos ingresos, con contratos laborales precarios, familias monomarentales, personas mayores, enfermos crónicos o población migrante. Así, cada vez son más las familias y las personas que tienen dificultades para ello, para hacer frente a estos gastos de suministro energético. Tal y como recoge la moción de H. Bildu, según la encuesta de pobreza energética realizada en Guipúzcoa en 2017, 38.989 hogares tienen un gasto energético excesivo en relación a su nivel de ingresos. Si tomamos los últimos datos de la CAP, 112.000 personas, 5,1 de las familias de la CAP, se encuentran en situación de pobreza energética, pero al mismo tiempo es obligación de una institución pública el poner los medios para satisfacer las necesidades básicas de la población, incluidas las subvenciones. Y es que hace años el presupuesto del Gobierno vasco para pagar las AES no es suficiente y los ayuntamientos tienen que aportar más dinero. En el caso de San Sebastián, como sabemos, de los 3.200, serían invertidos en AES. En 2020 el ayuntamiento tuvo que aportar, de esos 3.200.815.000,33, tuvo que aportar el ayuntamiento 635.854,33, aunque no era su competencia. La creación de comunidades energéticas y la creación de una empresa energética pública para la limitación del precio de la energía es esencial para nuestro grupo municipal. Es inconcebible que un suministro básico sea inaccesible para parte de la sociedad, para los que tienen menos recursos económicos. Esta situación hace tambalear la economía del ciudadano medio y qué decir de aquellas familias cuyos recursos son mínimos. Desde Unidas Podemos estamos trabajando duramente para intentar cambiar este oligopolio energético y hemos puesto encima de la mesa propuestas que tienen que ver con la creación de una empresa pública de energía y con poner topes a los precios de la nuclear o la hidroeléctrica. También tiene que ver con algo que a nosotros nos parece muy importante, acabar con ese pasadizo que existe entre los cargos institucionales y los oligopolios, eso que llamamos puertas giratorias. Todo eso tiene que ver con las facturas desproporcionadas y exageradas. Pero al mismo tiempo también somos conscientes de que la obligación de una institución pública es el poner los medios, satisfacer las necesidades básicas. Cotejando el dato de la moción, que en el caso de San Sebastián son 3.008 familias, 5.377 personas recibieron las ayudas de emergencia social por valor de más de 3 millones de euros en el 2020. Llama la atención y debemos reflexionar que se destinaron 968.621 para satisfacer estas necesidades. Reiterando de nuevo que es esencial un nuevo modelo energético y siendo conscientes que la solución a largo plazo no es la subvención, sí que es necesario hacer una previsión a corto plazo ante la llegada del invierno y, en este sentido, las instituciones públicas tienen que ser garantes de este déficit energético. Por ello, vamos a aprobar, por supuesto, los dos puntos de la moción de H. Bildu, y respecto a las enmiendas del PNV-PSE de instar al Gobierno de España a seguir trabajando en propuestas de transición energética y elevar el límite financiable de las ayudas energéticas, no las consideramos adecuadas en este momento, ya que primero es más ejecutivo. Por urgencia, la instancia al propio Gobierno vasco y la dotación presupuestaria necesaria está más acorde con una ayuda de emergencia social que con financiaciones de las propias ayudas. Eskerrik asko. Talde Popularraren txanda.
Gracias, señor presidente. Este grupo siempre nos hemos solidarizado con las personas más necesitadas, más vulnerables y vemos muy acertada la necesidad de mejorar las ayudas de emergencia social a estas personas como consecuencia del incremento del precio de la luz. Adelanto que votaremos sí, como no puede ser de otra manera. Gracias. Talde sozialistaren txanda. Egunon, berriz. Los últimos meses estamos viendo cómo el precio en el mercado mayorista de la electricidad está en su punto más alto de la historia. Pero debemos recordar que el precio mayorista y el recibo mensual de luz son dos elementos diferentes. La evolución de los precios cambia a diario y está fuera del alcance de cualquier gobierno europeo. De hecho, hay 7 países europeos con un precio mayorista más alto y, en cualquier caso, estamos dentro de la media europea. Donde se puede y se está actuando es en el precio del recibo de la luz, que pagamos cada mes toda la ciudadanía. Y es donde está actuando el Gobierno, con la reducción del IVA del 21% al 10% o con la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica al 7%. En la defensa de la protección de los hogares vulnerables también está trabajando el Gobierno del Estado, como no podía ser de otra manera, mediante la ampliación de la prohibición del corte de suministro a estos hogares, la ampliación de la base de beneficiarios del bono social eléctrico, que, recordemos, ofrece descuentos entre el 25 y 40% sobre la factura más barata que hay, como es el PVPC, o tarifa regulada. Y, adicionalmente, con la creación de un bono social térmico, puesto que el problema del incremento de la luz se debe a la subida del precio de los combustibles fósiles y afecta también al gas que usan muchos hogares para calentarse en invierno. Es por este hecho, el incremento del precio de las energías contaminantes, por lo que se hace más necesario que nunca seguir apostando por las energías renovables, ya que no solo son vitales para los objetivos contra el cambio climático, sino que además hacen que baje el precio del mercado mayorista, por mucho que el presidente Iberdrola nos cuente otras cosas. Pero dicho todo esto, también se puede ayudar a los consumidores más vulnerables mediante las ayudas de emergencia social que ofrece el Gobierno vasco a todos los municipios y que son una ayuda fundamental para los hogares perceptores para poder pagar su consumo de luz y gas. Es por ello que hemos presentado esta enmienda a la moción que apoyaremos para solicitar al Gobierno de España que siga trabajando en lograr una energía limpia, asequible y segura, así como al Gobierno vasco a elevar el límite financiable de los gastos de energía de las ayudas de emergencia social, así como a dotar de presupuesto suficiente a estas ayudas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak. Mila esker berriro, presidente jauna, egun on guztioi. Nire EH Bilduko bozeramaileak esan duen bezala, 20 egun pasa dira proposamen hau aurkeztu zenetik, eta 20 egun hauetan energiaren prezioak gora eta gora eta gora eginten jarraitu du. Eta honek, evidentemente, daka zerikusi ez eragin zuzena guztion ekonomietan, bai faktura garestiagotuko zaigulako eta baita beste edozer bien de konsumo esaten dena erosterakoan ere eta beste zerbitzu askotan ere eragina daukalako errealitate honek, ezta. Hori da abia puntua eta nire aurretikan Duñeke Agirrezabalagak ondo esan duen bezala, guztiz beharrezkoa iruditzen zaigu horri begiratzea, Podemosek ematen du ez duela aintzakotzat hartzen, baina horreatikan erabaki dugu EH Bilduk presentatutako mozioari puntu bat gaineratzea, beste bat modifikatzea, eta desde luego aurreratzen dut 3. bat egingo dugula. Gure asmoa etzan ordezkatzea, baizik eta bat gaineratu eta beste modifikatu hain esplikatuko dut zergatik. Gizarte larrialdetarako laguntzak, ne aurretikan esan duten bezala, ezagutzen ditugu gaztelerazko akronimoangatik, AES, eta nik AESak esango ditut. Kuriosoa da, zen ez dia gizarte zerbitzuetako sistemaren bitarteko bat. Ez dia berez, diru sarrerak bermatzeko sistemaren baliabide ekonomiko bat, baliabidea, baina jakina gizarte zerbitzuetatik kudeatu egiten da. Eta hemen zenbait zifra eman dira, 3.008 familiak jaso zuten pasadan urtean, 2008an diru laguntza hauek, eta esan dan bezala 3.200.000
eta 815 euro inbertitu zian persona hauei laguntza eta behar diferenteak estaltzen. 180, kopuru horren 180 jarri zuen Eusko Jaurlaritzak. Donostiako udalak pasadan urtean 318.000 euro jarri zuen, baina konpetentzia Eusko Jaurlaritzarena denez, guztiz egoki ikusten dugu EH Bilduk bere 3. puntuan planteatu duena. Hau da, 2022ko presupuestuetan aurrikus dadila nahiko kopurua udalerrietan ematen dugun dirua, porque udalerrietatik gestionatzen da diru laguntza hau, jarri behar ez izateko, hori batetik. Bigarren puntuan, gelditzen zen, eskatzen dana da, Eusko Jaurlaritzak urtero orden bat, agindu bat ateratzen du, eta zehazten du zenbat gastatu daiteken kontzeptu bakoitzean. Eta eskatzen dana da hori igotzeko. Guk egiten duguna da, energiari dagokionez, guk egiten duguna da hori ere binkulatzea 2022ko presupuestuekin. Ulertzen baitugu, oain momentuan kanbiatzea, izan daitekela, Eusko Jaurlaritzak egin beharko lukena da, nonbaitetik kendu, orain hemen jartzeko. Horregatik guk bi enmienda hauek aurkeztu ditugu, baina erabat bat egiten dugu presentatu danarekin eta baiezko botu emango diogu 3. puntuari. Eskerrik asko, izteko txanda EH Bilduk. Argindarraren prezioa maksimo historikoetan adierazi dugun bezala, fakturak igotzen, enpresa elektrikoak aberasten, herritarrak pobretzen eta Espainiako gobernua hori baimentzen, Agirrezabalaga Andrea. Hori da, hain zuzen ere, herritarren aurka egiten ari den iruzur handiaren laburpena. Eta iruzur horrek ondorio larriak izan ditu familietan esan dugun bezala. Eta helburua, bai enpresena eta bai hainbat gobernu eta politikariena bakarra da. Energia bezalako funtsezko ondasun baten kontura aberastea. Argindarrarekin espekulatu eta manipulatzen dute, merkatua, ura edo haizea bezalako ondasun publikoen bitartez. Eta gero, Endesa edo Iberdrola bezalako enpresek, milioi askoko irabaziak metatzen dituzte urtero kontsumitzaileei dirua lapurtzen eta ekoizleei lurraldeak ebazten dizkieten bitartean, ondoro sozial eta klimatiko oso larriak eraginez. Eta egoera honen aurrean, eskandalu honi aurre egiteko, Espainiako gobernuak hartu dituen neurriak koiunturalak eta adabakiak besterik ez dira. Nos sorprende que partiendo de la competencia exclusiva en el cuidado y la protección de las personas que tenemos reconocido, el Partido Nacionalista Vasco proponga el primer punto, el de la moción, instar al Gobierno de España a seguir trabajando en políticas de transición energética, cuando luego ha votado en contra, como decía en mi anterior intervención, de la propuesta de ley de bienestar energético en el Gobierno vasco. Flaco favor le hacemos al autogobierno echando balones fuera en materias en las que tenemos competencia. No obstante, quedamos contentas con la aprobación del segundo y tercer punto. Votaremos por puntos, adelanto la abstención al primero y el sí al segundo y al tercero, y quedaremos a la espera de que el Gobierno vasco dote realmente en el 2022 a los presupuestos de las ayudas de emergencia social de la cantidad necesaria. Eskerrik asko. Zuri, ez da gobernuak izteko txandarik erabiliko duen, ez, beraz, bozketara pasatuko gineteke zuzenean, lehenengo zuzenketa bozkatuko dugu, eta jeltzaleak eta sozialistak aurkeztutakoa, horren aldeko botuak. Baina zuzenketa bakarra da. Gero, zuzenketa onartzeakoan gero puntuka ingo dugu, bai, desai. Berriro diot. Zuzenketari aldeko botuak, jeltzaleak sozialistak popularrak, kontrakoak, abstentzioak, EH Bildu Elkarrekin Donostia. Eta orain 3 puntu gelditzen dira, eta orain bai puntuz puntuka ingo dugu. Nik zuzenketa bakarra daukat hemen, Zuzenketa bakarra dago, ez? 3 puntu gelditzen dira, hori da. Ordan. Endakina gaina ezin dira zatika bozkatu. Ez baldin badira aurretik jartzen idatziz. Hemen dakina planteatzen daren horregatik ondo bozkatu da. Hau, mendakin bat. Egon daitezke 2 puntu edo 10 puntukin. Eta orain daukagu 3 puntu dituen mozio bat.
Eta eskatzen diate, puntuz puntu, bozkatzeko. Orduan, hori egingo dut. Lehenengo puntuari aldeko botuak. Sozialista Jeltzaleak Talde Popularrak, kontrakoak, abstentzioak, EH Bildu, Elkarrekin Donostiak. Bigarren puntuari aldeko botuak, hau batez, hirugarren puntuari aldeko botuak, hau batez. Beraz, 3 puntuak onartuak gelditzen dira, eta eztabaida amaituta hurrengo puntura pasatuko ginateke. Gai zerrendako 47. mozio arrunta, EH Bildu eta Elkarrekin Donostia taldeek aurkeztua, onkologikoaren egungo egoera eta osakidetzan integratzea dela eta. Asunto número 47. Moción ordinaria presentada por los grupos EH Bildu y Elkarrekin Donostia sobre la situación actual del oncológico y su integración en Osakidetza. Ha sido presentada una enmienda conjunta por parte de los grupos EAJ-PNV y PSE. Lehen txanda EH Bildu taldeari dagokio. Bueno, eskerrak eman behar dizkiet onkologikoko langilei hemen egoteagatik goiz osoa gurekin pasa duzue, mila esker hemen egoteagatik eta horrelako errebindikazioak ekartzeagatik. Onkologikoa erakunde publikoen bidez sortua izan zen minbiziaren arretarako ospitale monografiko gisa eta orain arte diru publikoaren bidez subentzionatua izan da, ordaindua izan da kontzertazio sistema bidez, aurrekontuaren 80% diru publikoarekin ordaindu da eta azkeneko urtetako pazientetatik 80% sare publikotik etorria izan da. 2013ko martxoan, EH Bilduren ekimenez eta Alderdi Sozialistarekin batera, legebiltzarrean onkologikoa osasun sistema publikoan integratzea onartu zen, hau da, Osakidetzan, eta horretarako Kutxa Fundazioarekin elkarrizketak abian jartzea eta plangintza bat adostea non epeak eta eman beharreko urratxoak jasoko ziren. Baina osasun sailak eta jaurlaritzak bestaldera begiratu zuten eta naiz eta hainbat espezialitateetan erradioterapia eta onkologikoan medikoan esaterako integrazio funtzionalak onartuak izan, gainerakoa airean gelditu zen. Bestetik, mai instituzional bat ere teorian omen zen integrazio funtzionalari jarraipena egiteko, baina privatizazioa gaientzen joan zen Logic enpresaren bidez eta onkologikoa bere izaera publikoa galtzen hasi zen. 2018ko uztailean onkologikoa Osakidetzan integratzeko hitzarmena sinatu zen, baina praktikan ordutik ikusi duguna da sinatureko hitzarmena ez dela betetzen ari eta onkologikoko aktibitatean murrizten ari dela langileen etorkizuna ere kolokan jarriz. Los trabajadores y trabajadoras del propio oncológico y las pacientes denuncian la infrautilización de los quirófanos con una ocupación media del 20%. La consejera Gotzone Sagardui tranquiliza a los pacientes indicando que Onkologikoa seguirá prestando atención oncológica con consultas externas, tratamientos y hospitalizaciones, además de tareas de investigación. Pero lo que no cuenta a los pacientes es que para alcanzar los objetivos asistenciales que menciona y conseguir el espacio suficiente para implantarlos, en 2019 se suprimieron los servicios de análisis clínicos y anatomía patológica, desplazando a los trabajadores del Onkologikoa a otras ubicaciones. Tampoco menciona que posteriormente se suprimieron las 2 salas de endoscopias, que la unidad de mama de Onkologikoa, donde se han formado infinidad de profesionales repartidos por innumerables lugares, parece ser que tiene los días contados. Tampoco menciona que la cirugía en Onkologikoa se está limitando a la colocación de dispositivos para administrar quimioterapia, suprimiéndose paulatinamente la cirugía de mama y la digestiva y numerosos recortes más. Horregatik, mozio honekin eskatzen duguna da, 2018ko abenduan Osasun Sailak eta Onkologikoa Fundazioak sinaturiko atxikimendu hitzarmena betetzea, onkologikoko bularreko unitatea ez desegitea eta oroar onkologikoko jarduera mantentzea, eta onkologikoa bere osotasunean Osakidetzan integratzeko ekimena benetan berrartzea, esan bezala alde batera utzitako prozesua baita. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak orain. Bai, eskerrik asko eta, mila esker goiza gurekin pasatzagatikan. Gero kontatuko dugu, plenan esperientzia zer egiten zaizuen, baina orain zezenari helduko diogu eta
eta alek eta oberen eta emaitza honenekin onkologikoaren eta langileen eskubideak bermatzea lortzen dagun. Osakidetza, osasun sistema publikoa, onkologian ere erreferentea izatea nahi dugu, bai prebentzioan eta diagnostikoan eta bai tratamenduan eta ikerkuntzan ere bai. Eta horretarako ditugun baliabide guztiak erabili eta babestu behar ditugula argi daukagu. Eta zalantzarik gabe, xede hori lortzeko onkologikoa beharrezkoa iruditzen zaigu. Como bien ha mencionado Olaya, diversos agentes políticos, sindicales y sociales han trabajado duro desde hace mucho por hacer pública la oncología. Y efectivamente, el 7 de marzo de 2013, el Parlamento de Gasteiz adopta un acuerdo a favor de la integración funcional, estructural y orgánica del oncológico con el Hospital de Donostia y la red pública de Osakidetza. En ese momento eso se aprueba, una votación por chiripa a favor en el Parlamento Vasco de hacer esa valoración funcional, orgánica y estructural para la sostenibilidad financiera y el futuro del oncológico, pero nos encontramos con que años después, pues esto, desde luego, como bien se ha mencionado, pues seguía sin ejecutarse y sin hacérsele caso desde el Departamento de Sanidad y desde el Gobierno vasco. En 2018, y claro, en esto también tiene que ver que hay un cambio de legislatura y que al parecer todas las cuestiones que se aprueban cuando se cambia de legislatura, da igual que se hayan aprobado porque las no ejecutadas decaen y entonces al parecer hay que empezar otra vez a construir otra vez los cimientos de las cuestiones que ya habían sido aprobadas. En todo caso, en 2018 se aprueba el Plan Oncológico de Euskadi 2018-2023, en el que se dicen cosas como avanzar en el desarrollo de la integración funcional de oncológico a la red asistencial de Osakidetza, que le da un encaje más sólido vinculando este centro a la red asistencial de Osakidetza y consolidando así una única atención oncológica y pública en Guipúzcoa, o que se definirán y se desplegarán los mecanismos necesarios para precisamente asegurar esta cuestión. En septiembre de 2018 nos encontramos con la aprobación del Decreto 127/2018 sobre los requisitos y procedimiento para la suscripción de convenios específicos de vinculación con centros sanitarios de titularidad privada sin ánimo de lucro para la provisión de servicios sanitarios. Y estamos en 2021 y, desde luego, todo el recorrido que hemos hecho desde el año 2013, pues desde luego sigue parado. Entonces, a nosotras, desde luego, tenemos claro que, aparte de saltarse un acuerdo parlamentario, lo que consideramos es que el oncológico debe de ser de titularidad pública porque no se está dando el servicio que debiera, tal y como dicen las comparecencias de los familiares, y porque, desde luego, hay herramientas como el decreto ya encima de la mesa para poder realizarlo. Por tanto, instamos a que el Gobierno vasco cumpla el convenio de vinculación firmado en diciembre de 2018. Onkologikoa bularreko unitatea ez desegitea eskatzen diogu, eta gainera pedimos reactivar la iniciativa de integrar el oncológico en su totalidad en Osakidetza, incluyendo a su personal y elaborando y consensuando con ellos un plan de integración. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularrak. Muchas gracias, señor presidente. No, perdón, que me estoy equivocando. No, está bien. Es el Grupo Popular, enmiendas al final. Es que hoy estáis empeñados en que me equivoque. Talde popularrak, mesedez. Reitero las gracias, señor presidente. Efectivamente, el Instituto Oncológico es un centro monográfico de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Aunque es propiedad de la Fundación Kutxa, es decir, es un centro de propiedad privada, el oncológico suscribió un concierto con el Departamento de Sanidad del Gobierno vasco para la atención de pacientes en régimen general de la Seguridad Social y pasó a formar parte de forma plena de la red de hospitales Osakidetza Servicio Vasco de Salud el día 1 de enero de 2019, manteniendo la atención a pacientes de seguros privados y personas privadas.
No tiene por qué ser siempre positivo el desprivatizar los centros sanitarios para ingresarlos en la red de hospitales de Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, como es el caso que nos ocupa del oncológico. Centro sanitario que ya está integrado en Osakidetza, como antes he dicho, a partir del 1 de enero del 2019. Como dato significativo, en el 2018 Osakidetza derivó más de 27.000 pacientes al Instituto Oncológico. Nos gustará más o menos, pero los centros públicos tienen que ampararse, por lo menos hasta la fecha, en los centros sanitarios privados, debido a que su infraestructura y el personal es del todo insuficiente. Solo tenemos que analizar las largas listas de espera de pacientes para ser tratados, diagnosticados e intervenidos quirúrgicamente. El querer hacerlo íntegramente público causaría un perjuicio a cientos de pacientes que se tratan a través de seguros privados, a cientos de funcionarios públicos que su seguridad social son las aseguradoras privadas, como puede ser DKV, Muface, Adeslas, Asisa y unas cuantas más, que tienen concertadas su asistencia en el oncológico. Debemos de velar por el bienestar de todos y, si hasta la fecha el oncológico está cubriendo tanto las necesidades de los pacientes del Servicio Vasco de Salud, también deberá seguir haciéndolo con los pacientes con aseguradoras privadas o de pacientes funcionarios públicos. No todo el mundo piensa que debiera integrarse únicamente en la red de Osakidetza. Según Íñigo Jaca, exdirector general del Instituto Oncológico, ha denunciado la infrautilización de los recursos del oncológico a raíz de su integración en Osakidetza. Yendo más lejos, habló de desmantelamiento del recurso, añadiendo que los guipuzcoanos ya no podemos acudir a lo que queda de ese centro sin pasar previamente por la casi siempre colapsada o demora de la red de Osakidetza, perdiendo así un gran valor histórico y sanitario si desmantelan el oncológico. Respecto al actual personal de oncología, desde la Fundación Cucha y el Departamento de Salud informaron que seguirán manteniendo su relación laboral con el centro, aunque será Osakidetza quien se haga cargo del coste y todos aquellos profesionales médicos y sanitarios que se incorporen desde Osakidetza al nuevo centro integrado lo harán con las condiciones del Servicio Vasco de Salud. Solicitamos se nos conceda la votación por puntos. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, talde sozialistak, bai? Bai, egunon berriz. Bueno, nosotros en principio yo creo que hay que aclarar unos conceptos y por mucho que nos hubiera gustado que el oncológico desde sus inicios hubiese sido público, pues yo creo que estamos mezclando la vocación de dar un servicio al público con que realmente fuera público. Ha sido de Cucha, entidad privada, nos guste o no, y es verdad que oncológico ha funcionado con mucho dinero público y ha dado servicio y ha complementado servicios de Osakidetza. Desde el Partido Socialista lo que vamos a defendemos y seguiremos defendiendo es un buen servicio público de oncología que coordine y se lleve desde Osakidetza. Si Osakidetza nos deriva a unos centros, nos deriva a otros, ya veremos. Todo va avanzando, todo va cambiando, los tratamientos, los diagnósticos y la forma de trabajar. En este sentido, hemos presentado nosotros una enmienda a la moción que se ha presentado solicitando que el Ayuntamiento solicite o inste al Gobierno vasco a que continúe con el proceso de integración del oncológico hasta la culminación de la plena integración de la atención sanitaria, de manera que se coordine y complemente con el Hospital Donostia y con el resto de la red sanitaria de Euskadi, con el objetivo de aprovechar las mejores potencialidades de cada recurso para dar un servicio de la mayor calidad. Yo no me voy a poner a discutir sobre la libertad y el derecho que tiene todo el mundo en hacerse un seguro privado, pero también quiero recordar las dificultades de muchísima parte de la ciudadanía para poder pagarlo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Talde jeltzaleak, bai? Bai, eguerdion. Bueno, aurten, 2021ko ekainean, onkologikoko enpresa batzordeak, el conflicto que atrapa a onkologikoa dokumentua erregistratu zuen, legebiltzarrean, egun horretan bertan, legebiltzarreko osasun batzordea agerraldia zeukalako, bertan zeuden alderdi politiko guztien aurrean. Eta dokumentu honetan, modu labur batean baino oso ondo azaltzen da jasota zein izan da onkologikoak bere jaiotzetik 1993tik Caja de Ahorros Provinzialek sortuta gaur arte onkologikoko egoitza berrian izan duen ibilbide guztia. Eta dokumentua hartzen balin badugu eta zertzen balin badugu, bainbat ondorio edo puntu atera genitzake. Lehen da bizikoa,
bada, historia guztian zehar, 80 urte luze hauetan, jabetza, funtzionamendua eta egiturarekin hainbat gora bera izan dituela onkologikoak gaur egun arte. Hori horrela izan da eta hori horrela jasota dago. Bigarrena bada ere, bertako langileek onartzen dutela egun onkologikoa badela osasun sistema publikoaren parte. Eta baita ere, identifikatzen da zein da egun integrazio hori emateko dagoen zailtasun handienetako bat. Eta da zehazki bertako langileen egoera. Realidade ere, komplikatu batean gaudelako. Ze kasu honetan onkologikoaren bai egoitza eta baita ere langileak izaera pribatukoak dira. Onkologikoa fundazioarena, kutxarena eta zerbitzu ematen dute osasun sistema publikoan. Eta hemen gauden guztiok, pensatzen dut ulertuko dugula hori, administrazioan prozesu nahiko komplikatua dela. Gainera jakinda egun dauzkagun zailtasun guztiekin. Baina osasun batzorde hori jarraituta, nik behintzat hala egin nuen, berretsi egiten zanez, hobetzen ari dela integrazio funtzionala, arreta bai Gipuzko mailan eta Euskadi mailan ematen ari dela, baina identifikatu egiten zuten kasuistika hau. Eta guk erregistratu dugun zuzenketa alde hortatik dijoa. Bi helburu ditugu, alde batetik berrestea gure apustua arreta onkologiko publikoa izateko jakina, baina baita ere onartzen dugu gaur arte eman diren urrats guztiak. Eta badira horren adibideak ere. Badaude oraindik ere emateko urratsak eta prozesua kulminatzeko pausoak eman behar dira, baina ia da gaur arte ere inbertsio handiak eman direla onkologikoan bertan, batzuk onkologia fundazioak ordaindutakoak, beste batzuk Osakidetzak bere eguneko egunean. Hor daude errobot berriak, azeleradora berriak, zerbitzuak fusionatzeak ekartzen dituen gelen txukuntze berriak, hor daude baita ere onkologikoan egun Osakidetzakoak diren 76 langileen presentzia eta lana, uste dut prozesu hau luzea dela, jakina, ez delako erraza, baina gaur arte pausoak eman direla hori lortzeko. Eta guk onartzen dugu jakina, aurretik egindako lan guztia, eta oraindik ere hori bukatu eta hobetu egin behar dela. Eta hori da gure emendakinaren helburua. Eskerrik asko, Bildu taldeak izteko txanda. Podemos hablar del tema del oncológico, hacer un repaso a la historia desde los puntos de vista que ustedes quieran. Pero hay algo que es así, que es que en marzo de 2013 el Parlamento Vasco aprobó la integración del oncológico en el sistema público de salud en Osakidetza y desde entonces muchísimos pasos que se tenían que haber dado y se podían haber dado no se han dado. El Gobierno nos trae una propuesta descafeinada en la que adelanto que nos vamos a abstener, porque la verdad que cuesta mucho entender que les cuesten aprobar puntos como el siguiente. Instamos al Gobierno vasco a que no desaparezca la unidad de mama del oncológico y que en general se mantenga la actividad de este centro, reforzando su carácter de centro de tratamiento monográfico del cáncer. No entiendo qué problema tienen en apoyar y en impulsar este tipo de iniciativas. Y como no pueden hablar en este pleno ni los ciudadanos ni las ciudadanas ni los trabajadores del oncológico que están aquí con nosotros, voy a leer una carta que ha publicado hoy la Comisión de Pacientes y Usuarios que explica de primera mano lo que están viviendo. Desde la Comisión de Pacientes y Usuarios del Hospital Oncológico A nos dirigimos a la opinión pública para denunciar la situación que atraviesa Oncológico A por su falta de definición sobre el modelo de hospital y en cuanto a la infrautilización actual del mismo en relación a su actividad asistencial. Los pacientes y usuarios nos vemos afectados ante esta situación del menoscabo asistencial, por lo que solicitamos al Departamento de Salud del Gobierno vasco y a la Fundación Kutxa, como responsables del proceso de vinculación, una solución a la problemática existente, dándole a Oncológico A el espacio que le corresponde, optimizando los servicios y recursos sanitarios existentes y manteniendo a su vez la calidad asistencial que ha caracterizado a este centro hospitalario. Entendemos que la sociedad debe implicarse a la hora de reclamar una sanidad pública humana y de calidad, por lo que apoyamos la convocatoria de manifestación e invitamos a la ciudadanía a secundar la movilización organizada por las profesionales de Oncológico A para el próximo sábado, día 2 de octubre de 2021, a las 12 del mediodía en la explanada del Estadio de Anoeta de Donostia San Sebastián. Mendikan esatean noski horregongo garela eta zuen ondoan edukiko gaituzuela orain arte bestela. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eztabaida amaituta, bozketara pasatuko. Ez dakik gobernuak itxi. Ez da amaitu, eztabaida. Barkatu bai, arrazoi dezu. Deno abixatu, zatik deno itzi inbertzen duen, ez?
Ez. Ez, elkarrekin naizete, bai, barkatu. Bai, gero. Izteko txanda, bai. Zena gero dago jarrita. Bueno, noski, urriaren 2an egongo den manifestazio ekitaldi horretan hor izango gaituzue, zerbitzu publikoak noski defendatzen eta bermatzen eta langileen eskubideak defendatu eta bermatzen alde. Bueno, pues yo también me voy a referir a cuestiones que han salido hoy mismo, ¿no? El Comité de Empresa de Onkologikoa ha reprochado al Departamento de Salud que dirige Gotzone Sagardui con su ordenación de recursos sanitarios, y ya que antes se hablaba de que la sanidad pública está sobresaturada, y al igual que la consejera en una entrevista justificaba que el oncológico está recibiendo más pacientes que nunca y que se está dando un paso más en la integración del centro en la red pública, pues desde luego este comité viene a rebatir los datos y asegura que la ocupación de camas ha caído, que los quirófanos están infrautilizados en un 20%, a un 20%, perdona, y que se han suprimido servicios. Y, desde luego, achacan la vinculación actual a la desaparición de la Fundación Onkologikoa, y con respecto a los trabajadores, lo que defienden es que jamás han pedido ser integrados en la función pública, jamás lo han pedido, sino que lo que han pedido es ser reconocidos como trabajadores laborales. Esas son las demandas, con lo cual esto viene a desmentir algunas afirmaciones que se han hecho pues en algunas intervenciones. En todo caso, bueno, pues gu ere bai, iruditzen zaigu asko rebajatzen dela, osasun sailak sinatuta daukan hitzarmena bete ordez, bularreko minbizaren unitatea ez desagertaraztearen ordez eta onkologikoaren minbizaren aurkako izaera monografikoa mantendu ordez planteatzen dezuten rebaja, beraz gu ere bai kasu honetan abstenitu egingo gara zuen emendakinaren aurrean. Eskerrik asko, gobernuak ez du itxiko, orain bai bozketara pasatzen gera eta denengo zuzenketa bozkatuko dugu. Zuzenketaren aldeko botuak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, onartzen da. Kontrako botuak, talde popularrak, abstentzioak, EH Bildu, Elkarrekin Donostiak. No, decía que aprobada la enmienda, ya no hay 3 puntos. O sea, con lo cual ya no hay votación por puntos. Beraz, mozioa onartzearen aldeko botuak, sozialista jeltzaleak, kontrakoak, talde popularra, abstentzioak, EH Bildu, Elkarrekin Donostiak, onartzen da. Ez dago boto azalpen txandarik eta eguneko gai zerrenda bukatu dugu, beraz, ondo iruditzen badin bazaizute, 3:30 galdera, berriro hasiko genuke plenoa kontrol mozioekin. 3:30, bai.
hasi egingo gera, ordua data. Kontrol mozioekin, da beraz, lehenengoari ekingo diogu. Lehenengo kontrol mozioa, talde popularraren bozeramale Borja Corominas Fixasek aurkeztua hiriko sarbidei buruz. Moción de control presentada por Borja Corominas Fixas, concejal del Grupo Popular, en relación con los accesos a la ciudad. Talde popularraren txanda. Eskerrik asko. Señora Arana, no sé cómo explicarme esta vez, después de tantas mociones en este sentido, a ver si esta vez somos capaces de poder llegar todos a un entendimiento. Tenemos a día de hoy un problema enorme y creo que sin precedentes en esta ciudad en lo que a tráfico se refiere. Por un lado, el metro, con todas sus fases, las obras del metro en San Sebastián, todas las fases, que se acabará, si todo va bien, a finales del 2024, principios del 2025. Por otro lado, el viaducto de Iztueta, con todas sus afecciones, no solo al tráfico, sino también a los hosteleros y hoteleros y comercios que hay justo alrededor. Los cierres piloto de calles, haciendo pruebas, haciendo experimentos sin ningún plan o criterio y sin ninguna recogida de datos, que muchas veces hemos solicitado también a ver si había algún tipo de control de cómo se estaba comportando los vecinos con estos cortes. La zona 30, que también la traje aquí hace unos meses, que estaba mal planteada por no haber escuchado precisamente a los que más les afectaba esto, que era a los servicios de transporte público, mermando, como bien he dicho, todo el servicio público de transporte, teniendo ahora menos líneas, menos recurrencia, menos paradas, etcétera. Eso sí, más dinero también a recaudar para mantener todo el declive del servicio. Además, ahora nos enteramos del cierre de la Concha durante 9 meses. Por lo tanto, el tráfico antes era un problema solo de los domingos, ahora lo vamos a tener durante 9 meses. Se va a desviar el tráfico otra vez por Pío Baroja, que está aún con obras. Hay solo un carril y es una carretera que ni de lejos y en ningún momento estaba pensada como arteria principal, y sé que le gusta la palabra arteria principal, a mí también, no está diseñada para eso. Y luego se desvía todo el tráfico a la Plaza Pío XII, que tampoco está capacitada para soportar todo el tráfico, ya que antes era solo la entrada de la ciudad, que no es poco, y ahora no es la entrada de la ciudad, es el centro neurálgico del atasco y del caos circulatorio de la ciudad. Por otro lado, tenemos el Marruchipi, que nos lo venden como una de las soluciones estrella, pero es que todavía le quedan unos cuantos meses para empezar la obra y no terminará hasta 2025. Las paradas de los autobuses en la avenida, 2 carriles en el centro de la ciudad, en los que siempre hay un carril ocupado con todos los autobuses. Les pedimos también hace tiempo a ver si se podían trasladar estas paradas o bien a la estación nueva o bien a la estación antigua de autobuses, y se nos llegó a catalogar como machistas porque la mayoría de usuarios en este caso eran usuarias. Esa fue la respuesta para solucionar el tráfico. Antes hablaba el señor Macaya sobre consejos. Yo también le lanzo un consejo que usted sabrá si lo quiere coger o no, pero es que nos escuche, y no solo a nosotros, a toda la ciudad. Es que no hay más que abrir las ventanas para oír las bocinas y el tráfico continuamente atascado. Les hemos ofrecido ayudas varias veces. Tendimos la mano en cuanto a movilidad con los 5 puntos que voy a repetir, totalmente transversales para un plan completo de la movilidad, en la que hay que tener en cuenta bidegorris, peatonalizaciones, el servicio de autobuses público, la intermodalidad del metro y los parking disuasorios, que, por cierto, se comprometieron a hacer un plan de diseño de las zonas estratégicas en las que implantar estos parking, en una propuesta que llevamos nosotros, y aún hoy no tenemos ninguna respuesta. Están ustedes esperando a ver qué pasa cuando se terminen las obras del metro, para otra vez, como estamos acostumbrados a ver, parchear todos los problemas que surjan, que surgirán seguro, sin tener un plan. Están continuamente acometiendo obras con una visión de ciudad que, repito, todos compartimos, que es la de que una ciudad más amable y con menos humos, pero como no tienen ningún plan diseñado para cómo llegar a aquello y están esperando a que llegue aquello para diseñar el plan, al final es la pescadilla que se muerde la cola, y de aquellos polvos, estos lodos que tenemos en la ciudad. En cuanto a tráfico se refiere, patas arriba. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, yo no voy a extenderme mucho, la verdad. Lo que nosotros queremos es, primero, pedir la votación por puntos. Respecto al primer punto, eso es, al segundo punto, por supuesto, estamos a favor de lo que pide el Partido Popular, ¿no?
Y, claro, solicitamos también la presentación de un plan de movilidad, como ellos están explicando. Ya en su momento, en el 2019, también, recién iniciada la legislatura actual, pues pedíamos un plan de movilidad ambicioso con medidas extraordinarias contra el cambio climático, con unos compromisos claros y una determinación para llevarlos a cabo. Nosotras, con respecto, por eso lo que me comentaba, respecto al primer punto, nosotras a la moción presentada, a la que se refiere esta moción, en octubre del 2019, el Partido Popular, pues nosotros manifestábamos el acuerdo, o sea, estábamos de acuerdo con la necesidad de aparcamientos disuasorios en la ciudad, pero entendíamos que la forma de enfocar la moción pues no era la que nosotras considerábamos adecuada, porque ya hay parkings disuasorios en la ciudad y por ello decíamos que son necesarios, pero que se tienen que hacer efectivos, ¿no? Lo que sí queremos poner de manifiesto es que el Gobierno municipal creemos que sigue anquilosado y su discurso adornado con mensajes grandilocuentes. Como sabemos, la concejala delegada de Movilidad siempre hace referencia al dato del año 0, día 0 del metro, cuando todo funcione, y creemos que la situación de la ciudad es complicada, como sabemos, y creemos que tenemos que ya ponernos a ello, ¿no? En marcha y tomarnos en serio la declaración de emergencia climática y también entendemos que tenemos unas diferencias con respecto al Partido Popular, porque también vemos que en esta moción parece que lo que les importa es el vehículo privado, ¿no? Parece que lo importante también es a ver qué va a pasar con el vehículo privado. Entonces, entendemos que estamos de acuerdo con por supuesto, pedir un plan de movilidad, pero claro, entendiendo que el transporte público debe estar garantizado y en ese sentido creemos que el Partido Popular su discurso es un poco contradictorio, que si no decir bastante, ¿no? Pero votaremos, solicitamos la votación por puntos y exactamente haremos eso. Al segundo punto sí y al primer punto abstención. Eskerrik asko. Zuri talde sozialistak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak. Arratsalde on, guk ere eskatu nahiko genuke puntuka bozkatzea, ez? Azken finean bagatu zelako Alderdi Popularrak ematen dituen ideia batzuekin bat, baina beste batzuekin ez horren beste. Baina bai gatoz bat, azkenean uste dugula udal gobernunek eta hiri honek arazo bat dura mugikortasunarekin. Eta adibidea daukagu gaurko plenoa, hainbat puntu ekarri dira, bai elektrifikazioa, debus etorriko dela atzetik, eta gero ere hainbat arazorekin egin dura topo udal gobernunek azken proiektu batzuekin. Bai 30 hiria implantatzeko, Donostia zentral delakoa behingoz ezartzeko, eta besterik ez dago begiratzea, erabiltzaileek, herritarrek eta komunikabideek mugikortasunari buruz aipatzen dituzten guztiak. Mikelek ondo adierazi du eta mozioan ondo azaltzen da, eta askotan aldarrikatu dugu eta hortxe dago gakoa, hiri honek eta udal gobernunek mugikortasun plan integral bat behar duela. Azkenan mugikortasuna bere osotasunan hartu behar duela, eta ezin duela orain arte bezala improbisatzen jarraitu. Ezin du improbisatzen jarraitu 30 hiria implantatu beharrean, ezin du improbisatzen jarraitu udan sortzen diren mugikortasun arazoak soluzionatzeko, eta ezin du improbisatzen jarraitu bizikletak eta oinezkoei dagozkien lekua emateko. Azkenean ikusten da hor ez dela zuen lehentasuna. Eta improbisatzen jarraitzen duzuen bitartean, eta autoei lekua kendu beharrean, irakurtzen dugu egunkarietan, udauntan, el tráfico de Donostia ha subido este verano un 5% con respecto al 2019. Eta literalki irakurriko dut, Pilar Arana anderea zinegotzi ordezkariak, la concejala de movilidad Pilar Arana se congratula de que el tráfico haya alcanzado cifras equiparables a las del 2019. Pues, ¿qué quiere que le diga? Yo me alegraría de que bajaran. Orduan, beste hiriek auto pribatuari lekuak kentzen dioten bitartean, larrialdi klimatiko batean gaudenean, beste hirien joera beste bat denean, hemen datuak bestelakoa dira, hitzak esaten dira, baina ekintzarik ez. Orduan, argi dago, ez daukazula planik, eta mozioan eta beste alderdikideek esan duten moduan, iruditzen zait, eta aipatu dut goizean ere, zuen konponbidea 0 une hortan kokatzen duzuela. Hau da, topoaren pasantea eraikitzen denerako. Eta ondo eraikibidean 2025an. Ez dakit uste duzuen, horrekin dena konponduko dela, panazea bada, baina autoei lekuak kendu behar diaguia eta mugikortasun plan integral bat egin eta mugikortasun eredu aldatu hiri honetan. Oinezko eta bizikletei behar duten lekua eman. Argi dago, ezin degula jarraitu orain dela hamarkada bateko mugikortasun ereduarekin hemen, eta baridudi zuetako batzuk hortan enpeinatuta zaudetela. Orduan,
aldatu dira. Pandemiak eman dizkigu irakaspen on batzuk mugikortasunari dagozkionez. Ohiturak aldatu ditugu, berriro diot, larrialdi klimatiko baten erdian gaude, eta orduan ezin dugu jarraitu gauden bezala. Beraz, bueno, hori esan da, Alderdi Popularrak ekarri duen puntu edagokienez, lehenengo puntuan abstentzioa bozkatuko dugu, eta bigarren puntuan guzti ados gatozela plan integral bat behar dula hiri honek. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Pues, a ver, no sé por dónde empezar. Creo que están exagerando tanto y buscando tanto todo lo negativo de toda la ciudad, como decía antes, para echar la culpa a movilidad de todo, que creo que bueno, será todavía más favorable para nosotros, porque no es nada cierto ese panorama tan negro que mencionan. Por si acaso, ninguno de ustedes ha mencionado de bici, que llevamos 3 días saliendo en los papeles por un estudio de la OCU, que es de las ciudades que mejor tiene ese servicio. Y en cuanto a toda la entrada del Partido Popular, también me ha recordado una frase que esta mañana les ha dicho la concejala Anne. Dicen todo eso sin mucha lógica y creo que para llevarnos a un debate estéril. Mire, yo había leído la moción y venía con todo el discurso de votar que sí a todo y, vamos a decir, ponernos a trabajar en breve plazo. Nos juntamos y empezamos con ese, que efectivamente lo he dicho otras veces, con ese diseño, con ese análisis, con ese trabajo de ver cómo queremos que sea la Donosti futura. Y bueno, y en ese en contexto, pues bueno, los aparcamientos disuasorios los debatiremos allí, porque bueno, tiene su dificultad. Está muy bien para echarlos a la oposición, a decir, ¡hala, que busquen, que no han buscado, que llevan 8 años sin buscar, 20 años sin buscar, que esto es un horror! Bueno, vamos a buscarlos, porque, bueno, vamos a ver qué sale. Y en cuanto al plan de movilidad, a ver, yo acepto que nos juntemos con toda la voluntad de encontrar conjuntamente todos los grupos ese panorama de la ciudad futura, ¿no? Pero también recuerdo hace poco en una reunión que estaban presentes algunos de los concejales que estamos hoy aquí, que todo el mundo hablaba del plan de movilidad y el plan de movilidad integral que tenía que hacer Donosti, y luego le añadían más adjetivos, y el plan de movilidad urbana de Donosti. Digo, no sé si saben que tenemos un plan de movilidad, no sé si lo han leído, pero plan de movilidad tenemos. Otra cosa es que me diga que esto no le gusta o que aquello se podría mejorar, pero plan de movilidad tenemos. Y me dan ganas de decirle, ya que vamos a empezar todos a trabajar, bueno, tráiganme, ya que les parece tan evidente y tan fácil y tan lógico que hagamos, tráiganme un plan de movilidad que conozcan ustedes de alguna de las ciudades que seguro que tienen relaciones, alguna que tenga un plan de movilidad redactado tal y como les gusta, para realmente saber qué es lo que quieren. Porque es que hablar de plan de movilidad es como hablar de algo que probablemente no estemos hablando de lo mismo, porque es un término tan genérico. Entonces, vamos a votar que sí a estos 2 puntos. Y les convocaré próximamente para trabajar bueno, analizar y mejorar y trabajar todos juntos en este proyecto de ciudad futura, bueno, de ciudad Donosti, que lo presentaremos y que lo trabajaremos. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda talde Popularrak. Eskerrik asko. Bueno, agradezco de verdad que, aunque ha habido más oportunidades, que por fin, aunque sea la tercera, creo que es ya de que tendemos la mano, pero que por fin se coja y se tienda también la mano desde el Gobierno para hacer este plan integral de movilidad. Que es que, fíjese, ahora hablaba de bici. Si es que no pongo en duda que de bici es un gran servicio y que se está haciendo de manera brillante. El problema es que incluso usted ahora hablaba de bici como una cosa solitaria, que es que lo que hablamos es que todo tiene que ser transversal. Cuando habla del plan, no es que ni siquiera pretendo, que ojalá, que es lo que ha dicho usted ahora, que quiere contar con todos, pero es que ni siquiera planteaba que contara con todos nosotros. Lo que pedía era un plan, no un plan consensuado, un plan, que es que no lo hay, y dice que hay un plan. Pero, sin embargo, en la interpelación contestó que el plan empezaría, el punto 0 iba a ser cuando terminara el metro. Por lo tanto, usted misma reconoció que el plan no estaba hecho, o por lo menos el que hay, que quedaba obsoleto cuando terminan las obras del metro. Bien, pues anticipemos, ¿no? Pero me alegro que esto que le estoy diciendo ahora, me alegro de verdad que haya cogido el guante y
y que entre todos podamos trabajar en ese plan de movilidad que será beneficioso para todos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Cierre del Gobierno. Sí, no se olvide de una cosa, ¿eh? He pedido que, por favor, trabajemos todos, pero también he pedido que me traigan un plan de movilidad, un plan integral de movilidad, un como se le quiera llamar, que conozcan, que sepan, para saber qué es lo que quieren. Vale, tienen muchos, pues con que me traiga uno ya me es suficiente. Que se lo lean. Y en cuanto a que le damos espacio al vehículo privado, se me ha olvidado decir antes, es evidente que le damos espacio al vehículo privado. Ahí está San Martín, por ejemplo. Ahí está La Concha, por ejemplo. En fin, hay cosas que tampoco se pueden decir. Gracias. Bueno, eztabaida amaituta, puntuz puntu bozkatzea eskatu da, pentsatzen dut ez dagoela eragozpenik, beraz, lehenengo puntuari aldeko botoak, talde sozialistak jeltzaleak, talde popularrak, kontrakoak, abstentzioak, Elkarrekin Donostia, EH Bilduk. Onartzen da, bigarren puntuari aldeko botoak, hau batez, beraz, mozioa bi puntuekin onartuak gelditzen da, ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo moziora pasatzen gera. Bigarren kontrol mozioa, talde popularreko zinegotzi Jorge Mota Iglesiasek aurkeztua Kontxako aparkalekuko igogailuan publizitatea jartzea dela eta. Moción de control presentada por Jorge Mota Iglesias, concejal del Grupo Popular, sobre la publicidad en el ascensor del parking de La Concha. Talde Popularraren txanda. Muchas gracias, señor presidente. En el mes de marzo presentamos una pregunta para su respuesta oral en la Comisión de Espacio Público, Obras y Servicios sobre si el Ayuntamiento había autorizado publicidad en los ascensores del parking de La Concha. La concejala delegada Pilar Arana nos respondió que nunca se había autorizado y muy diligentemente y muy rápidamente obligó a la empresa a retirar la publicidad. Sin embargo, en el mes de agosto hemos vuelto a ver publicidad en los ascensores del parking y por tal motivo hemos vuelto a presentar interpelación denunciando los hechos. Nuevamente, muy diligentemente y con mucha celeridad, la delegada encargada del asunto obligó a que esta publicidad fuera retirada. Entendemos que esta actuación de la empresa adjudicataria es impropia al reincidir sobre un tema que sabe perfectamente que no tiene autorización. No vemos lógico, por tanto, que a pesar de saber que en el contrato adjudicatario no se contempla la explotación publicitaria en dichos elementos y tras haber sido apercibido en 2 ocasiones vuelvan a colocarlos en la publicidad en estos ascensores. Por lo tanto, preguntamos al Gobierno a que dé un ultimátum a la empresa adjudicataria para que no vuelva a insertar publicidad en los ascensores de este parking. Y preguntamos también que, en caso de que la empresa vuelva a instalar publicidad en los elevadores, inicie un proceso sancionador que crea conveniente. Eskerrik asko. Bai, zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko, arratsaldeon. Bueno, pues el aparcamiento de La Concha también, bueno, pues otros que están en el centro de la ciudad o en Gros son propiedad del ayuntamiento y se gestionan mediante concesión administrativa a empresas privadas. Venimos tiempo diciendo que en realidad, pues sobre todo son 2 las empresas que gestionan los parkings del centro. Una de ellas es Enpark, que ha logrado gestionar muchos de los parkings y también ha sido objeto de debate en este pleno, bueno, pues en qué condiciones tiene Enpark a sus trabajadoras y trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de que se subrogan a esta empresa trabajadoras y trabajadores para que anden desplazándose de un parking a otro, o incluso la falta de personal en cabina por si ocurre cualquier cosa. Bueno, pues ahora, desde luego, nos toca enterarnos de que además pues ponen publicidad que no está en el contrato resultante de la licitación, ¿no? Y todo esto a pesar de ahorrarse, bueno, una interesante cantidad de dinero en personal y estrujando, como bien decía, las condiciones laborales, ¿no? Y los beneficios que obtiene esta empresa. Entonces, bueno, fuera del contrato suscrito entre esta empresa y el ayuntamiento queda esta colocación de la publicidad y, sin embargo, pues vemos que lo hacen. Con lo cual,
Lo que pedimos es que en este caso pues, no se haga dejación de funciones y que se haga cumplir a la empresa el acuerdo suscrito, por el cual se regula cómo se van a gestionar esos parkings y, desde luego, lo que no aparece es la publicidad. Bueno, pues ya son varias las veces que ha sucedido esto, que ha habido que retirar o que pegarle el toque a la empresa para retirar esa cuestión y que están intentando obtener un lucro extra. Y así que lo que pedimos es seriedad, rigor y un seguimiento escrupuloso de las condiciones de la licitación, porque, como decimos, además, tiene en situación, bueno, de cierta precariedad, si no de mucha, a sus trabajadoras y trabajadores y, por tanto, que no se lucre a costa de estos servicios. Por tanto, bueno, pues resumiendo, nos parece muy bien y muy coherente esta moción que ha presentado el grupo proponente, al que, por supuesto, vamos a apoyar. Eskerrik asko. Talde sozialistak ez du txanda erabiliko, EH Bildu. Sí, bueno, no nos parece mal la moción de control que presenta el Partido Popular. Es verdad que en el primer punto habla de ultimátum. Quizás sea un tanto llamativo la expresión, pero bueno, vale. Más allá de ello, hombre, con respecto al segundo, es totalmente lógico lo que está pidiendo, que en el caso, lógicamente, de que no se restituya la legalidad, pues que se inicie el proceso sancionador correspondiente, es lo que va de suyo. Sí es verdad que si hablamos de procesos y de situaciones de incumplimiento de normativa, nos preocupan más otras cuestiones que entendemos que tienen más importancia, cuáles son el cumplimiento o el incumplimiento de la normativa de accesibilidad, en materia de accesibilidad por parte de algunos aparcamientos, o, por ejemplo, la insuficiente justificación de los gastos de las cuotas de mantenimiento que cobran a los residentes por la utilización de esas plazas de aparcamiento, que son, creo que, cuestiones que seguramente preocupan más. En cualquier caso, bueno, no tenemos inconveniente en aprobar la moción propuesta. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. No sé, y luego el Pisuerga pasaba por Valladolid o así, no sé, porque no sé, a ver, yo ya se lo había dicho y la otra vez también, bueno, ha habido publicidad que no se podía poner, diligentemente, como lo ha reconocido el concejal del Partido Popular, se quitó, esta vez también se ha quitado y creo que no es la primera vez que iniciamos requerimientos contra los aparcamientos. Y si hay que iniciarlos por esta razón, los iniciaremos. Y ahora todo el resto de la situación laboral de los trabajadores o de las cuotas que cobran, no sé. Yo, hasta donde sé, los problemas que han llegado, hemos intervenido, se han resuelto y ahora están funcionando bien. Ahora, si ustedes quieren poner aquí dudas de que las cuotas se cobren mal y los trabajadores estén, bueno, con condiciones laborales, creo que no es el objeto de esto, y pediría que no se lanzaran esos comentarios sin saber exactamente qué se pide, qué no se pide, qué hay que hacer o qué no hay que hacer. Ixteko txanda, talde popularrak. Muchas gracias. Estimada Pilar, no van a ser todo críticas y, sin que sirva de precedente, nuevamente quiero felicitarle con la celeridad que ha actuado en las dos ocasiones, cuando hemos denunciado la colocación de la publicidad. Simplemente añadir que, en el supuesto de que nuevamente esta empresa publicite algo que sabe que no puede, pues que procedan que sancionen, si creen que es conveniente sancionar, como lo estimen oportuno, para que no vuelva a suceder. Eskerrik asko. Bai, zuri, bozkatu egingo dugu. Beraz, mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta hurrengo puntura pasatzen gera. Hirugarren kontrol mozioa, talde popularreko zinegotzi Mikel Lezama Zubeldiak aurkeztua Antxo jakitunaren gainean. Moción de control presentada por Mikel Lezama Zubeldia en relación con Sancho el Sabio. Bai, talde popularraren txanda. Eskerrik asko. Bueno, la actuación que se hizo en Sancho el Sabio en los números impares, la verdad es que fue todo un éxito y he de reconocer, yo siendo vecino de la zona, que desde luego invita a ir continuamente por esa acera, pero es verdad que esa cometida ahora ha hecho que la otra parezca estar anticuada. Por eso presentamos en esta moción que simplemente lo único que pedimos es
que se haga un lavado de cara a la acera, y es muy sencillo, el tema de iluminación, básicamente con podar los árboles bastaría, y con hacer una limpieza más a fondo, que probablemente con agua a presión sirva porque el suelo está muy oscuro, simplemente una actuación para que quede un poco más vestida esa acera, ya que ahora parece ser que solo se puede ir por el otro lado porque ha quedado anticuada. Además, esto entraría dentro de un plan más integral junto con el Parque Menchugal, que ya sé que seguramente se escudarán en la futura retirada de las vías de ASO, pero es que sabemos que eso tiene para rato. Por lo tanto, hasta que se acometa esa actuación de las vías, pues sí que nos gustaría que se le diera una vuelta a la utilización del Parque Menchugal integrado en la avenida de Sancho el Sabio. Que también quiero aprovechar para, después de varias interpelaciones con respecto al mantenimiento de Menchugal, también reconocer que últimamente está siempre muy limpio y sí que se está cuidando mucho mejor el Parque Menchugal, que no todo va a ser críticas, como bien ha dicho Jorge, pero efectivamente sí que nos gustaría que se le diera un uso más allá de simplemente un parque para pasear perros. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Eskerrik asko. Bueno, en su momento la actuación promovida por la Sociedad de Fomento tenía como objetivo regenerar un ámbito que se vio afectado por el cierre de la estación de autobuses y consistió en trasladar los parterres hacia la calzada, de manera que se ha generado un amplio pasillo de anchura, un amplio pasillo peatonal de 11 metros de anchura junto a los escaparates que contribuirá a que vemos que ha contribuido a reactivar el comercio y la hostelería del barrio. En el lado más próximo de la carretera se mantiene un espacio verde, como sabemos, con arbolado que separa a los peatones del tráfico rodeado con zonas de paso para poder acceder a las marquesinas. Estamos de acuerdo con que se lleve a cabo actuaciones dirigidas a mejorar el espacio. En los números pares de Sancho el Sabio, pues añadir iluminación, si esta es insuficiente, y a contribuir a una mayor limpieza debido a que es una zona muy concurrida y utilizada por la ciudadanía por ser una de las arterias peatonales de la ciudad. Acondicionar el mobiliario urbano, bancos, papeleras y mejora del alumbrado público, pues lo vemos perfectamente. Respecto al Parque Menchugal, bueno, sí que es verdad que, como dice Miquel, ahora está en mejor estado, pero sí que es verdad que ha sido un parque que lamentablemente ha sido descuidado. Y realmente su estado estaba deteriorado, el antiguo edificio de baños públicos y la falta de vegetación, la falta de limpieza, ha sido algo que realmente creemos que ha sido un espacio que ha reflejado pues la falta de creatividad de nuestras instituciones. Como sabemos, Menchugal es una pintora muy conocida y creemos que debería de darse como más importancia. Curiosamente lleva su nombre, un parque que realmente tiene un discreto encanto y está muy difuminado, el edificio visible. Y el edificio está realmente, no creo que se merece este trato. En su momento, como respuesta a esta moción del PP, ya solicitamos acondicionar y mejorar el estado que se encuentra el parque. Consideramos que se debería poner, se tendría que hacer algo un poco más interesante y con respecto a la votación, la solicitamos queremos hacer una votación por puntos. En el primer punto, pues lo vamos a apoyar. En el segundo, nos vamos a abstener por entender que se deben diagnosticar debidamente las necesidades de los diferentes barrios, exactamente, y en este caso se trata del barrio de Amara y es preciso consultar a los vecinos y vecinas cuáles son las prioridades y atender a las más importantes, porque como vemos y como sabemos, ahora mismo estamos encima de la mesa con mociones que por falta de dinero, por falta de prioridad por parte del Gobierno, pues se están diciendo que no. Entonces, creemos que hay que hacer un estudio más en profundidad para saber si el barrio de Amara pues, es realmente lo que necesita. Y respecto al tercer punto, pues vemos difícil esta posibilidad y es poco seria porque sabemos que hay una futura reordenación de la zona por el soterramiento de las vías de Euskotren y creemos que lo que pide el Partido Popular pues no tiene realmente mucho sentido. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde sozialistak. Bai, eskerrik asko eta arratsaldeon. Bueno,
Ahí adelanto que vamos a votar que no a los 3 puntos, pero no porque no nos interese el asunto y todo lo contrario, agradecemos el interés del Partido Popular. Pero bueno, vamos a votar que no porque ya lo estamos haciendo. Estamos estudiando y analizando para poder llevar una propuesta a los presupuestos del 22 y en este sentido pues es un trabajo que ya se está realizando por el Departamento Técnico, mejorar lo que estaban comentando, iluminación, lo que son las aceras, pues, no solo en los temas de mantenimiento, sino yo creo que incluso equiparar estéticamente ambos lados de la avenida de Sancho el Sabio. Y entonces, en cuanto al tercer punto, en cuanto al aprovechamiento de la instalación que existe en estos momentos en el Parque Menchugal, decir que ya hubo un intento en la anterior legislatura que al final decayó precisamente por los problemas de saneamiento que existe en dicha zona. Y es verdad que arreglar todos los temas de saneamiento y abastecimiento de agua pues son también intervenciones, aunque muchas veces quedan soterradas, pero no dejan de ser intervenciones muy importantes y muy caras. Y en este sentido es verdad que no podemos obviar toda la remodelación que se va a hacer en ese entorno y que eso va a formar parte del entorno del momento en el que se recuperen lo que son las vías de ASO en este momento. Y en este sentido nos parece más conveniente esperar, se seguirán haciendo las labores de mantenimiento que se están haciendo y de hecho se han quitado todas las pintadas y se ha procurado adecentar, pero es verdad que la utilización de esa instalación en estos momentos no reúne los requisitos necesarios para poderlo llevar adelante. Entonces esperamos que con la intervención que se puede hacer se pueda abarcar y dar una salida real a esta instalación. Así que es por el motivo que vamos a votar que no. Eskerrik asko. Zuri, Bildu taldeak, ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak ere ez, beraz, izteko txanda talde popularrak izango duke. Eskerrik asko. Bueno, aunque sea un voto negativo, realmente me voy satisfecho porque si realmente votan que no, porque se está cometiendo, la única intención era que se hiciera. Por lo tanto, feliz de la vida. En cuanto al punto 3, sí que me resulta un poquito más curioso. Es cierto que a lo mejor no debería haber sido tan directo y directamente abrirlo o solicitar que sea para un local de hostelería, como digo aquí, pero realmente creo que sí que habría que dar una vuelta a qué hacer con ese edificio, porque realmente, y siento ser tan claro, pero es que es una casa de ratas. Y es cierto que el parque se está decentando continuamente, pero las cosas son como son. Si no se puede hacer un bar que realmente no se echó para atrás, por lo que comentaba señora Doñique, se echó para atrás porque dentro del pliego de condiciones, las condiciones que se les pedían al adjudicatario, realmente no le entraba la barra, no le entraba ni la barra del bar por si tenía que poner los baños, porque tenía que tener unos baños. En cualquier caso, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es abrir una reflexión sobre qué hacer con ese edificio hasta que se acometa la obra de las vías, porque desde luego en la situación en la que está ahora, pues da un poco de lástima verlo. En cualquier caso, también agradecer que aunque el voto sea en contra, sea porque ya se está realizando. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, ez bozkatu ingo dugu, puntuz puntuka eskatu dute, pentsatzen dut ezago eragozpenik. Lehen puntuari aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak talde popularrak, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, abstentzioak, Bilduk. Bigarren puntuari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, sozialista jeltzaleak, abstentzioak, Bildu, Elkarrekin Donostiak. Eta hirugarrengo puntuari aldeko botuak, talde popularrak, kontrakoak, Elkarrekin sozialistak eta jeltzaleak, abstentzioak, Bildu. Beraz, ez da punturik onartzen, ez da moziorik onartzen, ez dakit boto azalpen txandarik nahi ote den, ez, aurrera jarraituko dugu. Eta gogoratu, orain bi mozio batera ingo ditugu da, 2. eta 10. Laugarren kontrol mozioa, Bildu Udal taldeko zinegotzi Garbiñe Alkiza López de Samanigok aurkeztua, degusen zerbitzua murrizteari buruzkoa, eta 10. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia Udal taldeko zinegotzi Marta Uarte Pañok aurkeztua, degusen zerbitzu batzuk kentzeari buruzkoa. Moción de control presentada por Garbiñe Alquizaga López de Samaniego, concejala del Grupo Municipal de Bildu, relativa a restricciones en los servicios en Debus. Y moción de control presentada por Marta Uarte Paño, concejala del Grupo Municipal del Elkarrekin Donostia, sobre la supresión de servicios de Debus. Se tratarán conjuntamente. Lehen txanda 5 minutuz, Bilduri dagokio. Bai,
Bueno, udal gobernuak errege dekretua behartuta maiatzean 30 km/h abiadura muga ezarri zuen gure hirian, aurretik egin ez zuelako alegia. Eta orduan hasi ziren lehenengo arazoak debusentzako. Udal gobernua beste behin ere, eta askotan esan dugun bezala mugikortasunean, improvisazioaz eta aurre plangintzari gabe hiriko abiadurak aldatzen hasi zen. Bere garaian salatu genuen betzela, etzen nahikoa seinalaztapena eta bestelako aldaketa txikiak egitea. Horrelako eraldaketa bat egiteko, hiriaren mugikortasuna, errepideak eta erabilerak aztertu behar ziren. Beraz, hori egin ezean, Deusek pairatu behar izan zituen udal gobernunen kudeaketa txarraren ondorioak. Eta segituan hasi ziren murriztapenak egiteko zurrumurruak. Lehen bizikoz Diario Baskon agertu ziren, eta gero, maiatzean bertan, Deuseko administrazio kontseilu batean planteatu zitzaizkigunak. Zinegotzi ordezkariari, galdetu genion honi buruz, esan zigun aztertu egin bertzirela eta denbora pasatzen utzi zuen. Denborak, gure beldur eta zurrumurrei arrazoia eman zien, eta uztailean, administrazio kontseiluan, murrizketa posibleak aipatu zizkiguten. Gogorarazi behar dugu, uztaileko administrazio kontseilu hortan, EAJ alderdia izan ezik, beste guztiok gure desadostasuna adierazi geniola egin behar zituen murriztapenen inguruan. Bai alderdiak eta bai administrazio kontseilua osatzen duten beste eragileek ere. Eta bestelako irtenbidea bilatzera gonbidatzen genuen zinegotzi ordezkaria eta udal gobernu hau. Baina kasurik ez, eta azkenik irailaren batean Deuseko hainbat lineatan murriztapenak ezarri dituzue. Hau da, hiri honetako garraio publikoa, hiri honetako zerbitzu publikoa, hainbeste miresten duzuen zerbitzu publikoa murriztu egin duzue. Eta hortaz segituan etorri ziren erabiltzaile eta bestelako eragileen kexak. Gure mozioaren bidez, murriztapen guztiak salatu nahiko genituzke, baina zehazki bi ekarri nahi ditugu gaur honea. Gehien bat, irutzen zaigulako murriztapen handiena jason duten linea direlako. Eta, auzo horietan, zuzenean, garraio publikoan eragin zuzena izan dutelako eta kaltea bizilagunengan. Bata 56. linea. Egia da San Antoniora eraman dela eta aspaldiko aldarrikapena izanik bizilagun hauengan, beste bizilagun batzuei kalte handia egin diela. Hau da, Morlanseko bizilagunei 30 minutuko maiztasuna zuen autobusa, 60 minutuko maiztasuna duen autobusa izatera behartu duzue. Beraz, Morlanseko garraio publikoa kaltetu egin duzue eta okertu. Eta gure ustez, eta ausartuko nintzateke murriztapen handiena jasan duen linea, 31. linea. Eta zergatik? Azkenean murriztapena egin duzuelako eta 6 geltoki kendu dituzue. 6 geltoki. Eta ara eta nun, ekialdean ara eta nun eta zehazki altzan, eta zein lineatan, eta ara eta ospitalera zuzenean juten den linea batean. Hau da, eragin zuzena erabiltzailengan, eragin zuzena emakumeengan, eta eragin zuzena adina duten erabiltzaileengan. Zuen justifikazioan bazegola bestelako transbordoa, bazegoelako bestelako erantzun bat. Baina badakizue hori ez dela horrela. Zuen erantzuna eta zuen bestelako alternatiba esei linea zelako. Eta denok dakigu, esei linea ez larun batetan, ez igandetan, eta ez jai egunetan ez dagoela. Beraz, larun bat jai egun eta igandetan, altzako bizilagunak, altzako emakume horiek, ospitalera doan jende hori, zerbitzu publiko gabe, garraio publiko gabe utzi duzue. Ekialdeko bizilagunek segituan adierazi zuten bere kezka. Ekialdeko bizilagunek eta bestelako alderdi guztiak. Zuek kasurik ez. 660 sinadura bildu dituzte beraien eskubidea den garraio publikoa aldarrikatzeko. Eta ez hori bakarrik, EH Bilduren ekimenez, Ekialdeko barrutian akordio proposamen bat aurkeztu genuen. Eta gogorazi nahi dut, Ekialdeko barrutiko akordio proposamen hori aho batez EAJ barne onartu zenutela. Beraz, gaur ekartzen duguna ona hori da. Ekialdeko barrutian egindako, aho batez egindako akordio proposamena zuena egitea, udal gobernu honek bere egitea, hau da, EAJak ere onartzea, eta bestalde, 56. linea horri irtenbide bat ematea. Bestalde esan baraukagu Elkarrekin Donostiaren mozioari, denek puntu guztiei baiezko emango diogula, eta ulertzen degula batzuetan aldaketak egin behar degula, baina ez gatozela inola ados, udal gobernu honek egindako kudeak eta txar baten ondorioz, Debusek murriztapenak pairatzea. Eskerrik asko. Bai, Elkarrekin Donostia taldearen txanda. Bai, eskerrik asko.
Bueno, esta es una moción que vamos dos grupos de la mano. Creemos que en este sentido el transporte público es realmente algo que hay que garantizar y creemos que en este momento de pandemia, sobre todo en el que tenemos que priorizar, creemos que en este momento el Gobierno municipal lo que está haciendo es realmente quedarse trincherado en una postura realmente poco entendible, no solamente poco entendible, sino que, como comentaba Garbiñe y se comentó aquí en comisión, todos los grupos de aquí que estamos presentes, realmente en el Consejo de Bus, salvo, por supuesto, el PNV, dijimos claramente que estos recortes en las líneas de autobús no deberían de realizarse y se pidió una partida presupuestaria y bueno, no se hizo oídos sordos a esta demanda, ¿no? Y bueno, nosotros presentamos una moción comentando que tampoco quiero porque Garbiñe ya ha comentado mucho, pero bueno, en principio yo quiero centrarme sobre todo en que la línea 31, ¿no?, la que estamos hablando de Inchaurrondo, Hospitales Alza, pues se trata de una línea con una conexión a hospitales, ¿no?, con todo lo que eso lleva, ¿no? Los vecinos pues se ven perjudicados y eso es evidente. Es evidente que tardan más tiempo, puesto que sabemos que se les ha dado una alternativa con el 13 y con el transbordo, o si no, como comentaba Garbiñe, el E6, ¿no?, que creemos que no es de recibo que el fin de semana no tengan servicio, ¿no? Entonces, bueno, volvemos otra vez a decisiones que realmente ponen encima de la mesa realmente cuál es la prioridad de cada partido, ¿no? Y creemos que es realmente grave en el sentido de que, bueno, sabemos que 3/4 partes de los usuarios pues son mujeres, realmente personas trabajadoras que acuden a sus trabajos y bueno, en principio creemos que este tipo de acciones deben ser restablecidas, que los servicios deben de restablecerse y no podemos poner de manifiesto el hecho de que el Departamento de Movilidad y la Dirección de Bus pues, han realizado estas decisiones y tomado ellas sin contar con los demás grupos municipales. Entendemos que el acuerdo que se llevó a cabo por parte de la Junta de Distrito, un acuerdo aprobado por unanimidad por parte de todos los grupos, incluido el PNV, podía indicarnos, nos parece que era así, que podían cambiar de actitud. Veremos ahora lo que nos responde la concejala delegada. Pero bueno, entendiendo que todos los argumentos están encima de la mesa, entendemos que, bueno, que tengamos que hacer valer el acuerdo de la Junta de Distrito Este, que creemos que es un órgano soberano y lo que pide simplemente es que se restablezcan los servicios y que se haga un estudio de las necesidades del barrio para que se tenga en cuenta y para que se lleven a cabo estos cambios, ¿no? Y por ello pedimos 5 puntos, que se restablezcan los servicios y que se respete el acuerdo. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda. Eskerrik asko. Un adelanto que votaremos a favor de todos los puntos de ambas mociones. A pesar de que desde Podemos creen que somos unos peligrosos defensores del vehículo privado, en una moción en la que hablo de parking disuasorios en la que hablamos de parking disuasorios y de servicios públicos de transporte, pues bueno, no sé, a veces parece que leen demasiado entre líneas y se olvidan de leer las líneas. Pero bueno, a pesar de ello, esto lo mencionábamos también desde nuestro grupo en el último pleno, de manera unilateral, como decían ahora también desde Podemos, se tomó una decisión desde este equipo de gobierno sin escuchar ya no solo a los grupos de la oposición, sino a los agentes implicados en esta toma de decisión de las famosas zonas 30, que son, en este caso, el servicio de transporte de bus. Y ellos mismos lo decían en el Consejo, lo dijeron, que solo había varias alternativas sobre la mesa. Si tomaban las medidas que iban a tomar, o se iban a reducir las frecuencias, o se iban a reducir las líneas, se iban a reducir las paradas, o iba a tener un coste para mantener todo de aproximadamente 4 millones, un poquito menos, 3 y pico millones. La otra alternativa era coger la ley que venía desde Europa dada con la flexibilidad con la que venía dada, en lugar de con la firmeza con la que se cogió. Quiero recordar que la ley europea a la que se acogieron para tomar estas decisiones daba unas pautas de qué calzadas tenían que ser, de qué velocidad, siempre dejándolo a fin
con la última interpretación del equipo de Gobierno, en este caso ustedes, para decir qué vías podían tener la excepción de mantenerse a 50, 40, etcétera. Pero aquí no se quiso tomar o se quiso hacer la prueba y poco a poco, viendo que los autobuses no llegaban, pues bueno, se ha ido, como siempre, improvisando y parcheando. Pero bien, dicho esto, repito, votaremos a favor de todos los puntos. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde sozialistaren txanda. Bai, arratsaldeon. Eta oso labur alderdi sozialistaren posizioa berriro ere adierazteko gai honen inguruan, Debuseko Administrazio Kontseiluan egin genuen bezala eta Ekialdeko Barrutiko bileretan adierazi izan dugun bezala. Gu Donostiako sozialistok ez dugu ontzat ematen altzako debus lineetan geltokiak kentzea. Eta ondorioz, baiezko bozka emango diogu EH Bilduko mozioari eta aldez Elkarrekinek aurkeztu duen mozioan puntuz puntuko bozka eskatuko dugu, posible bada? Bai? Bale. Eta orduan, baiezko bozka emango diogu lehenengo eta azkenengo puntuei eta abstenitu egingo gara besteetan. Creemos que no es incompatible tener zonas 30 con tener un buen servicio de transporte público y lo que a nuestro criterio habría que hacer es ajustar el tiempo de los viajes para adecuarlo a las condiciones de la vía. Porque a nuestro criterio el servicio de bus se ve perjudicado cuando se eliminan paradas y no cuando se reajusta el tiempo del viaje. Es mejor que el viaje dure unos minutos más que suprimir paradas y dejar sin servicio a todo un barrio, máxime cuando es una línea tan importante como la de Altza Hospitales, que utilizan muchos vecinos y vecinas de uno de los barrios más poblados de la ciudad, con una población significativa de edad avanzada y que por diversas necesidades acuden a la zona hospitalaria. Mantener el atractivo del transporte público es una de las mejores medidas de movilidad sostenible y una apuesta eficaz a las necesidades cotidianas de la ciudadanía. Y es aún más importante en un barrio como el de Altza, con una orografía que hace que haya muchas cuestas y diferentes barreras arquitectónicas. Creemos, por tanto, que las áreas 30 nos colocan en el futuro que ya es una realidad y no pueden ser incompatibles con una movilidad sostenible de calidad. Eskerrik asko, talde jeltzaleak. Sí, bueno, voy a explicar un poco nuestra posición. A ver, el resultado de esta eliminación de 6 paradas en Altza y otras en otros sitios de la ciudad no obedece a los 30 kilómetros por hora, como lo han dicho en alguna ocasión. Luego el Partido Popular dice, luego han parcheado y han cambiado y parece que hemos vuelto antes. O sea, se está contradiciendo. Pero bueno, le retaría o le pediría si me pueden decir en qué tramos está ralentizando el servicio de bus, porque a más de 50 kilómetros por hora tampoco se puede ir. Tampoco queremos que vayan, pero tampoco se puede ir. Bueno, el asunto es que estas líneas afectadas eran unas líneas que ya estaban muy ajustadas, ya teníamos que continuamente contratar, traer conductores extras todos los días del año para hacer salidas extras, porque en ningún caso se cumplían los horarios. A esto se suma que, como bien sabemos, estamos saliendo de una pandemia que ha hecho estragos en muchas partes de la vida de todos, ¿no? Pero el transporte público ha sido afectado por la enorme reducción de la demanda y en este momento todavía no hemos llegado al 80%. Quiero decir que esto es menos ingresos y eso es, hablemos o no, pero eso es la realidad. Bueno, con esta situación, efectivamente se analiza y varias veces en el Consejo de Administración se analizan todas las soluciones. Una de las posibles soluciones que nos plantea aquí el Partido Socialista se analiza y se ve que no es solución, pero los primeros que dicen que no es solución son los propios trabajadores de Debus, que es la de ampliar el horario, por razones que ahora no voy a explicar, pero hasta los mismos trabajadores de Debus decían que eso no era solución. Eso en algunas líneas que se podía hacer se hizo, pero en la línea 31 no era posible hacerlo. Y la línea 31 se eligió, como ya lo he explicado, porque el número de afectados era el menor posible. Ya sé que son personas afectadas y nada me gustaría más que restablecer mañana esa línea, pero hemos tenido que tomar esa decisión, aún
no queriéndola tomar, lo hemos tenido que hacer. Lo que decía, se elige esa línea porque el número de afectados o de personas que no van a poder hacer su trayecto es el menor y porque tienen alternativa. Y ya sé que no les gusta, pero es verdad que tienen alternativa. Tienen alternativa con la línea 13 que, manteniendo el 31 sin esas paradas, el 31 pasa puntual todas las veces que pasa, por tanto, ajustando el horario de la 13, que tiene mucha frecuencia, y la línea 31, el trayecto al hospital se alarga en 5 minutos, pero cumplidos exactamente todas las expediciones, porque la línea 31 pasa a ser muy puntual. Y no solo esa alternativa tienen, porque ya muchos alchatarras se desplazan en topo más 28 para ir al hospital. Bueno, también quiero decir, porque lo vendemos como que alza, pero no es la única zona. Hay muchas zonas en Donosti que no tienen autobús directo al hospital. Muchas. Las podría leer todas. Muchas. Martutene, Bidebieta, Inchaurrondo Sur, Eguía, Añorga, etcétera. Muchas. Por tanto, bueno, lo que decía, nada me gustaría más que volver a restablecer este servicio. En cuanto a la demanda, alcance el 100%, que bueno, esperemos que próximamente va hacia arriba de forma continuada, pero esperemos que en cuanto eso se alcance podamos restablecer todas las paradas suprimidas en la línea 31. Gracias. Eskerrik asko, izteko txanda, Bildu taldeak. Ez dakit, ez dut ulertzen alde edo kontra bozkatu behar zuen. Baina zure azalpenak ez diate batere lasaitasunik ematen, Pilar. A ver si nos aclaramos. Que la 31 la restringimos por usuarios. ¿Por usuarios o por decreto? Te voy a leer lo que dijisteis en el Consejo de Administración de Dubus en julio. Euskeraz dago, baina errege dekretuak debuseko zerbitzuetan duen eragina eta horren ondorioz egiten diren aldaketak. Dekretuaren ondorioz. Ez erabiltzaileen ondorioz. Osea que, mesedez, aklaratu zaitezte. Murriztapen egin dezue, zerbitzu publiko batean. Eta gero esaten dezunean, 31. linea ondo funtzionatzen duela, gezurra. Justu zetorren linea bat zen. Dekretuak eragindu okerrago jutea. Eta galdetzen badezu debusen, ta ni baino beto jakingo dezu, egunean, 5 edo 6 errefortzu jartzen dituzte, 31. linea bere ordutegiak betetzeko. Hau da, ezarri dizuten murriztapenak ere ez du soluziorik ematen. Lo único que habéis hecho es reducir un servicio público. Reducir un servicio público en un barrio como Alza, que no vale equipararlo con otros. Perdona, pero no vale equipararlos con otro. Y la única solución que habéis dado es un transbordo que no es real. No es real. Eta ez duena garraio publikoaren erabilera errazten. Ez du errazten ospitalera joan behar den emakume hoien, adina bat duten erabiltzaile hoien garraio publikoa errazten. Eta orduan guk bezain beste badakizu zer egingo duten ospitalera juteko. Edo garraio pribatu hartu, edo zingo dira jun. Orduan, hori alde batetik eta bestela, ez dezunez bozka eman, espoet baiezko eman. Bestela ez dakit zer ari zeaten egiten ekialdeko barrutian. Ekialdeko barrutian bestela, haizea saldu duzue. Baiezko bozka eman duzue. Aho batez onartu zenuten, 31. linea alden moduan berrezartzea, barkatu, eta ekialdeko mugikortasuna berrikustea. Eskerrik asko. Zuri, Elkarrekin Donostiak, izteko txanda. Bai. Bueno, parece que la concejala delegada está cambiando el repertorio a medida que va pasando el tiempo, dice una cosa y la contraria. Lo que no puede ser es que se diga una cosa y la contraria y luego y en política creo que eso es algo que afecta a la credibilidad, porque claramente se nos dijo en el Consejo de Debus que debido al decreto estas limitaciones iban a suponer unas afecciones en los servicios, las modificaciones de las líneas. En este caso, es verdad que la línea 31 debía de ir ajustada, pero creo que si quien lo sufre realmente son los ciudadanos. Los ciudadanos sí que lo van a sufrir. La línea estará sufriendo, pero los ciudadanos lo van a sufrir directamente, desde luego.
Tampoco entendemos cómo, primero se dice que es la limitación, ahora se dice que no es la limitación, que no sé si es una manera de difuminar la información para que no entendamos absolutamente nada, desde luego coherente no es. Y luego, por otro lado, respecto al acuerdo del Distrito Este, pues yo también digo, plantéenselo, si realmente están hablando de algo en serio, si el Distrito Este sirve para algo, si los acuerdos que se adoptan allí por unanimidad, incluso su propio partido, pues realmente no sirven absolutamente para nada. Y bueno, decir que hasta que el 100% de la demanda no se pueda recuperar, bueno, me parece que estamos en una pandemia que ha venido a poner todo pues patas arriba y realmente entender que haya que estar hasta el 100% para restablecer las 6 líneas de autobús en un barrio como el Distrito Este y las otras demás que en nuestra moción se pide, que bueno, vamos, me parece realmente algo, creo que es engañar a la ciudadanía realmente, engañar a la ciudadanía, porque para que el 100% sea, pues imagínense, entonces todo se paralizaría, ¿no? Se paralizaría todo lo que pasa en este ayuntamiento, pero sí se sacrifica a los servicios de Alza y de otros barrios. Eskerrik asko. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Sí. Sí, excusas que se me ha olvidado decir nuestro sentido de voto. Vamos a votar que sí por cumplir el acuerdo en cuanto podamos, por cumplir el acuerdo aprobado en Distrito Este, el punto 1 de EH Bildu y el punto 5 de Elkarrekin Podemos. Se me ha olvidado también hacer, porque efectivamente hay en todos los puntos que me ha puesto el Elkarrekin Podemos, creo que en algunos han pasado de frenada, porque me dicen restablecer la línea 43 y de lo que yo creo, la línea 43 le hemos añadido una salida antes vamos, en un horario antes que el que tenía anteriormente. Bueno, y para resolver cuanto antes esta situación de restablecer las paradas, pues creo que es el momento ideal. Vamos a negociar los presupuestos dentro de nada. Ustedes me dicen, o le dicen aquí al compañero Jaime, le dicen, ¿de dónde quitamos el dinero que necesitamos para poner en Debús y restablecer las paradas? ¿De dónde? Lo pueden proponer, de cultura, de deporte, de igualdad, de euskera, de mantenimiento, de parques y jardines. Les miro a mis compañeros socialistas también, de sus presupuestos de gobierno. Es muy fácil. En el momento que de los compañeros socialistas nos pongan a nosotros, quitándose ellos, el dinero que necesitamos, al día siguiente tenemos la línea restablecida. Y si no, pues ustedes nada, se lo sugieren y nos dicen de dónde quitar para poner ahí. O quitamos de otros servicios de Debús, o quitamos de otros. Hay que quitar de algún sitio, transporte o cualquier otro ámbito para ponerlo aquí. Gracias. Bueno, eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera, bi mozioak dauzkagu, puntuz puntuka bozkatzea eskatu da, ez dut uste arazorik dagoenik, ez dakit. Ada bada, oda egingo dugu, eta beraz, denengo EH Bilduren mozioa bozkatuko dugu, den puntuari aldeko botoak. Hau batez, bigarren puntuari aldeko botoak. EH Bilduk, Elkarrekin Donostiak, Talde Popularrak eta Alderdi Sozialistak, kontrakoak, Talde Jeltzaleak, onartzen da, eta orain Elkarrekin Donostiak duen mozioa bozkatuko dugu, 5 puntu dauzka honek, banan egingo dugu, lehenengo puntuari aldeko botoak, EH Bilduk, Elkarrekin Donostiak, Talde Sozialistak eta Talde Popularrak, bigarrenari aldeko botoak, barkatu kontrakoak, Talde Jeltzaleak, onartzen da, bigarrenari aldeko botoak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina, hirugarrenari aldeko botoak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina, laugarrenari aldeko botoak, aurreko berdina, kontrakoak, aurreko berdina, eta bosgarrenari aldeko botoak, azken hau batez, 5 puntuak onartuak gelditzen dira. Ez dago boto azalpen txandarik, eta beraz urrengo puntura pasatzen dira. 5. kontrol mozioa, EH Bildu udaltaldeko zinegotzi Ricardo Burutaran Ferrek aurkeztua, Asteineneko zubia ordezkatzeko obrak berriz atzeratzea dela eta. Moción de control sobre el nuevo retraso de las obras de sustitución del puente de Astiñane,
presentada por Ricardo Brutarán Ferré, concejal del Grupo Municipal EH Bildu. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues en esta ocasión seguimos hablando de conexión entre barrios, en este caso a través de una infraestructura, de un puente, la conexión entre el barrio de Guía y entre el barrio de Loyola. Y efectivamente, bueno, pues los retrasos distintos que se han ido uno a otro añadiendo con respecto a esta infraestructura, tanto en la finalización de la entrega del proyecto, en la aprobación del propio proyecto, en la licitación del propio proyecto y en la ejecución material del propio proyecto. Esto ha hecho que, bueno, pues empecemos con una situación donde esto tenía que haber empezado allá por el 2015, nos encontramos en el 2021, en septiembre de 2021, y todavía, bueno, pues obviamente la sustitución del puente, que además es un obstáculo hidráulico detectado desde hace muchos años, efectivamente sigue ahí. Y afortunadamente, en su momento, cuando se planteó la situación de colapso del puente viejo, bueno, se reforzó, se hicieron una actuación provisional para reforzar el mismo, de tal forma que, bueno, pues ese paso que estuvo cortado e imposibilitado a los vecinos y vecinas de Guía con la zona de Loyola, pues se pudiera volver a restituir. Haciendo, desgraciadamente, cumplir esa máxima de que aquello que se gesta, se diseña para un periodo provisional, normalmente el periodo de utilización del mismo acaba superando en mucho precisamente esa provisionalidad con la que inicialmente había sido diseñado, lo que se suele llamar ese provisional para siempre. Bueno, pues no sé si es provisional para siempre, esperemos que efectivamente termine algún día y efectivamente pueda ser sustituido. La moción está puesta, moción de control está puesta en términos totalmente abiertos y entendemos que no debiera tener ningún problema los partidos que sustentan el equipo de gobierno en admitir la misma, porque el punto 1 lo que dice es que insta al equipo de gobierno a que implemente todas las medidas de control y seguimiento necesarias, no establece cuáles, necesarias, para que finalicen correctamente, admitiendo que efectivamente se está actuando, y sin nuevas dilaciones, lo que ha pasado ya ha pasado, no nos podemos fustigar hacia pasado, efectivamente ya ha pasado, las obras de construcción del puente de Astiñe, adoptando en su caso, o sea, si fueran necesarias, las medidas que sean necesarias para ello. El punto 2 establece, bueno, pues cómo debe quedar de alguna forma la zona de actuación una vez finalizadas esas obras. Que se pida a los servicios técnicos municipales que verifiquen que una vez finalizadas las obras la zona quede completamente limpia de todo tipo de restos materiales de obra. Y esto es importante porque efectivamente estamos ante un obstáculo hidráulico. Por tanto, aquellos restos que puedan quedar precisamente en esta zona de la Vega del Urumea, bueno, pues pueden tener un componente sobre la acentuación de riesgos de inundación y, por tanto, es importante que se retiren bien y que se verifique que se han retirado bien todos los restos que se hayan sido necesarios de alguna forma realizar para la propia ejecución material de la obra. Y, en tercer lugar, a que se inste al Gobierno municipal a que, sin mayores dilaciones y una vez culminadas las obras, pues después del segundo paso venga el tercero, es decir, siga la tramitación oportuna para encargar el derribo del puente viejo, eliminando con ello dicho obstáculo hidráulico. Yo creo que es totalmente abierta, totalmente positiva, lo único que establece es el cronograma, no establece plazos, se pide que sea lo más breve posible y creo que el Gobierno municipal y los partidos que sustentan el Gobierno municipal no deberían tener ningún problema en aprobar esta moción, porque es verdad que, bueno, pues cualquiera que pase y cualquiera que hemos pasado por la zona, pues bueno, pues ha habido momentos en los que hemos tenido nuestras dudas sobre lo que estaba pasando con esta obra. Bueno, es verdad que cuando le preguntamos a la concejala delegada nos dio una explicación. Bueno, al margen de la explicación que nos dio, lo que esperamos es que efectivamente, bueno, pues en adelante efectivamente quede solventado definitivamente hasta la correcta finalización de la obra y eso es lo que estamos pidiendo. Gracias. Eskerrik asko, elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko, bueno, aipatu da bezala, Astiñeneko zubiak atzerapen ugari daramatzaia da, 2020ko hasieran bukatu behar zen, baina hilabete honen hasierako tokiko gobernu batzarrean epea berriz luzatzea erabaki zenuten, oraingo honetan 2022ko maiatzaren 16 arte, oraingoz. Astiñeneko zubia egiteko proiektua 2018ko abenduaren 4an esleitu zen, eta obra bukatzeko 15 hilabeteko epea eman zen, hau da, 2020ko apirilaren 14ean amaitu behar zen, eta zinegotzi ordezkariak dioenez atzerapen hauek ez dira
enpresari inputagarri, eta beraz obra bukatzeko epemuga behin eta berriro atzeratzen ari da, eta enpresak ez dauka dirudienez zerikusirik. Batzordeetan interpelatu egin genuen Astineko Zubiagatik, guk ere bai, eta hiri proiektuetako zinegotzi ordezkariak bi arrazoi eman zituen, bere ustetan, edo zure ustetan, Uñike, enpresari putagarri ez diren atzerapen guzti hauek justifikatzeko. Merkatuan altzairua lortzeko zailtasunak eta enpresa esleipenduna egoera ekonomiko larrian egotea. Dirudienez, orain konponbidean dago enpresaren egoera ekonomiko larri hori konpontze aldera, baina aspalditik omentzegoen kinka ekonomiko larri horretan enpresa hau, eta ez dugu ere ez oso ondo ulertzen zergatik onartu zen esleipena, edo zergatik onartu zuten egoera horretan egonda, esatea edo adostea 2008ko apirilean bukatzea dirudienez aurretik egoera edo kinka larri horretan balima zeuden. Orduan guk ez dugu ere bista atzera botako, baina esan behar da gero eta ohituagoa gaudela obra publikoetan behin eta berriro atzerapenak eta gainkostuak justifikatzen direnean. Eta gure ustez horrek ez luke normala izan behar, salbuespena baizik, diru publikoa da, eta kudeak eta egokiak moduz eta denboran barne betetzea eskatzen du. Eta besteak beste, talde politikon erantzunkizuna ere bada, kasu honetan gobernuari bere lana egin dezan eskatzea. Beraz, zalantzarik gabe, mozio honek mahai gainean jartzeko eskatzen dituen neurrien alde, nola ez, bozkatuko dugu. Eskerrik asko, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna. Efectivamente, cualquiera puede ver con claridad meridiana que el retraso en la construcción del puente Astiñene es importante. Retraso que se justificó con dos argumentos. El primero, debido a la dificultad que la empresa tenía de conseguir acero. Esta justificación nos podrá gustar más o menos, pero bueno, es una justificación, pero el argumento que sí es muy preocupante es al parecer la grave situación económica por la que está atravesando la empresa adjudicataria, según informó la delegada de Proyectos Urbanos. Por tanto, entendemos que el equipo de Gobierno debiera implementar todas las medidas de control y seguimiento necesarias para que finalicen correctamente estas obras y, por cierto, sin que llegue nuevas dilaciones sobre este puente. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Bai, arratsalde guztioi. Bueno, sirva como introducción explicar y recordar la situación de la empresa adjudicataria de la obra, que fue Moyúa. No es que la situación estaba mal y ahora seguimos con la empresa, es que esta empresa entra en crisis y se encontró sin poder asumir la ejecución de una obra que ya estaba adjudicada. Y el ayuntamiento también se encuentra en una situación muy compleja y delicada, que se ha resuelto gracias a que otra empresa inversa asume la ejecución que en su día se había adjudicado a Moyúa. Y entonces es la que ahora mismo está llevando adelante la obra. O sea, no estamos esperando a que a Moyúa le cambie la situación, sino hay otra empresa que tiene que asumir una situación... Murias. Vino Moyúa. Una empresa que tiene que sustituir a otra que está en una situación muy compleja y con todo lo que eso supone. Entonces, a partir de ese momento, con la nueva empresa, nos enmarcamos en un nuevo periodo temporal para la ejecución de la obra, pero seguimos con el proceso de ejecución, calendarizándolo, y en estos momentos se está cumpliendo con esos plazos. En cuanto al segundo punto, decir que los servicios municipales siempre verifican la ejecución de las obras y la finalización de las mismas. En la obra de Astiñene se está trabajando, además, en contacto con la colaboración del Club de Remo, quienes, además de los operarios de las obras, vigilan con asiduidad y nos informan inmediatamente si se observa algún resto o algún cascote de obra que pueda afectar al tránsito o al cauce fluvial, y en la limpieza o a la limpieza incluso del propio río para proceder a su retirada o actuar con rapidez.
Y en cuanto al tercer punto, que se dice que se encargue el derribo, bueno, señalar que el derribo del Puente Viejo está previsto y será eliminado cuando los vehículos empiecen ya a transitar por el nuevo puente, cuya ejecución, como hemos dicho, está en estos momentos ya en pleno rendimiento y además a un ritmo satisfactorio, cumpliéndose con el calendario que se ha determinado y preveyéndose, como ya se ha dicho, que esté finalizado a mediados de mayo del 2022. Pero tampoco quería acabar el punto sin recordar que estamos realizando un puente de una complejidad técnica y constructiva muy alta, al tratarse de un puente curvo que solo tiene 2 pilares sobre el agua, para que no haya obstáculos en el recorrido hidráulico del Urumea. Será el primer puente con trazado curvo de la ciudad, que contará con 2 carriles de circulación, 2 aceras peatonales y 2 bidegurris. Será un puente de unión muy digno de los barrios de Guía, Loyola, Riberas y Amara. Y como todo lo que se plantea ya está trabajado y estamos ya en ello, pues vamos a votar en contra de la moción, no sin agradecer los términos en los que se ha presentado, la generosidad y entendimiento de todos los grupos políticos y bueno, y que espero que de verdad pues, esta vez podamos cumplir los plazos y para verano poder disfrutar de este nuevo puente. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak izteko. Pues lamentable porque las actitudes prepotentes no explican más que efectivamente, bueno, pues una forma va a recurrir cuando no se tiene otra explicación que dar. Había quien decía que la paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, sino cómo nos comportamos mientras nos esperamos. Los vecinos y vecinas de Guía y de Loyola han sido totalmente pues ejemplares en su comportamiento con la paciencia que han tenido con este Gobierno municipal en la demora tras demora, en la acumulación de demora tras demora en la ejecución de esta obra. Pero este Gobierno municipal prefiere seguir instalado en la soberbia y en la prepotencia y decir que va a decir que no a cuestiones tan sencillas como las que se están pidiendo, bajo el argumento tan peregrino de si ya lo estamos haciendo. Claro, el problema es que no sé si lo estaban haciendo en el 2015, lo estaban haciendo en el 2016, lo están haciendo en el 2017, lo están haciendo en el 2018, lo están haciendo en el 2019, lo estaban haciendo en el 2020 o lo estaban haciendo en el 2021. Porque en cada uno de esos años les hemos preguntado precisamente sobre esta infraestructura. Una infraestructura de comunicación entre 2 barrios. Es verdad que no son el centro de la ciudad. Quizás ustedes están más acostumbrados precisamente en mimar el centro de la ciudad y cuando estamos hablando de otros barrios no les preocupa y no les parece tan importante efectivamente restablecer una infraestructura de comunicación, conseguir y seguir trabajando en la eliminación de obstáculos hidráulicos, porque de eso estamos hablando. Que se diga que se va a decir que no, precisamente entre otras cosas, a que a los servicios municipales se les indique que verifiquen una vez finalizado las obras queden completamente limpias, bueno, pues efectivamente ustedes pueden decir que no. Tendrán mayoría suficiente para eso y efectivamente vayan al barrio y expliquen a los vecinos y vecinas de Guía y de Loyola que les van a decir que no a eso. Que usted quiere decir que no a que sin mayores dilaciones, una vez culminadas las obras, y es importante, sin mayores dilaciones, se elimine, se encargue el derribo del Puente Viejo, eliminando con ello dicho obstáculo, pues efectivamente ustedes vayan al barrio y diga que, bueno, pues que efectivamente eso es lo que van a hacer y que han votado que no porque es lo que iban a hacer. El problema es que eso lo iban a hacer y lo tenían que haber hecho ya. No solo lo iban a hacer, sino lo tenían que haber hecho ya según sus propias fechas. Con lo cual, simplemente, ¿qué más decirles? Que cumplan sus propias promesas, sus propios anuncios y hoy van a votar que no. Pues bueno, pues adelante ustedes. Efectivamente, tienen mayoría suficiente para decir que no, para seguir orgullosos de sus incumplimientos y sigan adelante con ellos. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak. Bueno, no creo que se trate de un tema de orgullo, pero si usted lo quiere llevar a esas denominaciones, orgullo hay que tener para dejar el puente de Astiñene como lo recogimos en la legislatura pasada el Gobierno. Un puente que se caía, con terrenos para comprar, pendientes de compra para hacer el nuevo. Y no es el primer proyecto con el que nos encontramos con lo que nos encontramos. Luego tenemos otro punto del que hablaremos, pero ustedes tampoco han tenido mucha humildad a la hora de reconocer la detección de problemas y problemas muy graves antes de ejecutar las obras. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu mozioaren aldeko botuak. Bildu, Elkarrekin Donostia talde popularrak, kontrakoak, talde jeltzaleak, talde sozialistak ez da onartzen. Ez dago boto azalpen txanda eskaerarik eta hurrengo moziora pasatzen gera. Moción de control número 7, presentada
por Sigor Etxeburua Urbizu en relación con las obras del nuevo polideportivo de Alza. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko. Altzako kiroldegia eraikitzeko lanak 16,3 milioi euroan lizitatu ziren. Udal gobernuak beranzko beherapena onartu zuen 4 milioikoa ia. Eta, hala ere, onartu intzuen eta kontratua akziona Altunei Uria enpresa elkarteari esleitu zion. Udalarentzat eta herritarrentzat mesederako izango zela ematen zuenean, Aranon 2 urte eta 3 hilabete pasa diranean, dagoeneko obra horiek 3 milioi terdi garestitu dira dagoeneko. Ia berdindu egin du esleipeneko prezioa, lizitazio prezioa. Eta hori gertatu da, udal gobernuak onartu egin ditulako lehen proiektua egin zuen diseinatzaileak berak hainbat aldaketa proposatu dituelako. Eta ez makalekoak, garestiak eta esanguratsuak izan dira. Adibidez, estalkiaren egitura aldatzea, edo akabera estetiko berriak ematea, edo hornidura berriak ezartzea. Galdetu genion udal gobernuari ia nahitaezkoak ziren aldaketa horiek, ia lehenengo proiektua okerra izan ote zen. Eta erantzun zigun, ez, lehenengo proiektua ez zela okerra. Eta nik, bilatu indet, zerbitzu teknikoek zer esan duten denbora honetan egin dituzten aldaketen inguruan. Batetik, teknikarien arabera, estalkia aldatzeko erabakian esan zuten komenigarria zala aldatzea eraikin horren estalkia egiteko lana erraztu egingo zelako eta kalitate kontrolak erraztuko zirelako. Beraz, ulertu behar dugu lehen diseinua konplikatua zela. Eta ara nun, 18 hilabete egitea besterik aurrikusten etzena, 18 hilabete beharko zitula besterik ez, ara non, hasten zaigu atzeratzen lanak eta uste baino konplikatuagoa bilakatzen den estalki prefabrikatu bat lortzea. Gainera, jakiten dugu orain pasaen ekainean egin diren aldaketak, batez ere kirol patronatuak eskatutako aldaketak izan direla. Eta aldaketa horiek bitxia dira, baina 875.000 euroko balioa duten aldaketak dira. Hori soilik dirutan ze atzerapenak ere ekarri ditu. Eta tartean proposatu dituzte kiroletakoak ez diren erabilerak egiteko suitzalgailuak beharko direla, edo azpiegitura elektriko batzuk indartsuagoak aurrikusita zeudenak baino, edo wifia edo telebistako kontrolitzeko sistema jarri beharko direla, ustez aurretik ere egon behar zirenak. Eta beraz, galdera sortzen zaigu, lehenengo egitasmo hura egin izan balitz bere horretan, bigarren mailako kiroldegi bat izango genuen? Eta honek ekartzen diguna da, pentsatzea gobernuak arinegi hartu ditula hainbat erabaki, eta arinegi hartu ditula ez dituelako kontrastatu auzotarrekin. Ez digulako utzi, ez alderdiei ez barrutiari zuzeneko jarraipenik egiten, eta ez dituelako aski justifikatu aldaketa horiek. Gainera, esan bezala harrigarria egiten zaigu, nola enpresak lortu duen berreskuratzea berak eskaini zuen diru beherapena. Iruditzen zaigu ezin dela altxor publikoarekin horrela jokatu, eta udala izanik bera promotorea herriaren interesen defentsan aritu behar duela, eta ez beste interes batzuen defentsan. Eskerrik asko. Zuri, Elkarrekin Donostiaren txanda. Bai, eskerrik asko. La deriva constructiva del polideportivo de Alza está causando serias dudas a todos los vecinos del barrio. Desde el rechazo por parte del Gobierno municipal, la Comisión de Seguimiento de las Obras por el estado de tierras contaminadas por amianto parece que derivado de una actitud de relajamiento en los plazos constructivos. Aparte de esta cuestión, el precio de la construcción del polideportivo ha aumentado un 28% desde sus inicios. Todas estas cuestiones no se han trasladado a la ciudadanía con las explicaciones debidas, ya que la última reunión informativa tuvo lugar el 20 de febrero del pasado año. Este grupo municipal
entiende que la incertidumbre y retraso de las obras genera la normal desconfianza del ciudadano con las instituciones y vulnera los principios de transparencia y cercanía de la Administración con los vecinos de Alza. Nos sumamos, por tanto, al punto 1 de la moción, de celebración de una reunión pública para dar explicaciones a las personas usuarias del polideportivo y a la ciudadanía en general de las incidencias, las modificaciones que a nuestro entender no están justificadas debidamente y el retraso en la construcción. También apoyamos el punto 2, donde se insta al Gobierno municipal a que explique las razones por las que se decidió modificar la estructura de la cubierta del polideportivo, teniendo en cuenta que el diseño adjudicado parece ser que no era el adecuado. Asimismo, le insta a que informe sobre las consecuencias económicas y temporales que ha tenido dicha decisión. Daremos también el voto favorable al punto 3 de incorporar un instrumento jurídico administrativo en las licitaciones de obras públicas para que en los casos en los que el plazo de ejecución de las obras sea igual o superior al 20%, se den explicaciones ante la ciudadanía afectada. Este instrumento de control de la obra pública al servicio de la ciudadanía conllevaría una menor crispación en la opinión pública en aquellos casos como el de Alza, donde la desinformación de lo que está sucediendo da lugar a conjeturas sobre las licitaciones de obra pública. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Talde Popularrak ez du hitzik hartuko, talde sozialistak bai. Arratsalde on berriro. Bueno, pues aquí estamos con otro proyecto que es verdad que ha sufrido dilaciones y modificaciones en su puesto, pero voy a recordar que este también fue un proyecto heredado, muy bonito, a punto de llevarse a ejecución y sí, ríanse, pero nos encontramos con el marrón de un suelo completamente contaminado y sobre lo que supuso una parada importante de la obra y aparte de un gasto que desde luego nadie contaba con él, y menos ustedes cuando se fueron del Gobierno. En cuanto al primer punto de esta moción, decir que en estos momentos nos encontramos en la fase constructiva y espero que no se produzcan más dilaciones ni retrasos. Después pasaremos a la fase de equipamiento con el establecimiento de las instalaciones necesarias y del mobiliario y maquinaria hasta la puesta en marcha para el disfrute de los y las usuarias. La información sobre la fase constructiva está siendo, yo creo, que transparente y justificada correctamente y por ello no hay ningún problema en facilitar toda la información que ya está a disposición de la ciudadanía como todo expediente público de este ayuntamiento. Usted solicita o se solicita la moción una reunión pública, pero como ya le indiqué, yo no puedo facilitarle una fecha para tal evento y se lo digo que no tendré ningún problema en comunicarle cuando así se haya establecido. En cuanto al segundo punto, que expliquemos las razones. A ver, aquí parece, según escucho los discursos, que lo que hemos cambiado ha sido la cubierta. Y no se ha modificado la cubierta, lo que se ha modificado ha sido el cómo se construye esa cubierta. Entonces, cuando se dice que el diseño de la cubierta del polideportivo era y es, y esperemos que siga siendo, el adecuado. Lo único que se ha modificado ha sido la ejecución de la estructura de esta cubierta, porque si bien estaba prevista realizar algunas partes de la estructura in situ, se modificó porque había que trabajar dependiendo de las condiciones climatológicas, lo que no aseguraba el cumplimiento de los plazos, que para nosotros era ya también muy importante, habida cuenta del retraso con el que este proyecto inició su andadura. En cuanto al tercer punto, que controlemos o se dé explicación cuando las modificaciones o los plazos de ejecución de las obras sean igual o superior al 20%, pues bueno, yo simplemente quiero decirles que las explicamos siempre, incluso cuando los porcentajes son menores de los que ustedes indican en la moción. Por lo tanto, vamos a votar en contra de esta moción de control. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, Bildu taldeak izteko. Bazegoen kiroldegia egiteko proiektu bat, eta etzen okerra, ze horrek esan zenun. Eta estalkia, esaten da, resulta oportuno modificar la estructura de la cubierta con el objeto de simplificar su ejecución, así como facilitar el control de calidad. Eta gero esaten digute, el proceso de montaje de la estructura de la cubierta resulta más complejo de lo previsto inicialmente. Eta honek ekarrizun 7 hilabeteko atzerapena, 1.600.000 euroko garestitzea. Kalteak ez dira hoe bakarrik izan, atzerapenak eragin ditu. 18 hilabetean egin behar zena, beste 12 hilabete atzeratu da. Eta gaina, gehien behar genuen garaian altzatarrok, gure osasuna zaintzeko ederki eta propos etorriko zen garaian. Mingarriena da, 5 urte pilatu ditugula dagoeneko atzerapenakin.
Eta orain, jakin dugu, ez dela iraila amaieran bukatuko, baizik azaroa amaieran 2 hilabete gehiago atzeratu dituzuela obrak amaitzeko lanak. Eta hori, pasaren astean erabaki ezu, eta ez dezu esan oraintxe zeure esposizioan. Eta honek ekartzen du, gero hornitu behar izateakin, urrengo urteko martxoaren hasieran agian izango degula kiroldegia irekita. Eta hori, dana, ondo baldin badijo eta kirol patronatuak gauzak aurrikusi bezala egiten baditu bere lanak. Esan behar da, kalteak ez direla bakarrik altzatarrei eragin, baina altzatarrei bereziki eta erabiltzaileei, baina baita Donostiak kirolaki. Eta hori txostenetan esaten du, erabiltzaileak galdu ditula, beste kiroldegiak ito egin ditula, saturatu, eta bere kudeaketan nabarmen zaildu dula. Horregatik eskatzen dugu bilera publiko bat egitea gauza hauetaz hitz egiteko erabiltzaileekin eta altzatarrekin. Eta nahi dugu jakin estalkiarena ze benetan zalantza sortzen digu gai honek. Eta tresna juridikoa proposatzen dugu berriz ere ez gertatzeko. Ez astinenen, ez altzan eta ez beste obra publikoetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, gobernuak ez du erabiliko izteko txanda. Beraz, bozketara goaz zuzenean, mozioaren aldeko botoak, EH Bildu Elkarrekin Donostiak talde popularrak, kontrakoak, talde sozialistak, talde jeltzaleak, ez da onartzen, ez daki botoa azalpen txandarik nahi dan, ez, beraz aurrera egingo dugu. 8. kontrol mozioa, EH Bildu Udal taldeko zinegotzi Jon Markel Ormazabal Gaztainagak aurkeztua aldaketa klimatikoaren aurkako borrokan ezbetetzei buruzkoa. Moción de control que presenta Jon Markel Ormazabal Gaztañaga relativa a los incumplimientos en la lucha contra el cambio climático. EH Bildu taldearen txanda. Arratsaldeon eta eskerrik asko. Irailaren 24an, iragan ostiralean, mundu mailako beste mobilizazio berri bat egin da. 2 urte igaro dira, hiriko larrialdi klimatikoaren adierazpena osoko bilkuran onartu zenetik, eta urte eta erdi berriz, tokiko gobernu batzarrak adierazpen hori egin zuenetik, haren ondoriozko zenbait ekintzarekin batera. Nazio Batuen erakundearen klima aldaketari buruzko adituen gobernu arteko taldearen lantaldeak, klima aldaketari buruzko Nazio Batuen esparru konbentzioaren 6. ebaluazio txostenaren laburpen dokumentua argitaratu berri du. Orduan, herrialdeek egindako aurrerapenak aztertuko dituzte berotze globala 2 gradu zentigradu beratik bera mantentzeko helburua lortzeko, eta temperaturaren igoera 1,5 gradu zentigradura mugatzeko aleginak aurrera jarraituko dute. Argitaratu duten laburpen txostenean ondorio garrantzitsu batzuk aurreratzen dira. Hala nola, giza jarduerak temperaturaren igoeran duen eraginaren egiaztapena. Karbono dioksidoa eta metanoa direla temperatura igoera hori eragiten duten berotegi efektuko gas nagusiak. Era berean, baieztatu dute itzulerari gabeko puntu batera iristen ari garela, planetari aurrekariri gabeko estres klimatikoa jasaten ari zaiola. Gertatzen ari diren aldaketa batzuk atzera ezinak dira. Temperaturak hazten jarraituko du, Parisko akordioan ezarritako helburuak bete gabe. Isuriak nabarmen gutxitu soilik egoera hori bideratu ahal izango dela planteatu dute. Eta iragan udara honetan ikusi dugun bezala, egungo egoera orokorrak fenomeno kaltegarrien maiztasuna eta intentsitatea handitzea dakar. Hala nola, bero boladak, euri jasak edo lehorteak besteak beste. Aditu nagusiek alerta gorria aipatzen dute, itzulerari gabeko puntu bat. Eusko Jaurlaritzako aldaketa klimatikorako zuzendari Adolfo Uriarte ere honela mintzo zen iragan abuztuan. Desde ya, todo debe hacerse integrando una perspectiva de cambio climático. La adaptación y la mitigación requieren acciones de todo tipo. Se trata de trabajar en reducir la vulnerabilidad del territorio a los efectos del cambio climático. Zentzu honetan, Eusko Jaurlaritzak besteak beste naturan oinarritutako irtenbideak bultzatu nahi ditu. Udalerriek klima aldaketaren aurrean duten erresistentzia areagotu eta ingurumen, gizarte eta ekonomia onurak ekarriko dituztenak. Tokiko eskalan, espazio berden eta urdinen azalera handitzea esan nahi du, hiri espazioetan eta hiri inguruetan lehen goratzea eta modu jasangarrian kudeatzea. Aldi berean, hiri ekologizazioko prozesua sustatuz eta gizartea klima aldaketarekiko resilientea den hiri ereduranzko trantsizioan integratuz.
Hori okorrela, larrialdi klimatikoaren adierazpenarekin batera planteatu ziren ekintzak lehen planoan jartzeko unea dela iristen dugu. Udal politiken erdigunean bizitza edo bizitzaren iraunaraztea jartzeko unea. Hiriak konpromiso sendo bat itxi behar du, lur berriak ez okupatzeko, egungo berdegunean mantentzeko eta birika gisa balioko duen gerriko berde batean blindatzeko, pairatzen ari garen larrialdi klimatikoari aurre egiteko. Premiazkoa da, berotegi efektuko gasen isuriak murriztea. Beraz, ez dugu lertzen udal gobernuak berdeguneekin amaitu nahi duten proiektuak sustatzea. Hala nola, Antondegi edo ibilgailu pribatuz garraiatzen laguntzen duten proiektuak sustatzea. Horregatik guztiarengatik honako hau da aurkezten dugun kontrol mozioa. Eskatzen diogu, udal gobernuari, uko egin diezaiola larrialdi klimatikoaren adierazpenean jasotako jardunbide eta ekintzak urratzen dituen edozein proiekturi. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Han transcurrido más de 2 años desde que se aprobara en pleno el acuerdo para la declaración de emergencia climática en la ciudad. En su momento solicitamos la creación de una comisión no permanente para el seguimiento de los acuerdos y medidas derivadas de la declaración de emergencia climática en la ciudad, solicitud que fue rechazada por el Gobierno municipal, alegando la existencia de espacios de diálogo permanentes con oposición y colectivos ecologistas con el fin de ir trabajando las medidas a implementar. No hemos dejado de insistir en la necesidad de concretar un cronograma de aplicación de las acciones aprobadas junto a la declaración de emergencia climática en marzo del 2020. El calentamiento global actual se está produciendo más rápido que cualquier fenómeno pasado. Ha quedado claro que la mayor parte del calentamiento registrado durante el siglo pasado la hemos causado los seres humanos, al emitir gases de efecto invernadero para cubrir las necesidades energéticas de la vida moderna. Lo hacemos mediante la quema de combustibles fósiles, de la agricultura, el uso de la tierra y otras actividades que provocan el cambio climático. Los gases de efecto invernadero se encuentran en su nivel más alto. Este rápido aumento es un problema porque está cambiando nuestro clima a una velocidad demasiado alta para que los seres vivos podamos adaptarnos a ella. El cambio climático no solo conlleva un aumento de temperaturas, sino también fenómenos meteorológicos extremos, la elevación del nivel del mar y cambios en las poblaciones y los hábitats de flora y fauna silvestres, entre otros efectos. Por lo que se refiere a nuestro ámbito local, en relación a la declaración de emergencia climática en la ciudad, se propuso una hoja de ruta de 2 años para llevar a cabo unas acciones concretas en el plan que se detallaba en la declaración. La movilidad, la energía renovable y la revisión del plan general son pilares básicos que habría que incardinar en dicha declaración. No queremos dejar pasar la oportunidad de señalar que hay una serie de incongruencias o falta de seguimiento a estas medidas. Por ejemplo, se dice que se va a crear una zona de bajas emisiones que abarcará parte del centro de la ciudad y luego se aprueba construir un nuevo parking en San Bartolomé, que va a permitir el acceso hasta el centro de un mayor número de vehículos privados con la consiguiente contaminación de dióxido de carbono. O crear olas artificiales en terrenos rurales o la entrada al centro de la ciudad desde el G20, desde Marruchipi, ejemplos todos ellos contradictorios con la declaración acordada. Es necesario, por tanto, implementar medidas ya contra el cambio climático, transversales a todos los departamentos, como sabemos, y trabajar resiliencia en este sentido. Compartimos la filosofía de la declaración, que en la escala local supone un aumento de espacios verdes, una recuperación y gestión sostenible de los espacios urbanos y periurbanos, promoviendo incluir la naturaleza en la ciudad, con un proceso de ecologización urbana, en definitiva, un modelo de resiliencia climática. Por todo esto expuesto y en referencia a la moción de control planteada, compartimos que se inste al Pleno a renunciar a cualquier proyecto que vulnere las prácticas y acciones recogidas en la Declaración de Emergencia Climática. Eskerrik asko. Zuri, talde popularraren txanda. Eskerrik asko. He de reconocer que según iba leyendo la justificación de esta moción relativa a los incumplimientos en la lucha contra el cambio climático, cada vez me iba gustando más. Eso sí, la leía con la incertidumbre de que pudiera tener gato encerrado. Y efectivamente, a mi entender, lo tiene. Me explico. En uno de los párrafos de la moción recoge literalmente lo siguiente. Por lo tanto, no entendemos que se fomenten proyectos que pretendan acabar con zonas verdes, como el caso de Antondegi. Salvo error, el proyecto al que se refiere, pero no lo dice, son las instalaciones Gave Garden que se ubican en Antondegi. Consiste en la instalación de un complejo para la práctica del surf mediante olas artificiales, siendo fundamentalmente un espacio verde, integrándose en el entorno natural, reduciendo al máximo su impacto visual como acústico, utilizando el agua de lluvia para llenar sus lagunas. Las máquinas funcionarán con motores de eficiencia energética premium
que recuperan parte de la energía consumida después de cada ola, generando otras. En definitiva, considero que es un proyecto muy respetuoso con el medio ambiente y nada contaminante, y que refuerza la apuesta estratégica de San Sebastián por el sur, ayudando a disminuir la saturación de las tablas en la playa de la Zurriola y reforzando a nivel mundial el atractivo de Donostia para los practicantes de este deporte. Si es este el proyecto, al entender que no hay otro, el que entre líneas recoge esta moción, ¿no renuncian ustedes al mismo por vulnerar las prácticas y acciones recogidas en la declaración de la emergencia climática, sino por algún otro motivo que desconozco? Muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak. Arratsaldeon berriro. Bueno, es una moción con solo un punto y ya puedo empezar diciendo que los socialistas donostiarras no tenemos ninguna intención de vulnerar las prácticas y acciones recogidas en la declaración de emergencia climática. La grave situación que el cambio climático está generando no nos es ajena y nos preocupa y también nos ocupa. La sostenibilidad, el equilibrio medioambiental, la responsabilidad en la gestión de los recursos son pilares de nuestra acción política que aplicamos de manera transversal. No queremos acabar con zonas verdes, porque ya sabemos que nos sobran, y no queremos contribuir al calentamiento climático, y es por ello que también condenamos las agresiones al medio ambiente. Pero la moción que nos traen es una moción innecesaria o muy poco concreta, porque los socialistas donostiarras ya renunciamos a vulnerar las prácticas y acciones recogidas en la Declaración de Emergencia Climática que en su día se aprobó y no entendemos o no vemos necesario que se tenga que hacer este reconocimiento constantemente. Si algún día se trata el proyecto sobre el que ustedes nombran el espacio de Antondegui, pues cuando llegado el momento habrá que posicionarse, pero todavía pensamos que no ha llegado ese día. También quiero recordar que el lunes se publicaba un estudio realizado por una empresa especializada precisamente en el análisis de las ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, la empresa Identity, e informaba que San Sebastián, junto a Madrid y Barcelona, son las ciudades que mejor cumplen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, tras comparar las 50 capitales y las 2 ciudades autónomas españolas. San Sebastián es la ciudad que más veces alcanza el primer puesto al encabezar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en relación a los puntos de educación de calidad, producción y consumo responsable, vida de ecosistemas terrestres. El tercer puesto en el Objetivo de Acción por el Clima y el cuarto puesto en ciudades y comunidades sostenibles. Precisamente hoy nuestra portavoz Marisol Garmendia se ha ausentado de este pleno precisamente para asistir en Málaga al Congreso de Green Cities, que es otro evento en el que se reúnen municipios y ciudades de todo el Estado, en donde cada ciudad va exponiendo lo que va realizando, aprendiendo del resto de ciudades, y la verdad es que San Sebastián está obteniendo muy buena calificación. Eso no quiere decir que no haya que seguir haciendo, pero también supone un reconocimiento de lo que ya hemos hecho hasta ahora y un ánimo para seguir trabajando desde luego en la misma dirección. Y es por ello que votaremos que no. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, eta beraz, izteko txanda EH Bildu taldeari dagokio. Vale, igual erantzuten hasi aurretikan, bai nahi nuen gauza bat aipatu, ez diana denborarik eman, maiz, akusatzen gaituzte gehiagizko larrutasunaz hitz egiteagatik, edo alarmanteak egarelako, gaur arratsaldeko hainbat puntutan ere horri buruz edo hori entzuteko aukera izan dugu. Eta nahi nizuen ekarri, abuztu honetan, Julen Recondok idatzitako artikulu bat, experto en temas ambientales, Premio Nacional de Medio Ambiente y Premio Periodismo Ambiental de Euskadi 2019. Eta horrela esaten du. Es necesario e imprescindible un cambio radical en el sistema económico de producción y consumo que nos ha llevado al punto crítico actual. Punto en el cual ya es difícil ocultar la evidencia del otro punto, el de no retorno, que está, como mínimo, muy cerca, tal y como ha ocurrido ya en la Amazonía, que emite más dióxido de carbono que el que absorbe. De no accionar sin más dilación los frenos de emergencia del sistema nos llevaría a un cambio climático ya absolutamente desbocado. Bueno, egia da, Jorge esan duen bezala, segurenik mozio honetan oso orokorra den puntu bat proposatzen dugula, eta helburua hori zen, zerrendatu dugu edo
testuan aipatzen dugu Antondegi, baina aipatu dira Marrutxipiko saihesbide berria, aipatu da San Bartolomen egingo duten zerrenda luzea izan zitekeen. Gu hemen mozionekin ez gaude iraultza bat planteatzen, jakinda ere iraultza bat eman beharko dela egoerari buelta emateko, eta nahi edo ez iraultza horretan guztiok parte hartu beharko dugula. Egiten duguna gehiago da guztion artean ibiltzen hasteko horrelako lurzori bat saiatzen jartzen saiatu. Horrengaitikan horrelako proposamen edo zabala egitea. Eta diot ez dugula iraultza egitea proposatzen, Julen Rekondok esaten duen bezala, gaur egungo egoera delako ondorio, gaur egun arte indarrean egon den garapen eredu batena. Ez dugu eskatzen garapen hori eredu hori gelditzean, naiz eta badakigun epe motzera gelditu beharko dugun, baizik eta lehenengo urrats bezala, onartua daukagun adierazpen instituzional horri, horren kontra jungo diren ekimenak ez egitea. Uste dugu gauza oso sinplea dela eta urrats bezala plantatzen genuen, hemendikan aurrera guztiok elkarrekin ibiltzen hasteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, ez dakit gobernuak izteko txandarik nahi duen, ez, beraz, bozketara pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, EH Bildu Elkarrekin Donostia, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da onartzen, ez dago boto azalpenik eta hurrengo moziora pasatuko ginateke. Bederatzigarrena, Reyes Carrerezabala, EH Bildu Udaltaldeko zinegotziak aurkeztua, bitartekaritza eta ekintza komunikatarioko unitatea ezabatzea delata. Moción de control presentada por Reyes Carrerezabala sobre la supresión de la unidad de mediación y acción comunitaria. EH Bildu taldearen txanda. Arratsaldeon. Udal gobernuak udaltzaingoko bitartekaritza eta ekintza komunitarioko unitatea, UMAK edo BEKU, kentzea erabaki du. Funtsean, herritarren artean sortutako gatazkak konpontzen laguntzeko sortu izan zen. Besteak beste, egunerokotasunean sortzen ohi diren arazoei aurre egiteko eta modu horretan auzotarren arteko salaketak saihestea zen helburu. Hala ere, salbuespen gutxi batzuk kenduta, UMAKen lanean aritzen ziren agenteek apenas egin dituzte auzotarren arteko bitartekaritza lanak. Eta unitatea indarrean egon den 3 urte eskas hauetan pisu turistikoak kontrolatzen jardun dira ia esklusiboki. Hau da, sortutako funtziotik oso urrun dagoen lana egiten aritu dira. Izan ere, udal gobernu honek inoiz ez dizkio bere oinarrizko eginkizuna betetzeko beharrezko baliabideak eman. Ez formakuntza espezifikoa, ez materiala eta ez da langile kontratazio arlokoak. Eta denbora joan ala ahultzen utzi du. Auzo polizia unitate baten aldeko apostua egin beharrean, udal gobernuak desegiteko prozesua abian jarri du. UMAK hiltzen utzi duzue. Paradogikoki beste leku batzuetan bitartekaritza unitateak sortzearen eta finkatzearen aldeko apustua egiten duten bitartean, hemen Donostian desagertzeko sorian dago. Hurbileko udaltzaingoa bidea sustatzeko pauso atzera ikaragarria emanez. Izan ere, unitate mota hauek auzotarren arteko arazoak konpontzeko eraginkorrenak izateaz gain, udaltzaingoaren lana herritarrengana hurbiltzen baitute. Eta zuek hartu berri duzuen erabakiarekin kontrako ondorio lortzen ari zeate, urruntzea. Nahiago duzue udaltzaingoaren pertzepzioa, ikuspegia, zigortzailea jarraiten izatea, prebentzioko ikuspegia izatea baino. Eta are gehiago, ez da hori bakarrik, UMAKen bide motz honetan, bertan lanean aritu diren udaltzain horien lan baldintza behin baino gehiagotan urratuak izan dira. Egoera guzti honek sarritan salatu izan da. Erne, Donostiako udaltzaingoaren sindikatuan nagusiak eta udaleko langileen batzordeak behin eta berriz ohartarazi dute udal gobernuak ez duela benetako interesik izan zerbitzu horrekiko. Eta aldi berean, egindako kudeak eta negargarriaren ondorioz lagileen izan dute babesgaitasun egoera ere salatu izan dute. Hala ere, unitate hau suprimitzea ez da gertaera isolatu bat. Erabakia bere osotasunean ikusi behar da. Gobernu honek udaltzaingoaren sailaren egiten ari den pixkanakako
desegitearen eta utzikeriaren parte bat besterik ez baita. Hilabeteak dira udaltzainak egiten ari den protesta ekintzen lekuko garela. Departamentoaren egoera salatuz, urritu joan gabe hemen, udalbatza honetan, gaur ikusi ditugu eta aurreko hilabeteetan ere kontratazio ezaren ondorioak salatuz. Lan baldintza murrizketak, konziliatzerako arazoak dituzte, beste unitate batera lekualdeatzea behar besteko prestakuntzarik gabe, edota unitate bakoitzaren beharrezkoa den prestakuntza espezifikoaren falta. Eta zuen erantzunkizuna da udaltzainei. Bere lana eraginkortasunez egiteko behar dituzten giza baliabide eta material guztiak mai gainean jartzea. Beren eta Donostiarren onerako, eta ez da kasua. Eskerrik asko, talde barkatu Elkarrekin Donostiak. Bai, eskerrik asko. Bueno, udal gobernuak 3 urte eman dizkio UMAK unitate honi. Orain dela 3 urte, martxan jartzen erabaki eta 3 urte beranduago agur. Esandakoak ez errepikatzeagatik, aipatu lehenik eta behin udal gobernuak UMAKeko langileak, edo behintzat langile hauek egoera berezietan, eta egoera berezietan diodanean, espedientzia luzeak hartuta, eta horrelako egoeretan zeudela, eta formakuntzarik jaso gabe, bakarrik jarri direla turistak eta olakoak atenditzen udaran. Argi eta garbi, UMAKa helburu garrantzitsuagoetarako sortu zen, eta besteak beste, eta aipagarri, pisu turistikoen kontrola egiten ari zen, naiz eta helburu horrekin izendatua ez zegoen. Eta zentzu horretan gogorarazi nahi dugu 2018an unitatea 2 hilabete baino ez zebilenean lanean, ikuskapenei eta lizentziak aztertzari esker 175 etxe bizitza ikuskatu, etxe bizitza turistiko, eta itxi zirela jarduera lizentziarik ez izateagatik. Beraz, unitate hau ari zen lana egiten arlo honetan, eta lan mordoa gainera. Eta unitate honi beste zail batzuk lanez gainezka zeudelako jarri zen martxan. Gogoratu behar dugu, udal gobernu honek pisu turistikoen ordenantza bat jarri zuela martxan, hauen erregulazioa bermatu eta bizilagunen mesedetan gehiegikeriak saihestuko zituena, baino alderantziz, eta lehenago ere aipatu dut, jakin dugu, unitate hau desagertzarekin batera, adibidez hemen, hiriko erdigunean, Garibaikalean, eraikin oso bat izango dugula hiriko erdigunean, nien bezala, berriro ere pisu turistikoz josita, eraikin guztia. Eta besteak beste, UMAKa desagertarazi egingo da. Kontuan hartuta hirian dagoen etxe bizitza arazo larria eta pisu turistikoen gorakada, ez dugu erabakia ulertzen. Eta, bueno, azken finean, ez dakit, hau ez da Guardia Municipala, gainera salatzen dute, ez? Ez daukatela ordezkapenik, ez dagoela jende nahikoa, egiten duten lana aurrera eramateko, ez da, behintzat, pixkanaka gutxitu eta desmantelatzen joateko beste pauso bat baizik, ez dakit, sindikatuek behin eta berriro aipatzen dute. Helburua, ez dakigu, baina dirudienez, Guardia Municipala pixkanaka desagertarazi, eta eginkizun guzti horiek Eusko Jaurlaritzatik kudeatutako giza baliabideak jartzean, baina hiriaren eta gertukotasuneko ezagutzari gabe duten giza baliabideekin. Denbora bakarrik esango digu hipotesi hau egia den ala ez, baina desde luego gure aldetik eta azalutako guztiagatik guk ere UMAKaren jarraipena bermatu eta baliabidez eta formakuntzaz hornitzea eskatzen dugu. Eskerrik asko, talde Popularraren txanda. Ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, talde jeltzaleak bai. Bai, arratsaldeon. Ni batzordean esplikatu nun, uste nun, hemen arazo badago, nik ez nahi ondo esplikatu, o ez dute ondo ulertu, o ez dute nahi izan ezer ez ulertu. Nik esplikatu nuen zezan UMAK, atestatuko unitatea,
segurtasuneko unitatea, erratiko unitatea, unitate guztiak, tresnak dira. Guk barrenean dauzkagun tresnak, egin beharrak baldintzatzeko eta planifikatzeko. Hoi da UMAK, ez gehiago eta ez gutxigo. Esan bere garaian trafikoko unitateak kendu zala, edo Bizkaizaineko unitateak kendu zala, eta hori izan nahi du udaletxeagoak ez dutela trafikoko lanak egiten? Ba ez. Bizkaizainak behar dugunean ez daudela? Ba ez. UMAK egin duguna da kendu, egila da, bai, unitate bezala, sigla kendu. Y la hemos integrado dentro de una unidad más grande en ese sentido, donde precisamente los mismos agentes, con sus tareas y con sus atribuciones, van a seguir desarrollando las mismas encomiendas de trabajo, las que tiene que hacer por decreto y por obligación la Policía Municipal. Los agentes son los mismos y sus capacidades operativas exactamente son las mismas. Claro, no hay que olvidar también la situación en la que, creo que hice una mención en la comisión, las situaciones de excepcionalidad del último año. Creo que en este momento las adaptaciones y las necesidades de la Guardia Municipal están claramente focalizadas, ¿no?, en determinados aspectos. Y creo que no hay que retrotraerse mucho, porque en este mismo hemiciclo, en los últimos plenos, hemos tenido reiteradamente debates de cuáles son las atribuciones y las urgencias que en este momento tenemos que atender. Cuestiones baladí, que casi no cambian nada, como toques de queda, pandemias, botellones a doquier. Hombre, a mí me hace gracia, sobre todo, el posicionamiento de la portavoz de H. Bildu, la defensa a ultranza de la opinión del sindicato ERNE en este caso, ¿no? Me alegro de que haya una coincidencia, a ver si dura en el tiempo, porque hay muchas reivindicaciones históricas que creo que H. Bildu dudo mucho que las vaya a apoyar. Hombre, también agradecería al sindicato ERNE y toda la Guardia Municipal que su posicionamiento ante la Guardia Municipal fuera otro, ¿no?, y no el que constantemente vemos en este pleno, donde deja en muy mal lugar, y lo acaba de hacer en su comparecencia, el trabajo de determinados trabajadores municipales, ¿no? No hace falta tampoco retrotraerme mucho en el tiempo para ver cuáles son sus últimas declaraciones de violencia policial, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, en este sentido, también le puedo decir que hemos creado otra unidad. Podría hacer la misma alusión. Hemos creado una unidad que se llama Unidad Móvil para desarrollar el plan de atención comunitaria. Lo hicimos antes de verano, con unas furgonetas que precisamente van a acercar la Guardia Municipal a los diferentes barrios, que empezaron antes de verano, que en verano han estado, como todos ustedes saben, en Zurriola y La Concha, y que una vez que termine eso van a volver a los barrios. Le puedo llamar a esa unidad UNPAC, Unidad Móvil, Plan de Actuación de Atención Comunitaria. ¿Cambia algo? No, no cambia nada. Son las atribuciones que tiene que hacer la Guardia Municipal y en cada momento las tendremos que adecuar a las necesidades que surjan. Y en el último año y medio, pues creo que las necesidades son bastante evidentes. Y en relación a la sensibilidad que muestra la señora Carrere con la UMAC, le quiero decir que precisamente en el año 2013, en este pleno, salió adelante por mayoría la creación de esa unidad. ¿Sabe qué hizo el gobierno de H. Bildu que gobernaba en ese momento? Votar en contra y no aceptar la mayoría del resto de la corporación. Y no la creó. En el 2014 volvió a ocurrir exactamente lo mismo. Este pleno hizo un posicionamiento político mayoritario y un gobierno en minoría decidió no crearla. Hoy le da la vuelta a la tortilla. Y usted dice que entiende que la labor de la policía de cercanía a través de este tipo de unidades es imprescindible. Pues bienvenida, pero algunos llevamos defendiendo esta cuestión desde hace mucho tiempo. Eskerrik asko, izteko txanda H. Bilduk. Pues para defenderlo no sé por qué lo ha quitado, la verdad. Es que es increíble y vergonzoso escucharle, así de claro. Porque, desde luego, esta unidad estaba creada para lo que estaba creada. Una unidad en la que ayuda a la resolución de conflictos entre vecinos. O sea, ayuda a los vecinos con ese objetivo. En cuestiones, efectivamente, baladís para usted, pero no son baladís para ellos. Aquí el problema es que usted se cree que la Guardia Municipal es la Guardia Municipal del PNV. Y este es realmente el problema. Yo no estoy entrando en ninguna contradicción, porque la Guardia Municipal es un servicio público. Son trabajadores municipales al servicio de la ciudadanía. Trabajadores que tienen sus derechos
como trabajadores que en este momento no se están respetando y al servicio de la ciudadanía, no al servicio del Gobierno municipal y del PNV. Y por muchos recovecos que usted dé, esta unidad la han suprimido. Esta unidad, ERNE, y he dicho que también la Comisión de Trabajadores ha denunciado una y otra vez la dejadez en la que se les ha asumido durante todos estos años. Parece ser que la COVID es el saco en el que el Gobierno, el saco sin fondo en el que el Gobierno justifica muchas acciones, pero no es así. Usted sabe que aquí tiene un problema. Usted sabe que la Guardia Municipal está dejada, porque se lo han estado diciendo una y otra vez, es decir, nos lo están diciendo cada mes aquí. Y dentro de eso, la unidad de la UMAG. Lo que pasa es que usted no quiere tener, y este Gobierno no quiere tener un enfoque policial centrado en la resolución de problemas. Pues claro, eso va en contradicción de su propio ser. Esto, una policía cercana a la ciudadanía, muy cercana a la ciudadanía, es mutuamente beneficiosa, tanto para la comunidad como para los propios agentes. Pero usted está muy alejado de eso. Estamos hablando de que se necesita preparación específica de los guardias municipales, porque son efectivamente trabajadores municipales, y usted, en vez de darse tantos golpes en el pecho defendiéndoles, tiene que hacer menos decir y más hacer, porque los tiene usted aquí cada mes reivindicando. Eskerrik asko, izteko txanda gobernuak. Bueno, a ver, la mediación, le vuelvo a insistir, señora Carrera, es una práctica habitual dentro de la Guardia Municipal. Cuando se tiene conocimiento de cualquier tipo de conflicto privado, siempre y cuando no contribuya o no contravenga a determinadas disposiciones legales que son de obligado cumplimiento, se sigue haciendo de la misma manera. Se informa de los pasos que tiene que dar en cada una de estas situaciones para resolver un conflicto en cualquiera de las vías. Y no solamente lo hacen los agentes que estén en una unidad o en otra, lo hace el conjunto de la Guardia Municipal. Y a través de las diferentes actuaciones y atribuciones que tiene, a veces a través del Código Civil, a través del Código Penal, a través del Código Administrativo o a través del Código Social. Y en cuanto al control de los pisos turísticos que también comentaba anteriormente, le quiero recordar que precisamente Elkarrekin Podemos lo ha señalado, ¿no? Es una de las encomiendas que tenía esta unidad como materia prioritaria y se ha llevado a cabo. En un año en el que precisamente no creo que el turismo haya estado realmente en sus mejores momentos a lo largo de muchos meses, se han hecho innumerables actuaciones. Le di el dato a principios de año, 56 actuaciones de estas características. No es relevante si lo hace a través de la UMAC, de la unidad de UPP, de la unidad de UCON. Lo relevante es hacerlas, que las tiene que hacer quien las tiene atribuidas. Y en ese caso es la Guardia Municipal. Hombre, y me alegro que me diga usted, que ya le vuelvo a repetir, que tenga usted esta sensibilidad hacia la Guardia Municipal y nos diga que la tenemos dejada. Le vuelvo a reiterar. Cuando quiera, podemos hacer un chequeo de cómo dejaron usted la Guardia Municipal en cuanto a personal, en cuanto a material y lo que tiene en este momento. Yo entiendo la risa, no es la misma risa que le produce a Reyes el punto de alza o el punto del retraso del puente de Astiñene, pero no es una risa cualquiera, es una risa nerviosa, es una risa que le fastidia a la mujer que le estemos recordando constantemente cuál es la dejadez que algunos mantuvieron y cuál es la obligación y el esfuerzo que a otros nos está costando reconducir semejante situación. Entiendo la risa, pero es una risa nerviosa, señora Carrera. Eskerrik asko, eztabaida amaituta. Bozkatu egingo dugu. Beraz, mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostiak, EH Bilduk, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez da mozioa onartzen, eta azken moziora pasatuko ginateke. 11. kontrol mozioa, Elkarrekin Donostia udal talde politikoaren bozeramaile Aitzola Aranetaka aurkeztua, udalean gazteak ordezkatzeko organo eraginkor bat izateari buruz. Aitzola Araneta, portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin Donostia, presenta moción de control relativa a un órgano de representación de jóvenes efectiva en el Ayuntamiento. Elkarrekin Donostiak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. El vandalismo y la criminalización de la juventud se está llevando las portadas y los titulares de los últimos meses. Pero, entre otras cosas, datos recientes sobre el suicidio juvenil en Euskadi nos revelan que, lamentablemente, el malestar entre personas jóvenes va más allá de la caricatura que se está haciendo de ellas y de ellos. ¿Cuáles son las causas de este malestar? Las y los jóvenes tienen la tasa de paro más alta con mucha diferencia. Además, las y los estudiantes han estado todo el curso en una situación bastante complicada por las restricciones. Muchos estudiantes no han tenido extraescolares o la posibilidad de practicar deportes de equipo.
La falta de alternativas de ocio y de actividades para jóvenes han obligado a la juventud a vivir vidas adultas, no correspondientes con su etapa vital, con una escasez de políticas públicas dirigidas a ellas y a ellos. La mayor encuesta realizada a los jóvenes hasta la fecha en el Estado, en el que participaron 11.854 personas entre 15 y 30 años, revelaba algo más o menos lo que todos intuíamos de alguna manera. Las tres principales preocupaciones de la mayoría de los jóvenes son el difícil acceso al mercado laboral, la vivienda y la mala calidad del empleo. Junto a esa misma macroencuesta, 15.000 jóvenes se animaron a plantear propuestas para los retos del futuro. En el top 10, todas tienen que ver con empleo y vivienda. También indicaban que casi el 90% no se siente representado por los políticos y que se sentían excluidos de las políticas institucionales. Y no es de extrañar, desde las instituciones parece que hacemos poco y que lo hacemos mal. En vez de plantear un debate serio, hemos asistido a la criminalización, a los mensajes de contundencia y condena. Parece que es una cuestión de ocio. Los botellones se acabarán cuando vuelva a haber discotecas, piensan algunos. Se ha hablado de policía y ayer mismo en prensa se hablaba de cambiar multas por trabajo comunitario, que está bien, porque la perspectiva punitiva nunca ha sido solución, ni en este tema ni en otros temas, pero ¿cuándo y dónde hemos hablado sobre lo que realmente hace que las personas jóvenes se vean envueltas en una nube negra? No les estamos poniendo las cosas fáciles. Hay toda una generación joven que ha sufrido 2 crisis globales. Pero aún así, tenemos que dejar de mirarles con la condescendencia que dan la comunidad y los años y poner soluciones, junto con ellos y ellas, escuchándoles para resolver sus problemas. La contundencia que pedía el alcalde, el señor Goya, para condenar el vandalismo, estaría bien aplicarla también para paliar los problemas estructurales de vivienda y empleo que sufren las personas jóvenes. Hoy traemos, por tanto, una iniciativa para resolver una de las preguntas. ¿Cuándo y dónde hemos abordado los problemas de los jóvenes donostiarras? Tenemos un Consejo de la Juventud que no se ha reunido durante los últimos años desde el año 2007. Quizá debamos empezar por ahí. Talde Popularraren txanda, ez du hitzik txanda erabiliko, talde sozialistak bai. Bai, arratsaldeon. Bueno, pues yo creo que la moción podría dividirse en dos partes, ¿no? Por un lado, la reflexión en torno a las consecuencias que la juventud han tenido y van a tener tras esta pandemia y la posterior crisis, que ha subido un poco sobre lo que ha versado el discurso de la señora Araneta. Y, por otro lado, lo que atañe a la moción de control, que es lo que se pide y las consecuencias que esto tiene en el proyecto piloto en el que estamos trabajando para la creación de un órgano de participación desde el Departamento de Infancia y Adolescencia de Gobierno vasco, conjuntamente con el Ayuntamiento de San Sebastián. Porque en general estamos de acuerdo en lo que a las y a los jóvenes atañe, a las condiciones que han tenido que vivir, a que las limitaciones les han afectado más que al resto de la población. En cualquier caso, también creo que hay matices, porque tampoco estoy de acuerdo con determinadas valoraciones que se hacen sobre la falta de ofertas de ocio, la falta de alternativas de ocio que se han ofrecido. Y es que creo que desde el Ayuntamiento hemos sido conscientes de esta situación y por eso, bueno, pues dentro de las capacidades que teníamos y con esas limitaciones horarias, las limitaciones de aforos y las limitaciones de movimiento, hemos dado una oferta alternativa de ocio adaptada y se ha dado desde todos los departamentos, desde el Departamento de Gaztería, de Juventud, pero también desde Euskera, desde Deportes, desde el Departamento de Cultura, con una oferta más dirigida a un público más juvenil que el que habitualmente se hacía. Y bueno, pues por poner un ejemplo, este verano, sin ir más lejos, hemos redoblado los esfuerzos desde Juventud y hemos tenido pues 4 aurchocos abiertos durante el mes de julio porque hemos sido conscientes de esta realidad y porque creo que en este sentido pues compartimos esa preocupación.
Baina behin gazteen egoeraren inguruko hausnarketa hau eginda, zer egiten dugu haien partaidetza sustatzeko? Guk lehentasuna eman diogu parte hartzea zerbitzuetatik sustatzeako. Gune aproposenak direla uste dugulako, gune egonkorragoak direlako, eta gazteek eroso sentitzen dituzten guneak direlako. Bertan, zerbitzuen iritzia eskatzen zaie eta haiek erabakitzen dituzte bai haurtxoko edo gaztelekuetan garatuko den programazioa esaterako edo proiektu komunitarioetan parte hartzen dute. Bestetik, familia, haur, nerabe eta gazteen topaketak bultzatu ditugu haien beharrei erantzuteko estrategiak eta ekintzak garatzeko gazteria sailetik. Eta amaitzeko, ikasturte honetan, Eusko Jaurlaritzako familia eta haurren zuzendaritzatik jasotako haur eta nerabeen parte hartzea sustatzeko organo egonkorra diseinatzeko proiektu pilotoan hartuko dugu parte. Gu ere jabe garelako, gabezia hori dugula, jende gaztea administrazioan eta administrazioaren partaidetzan parte har dezaten. Baina proiektua haurretan nerabeentzat zuzenduta dago, ez gazteentzat, eta ezin ditugu talde honetan barneratu haien nondik norakoak ez direlako beste adin tartekoenak, batetik. Eta bestetik, hori ere ez delako proiektu honen helburua. Geure agendan, organo egonkorronen sorrera dago, eta prozesu horretatik ikusi eta ikasi egin behar dugu jakiteko zer egin dezakegun eta nola gazteak ere erakartzeko. Baina oraingoz behintzat ezin dugu mozio hau onartu, epe laburrean ezin dugulako burutu hemen eskatzen dena. Nuestro objetivo, como decía, es el de impulsar primero este órgano de participación de la infancia y de la adolescencia, para el cual ya hemos firmado el compromiso, de hecho por escrito, de que lo vamos a hacer y en función de cómo vaya, avanzar hacia ese tramo de 18-30 años que es el que se pide en la moción. Por lo tanto, por ahora, un órgano, una mesa, lo que sea de participación en el corto plazo no puede ser viable. Eskerrik asko, EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, kaixo, eskerrik asko. Bueno, gazteriaren egoerak larritzen gaitu. Urte eta erdi honetan sozializazioari ezarritako murrizketek eta gertatu denaren ardura gaztei egotzi izanak euren ongizate emozional eta psikologikoan eragin zuzena izan dute. Eta Itzolek aipatu duen bezala, administrazio publikotik edo instituzioetatik zabaldutako hainbat mezuk, belaunaldien arteko arrakala oraindik eta sakonagoa egin dute. Gure kezka hau bada hilabeteak onera ekartzen ari gerala, lehenengo aldiz okerrez balen banago, 2021ko otsaileko udalbatzara ekarri genuen mozio batean, ondorengoa eskatzen genuen, bai, pandemia testuinguru honetan Donostiako gaztei zuzendutako berariazko ekinbide eta programak sortu eta garatzea, aisialdirako naiz beraien garapenerako funtsezkoak diren eremuetan arreta jarriz, eta beti ere, eta hau guretzat oso garrantzitsua da, gazteak hiriko arkitektura sozial eta politikoaren diseinuan protagonista izango den kolektibotzat hartuz. Atzo bertan ere, gure taldeak EH Bilduk beste proposamen bat egin zuen, azkenengo hilabetetan hiri honetan eman diren elkarbizitza arazoen inguruan soluzio bideak proposatzen edo pentsatzen hasteko, eta horietako bat zen hain zuzen ere Donostiako gazteen mahai bat sortzea. Eta orain momentu honetan hitz egiten ari geran terminoetan egindako proposamena zen. Guk maila deitzen genion, hemen organo deitzen zaigu, baina iruditzen zaigu, beharrezkoa dela horrelako foro edo espazio bat sortzea, gazteekin batera urgentziazkoa, ez soilik beharrezkoa, urgentziazkoa, ez geniokela itxoin beharko, mendikan denbora batetara etorriko diren gauza edo proposamen ezberdin horiei, eta zentzu honetan, baiezkoa emango diogu Elkarrekin Donostiak proposatzen duen mozioak jasotzen dituen puntuei. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Talde jeltzadeak ez zuen txandari grabile behar, baina nik bai aprobetxatu nahiko nuke gauza bat esateko. Por alusiones, no es exactamente por alusiones, pero yo creo que de una forma un poco no muy adecuada me ha mencionado la portavoz de Elkarrekin Donostia y ha mencionado mi llamamiento a contundencia ante determinados actos vandálicos y violentos. Y no lo ha dicho expresamente, y ella es muy vehemente cuando en su boca se ponen palabras que ella no ha pronunciado, y yo también. Le diré
que nunca encontrará una referencia a esa contundencia y la redacción de comportamientos con franjas de edad en mis palabras. Yo siempre he mencionado mi posición contundente con respecto a actos violentos o vandálicos. Me es indiferente el tramo de edad, como me es indiferente el género. Lo digo porque tal vez ha querido usted deslizar una especie de, no sé, identificación de alguna expresión mía con un colectivo de determinado tramo de edad y eso no es correcto, porque eso ya me he cuidado yo muy mucho, siempre en mis declaraciones, de manifestarlo en esos términos. Y eso sí lo quería puntualizar, ya que tengo la ocasión. Eta orain, izteko txanda elkarrekin Donostiari dagokio. Bai. Bueno, pues no estaba haciendo una alusión a que usted haya dicho aplicar la contundencia en concreto hacia este tramo de edad que va hasta los 30 años de los jóvenes, pero sí que creo que somos todos conscientes que en muchos de esos casos, y no he dicho que lo haya dicho usted, yo también me he cuidado mucho en no decir eso, en que durante este verano, desde luego, muchas situaciones de disturbios, etcétera, se han adjudicado a unos pocos jóvenes, porque yo creo que efectivamente la gran mayoría ha tenido un comportamiento ejemplar. O sea que le agradezco que lo aclare, pero vamos, nada más lejos de esa intención. Hala ere, aipatu da, organo, gazteria, eta gazteri franja horren organo bat eratzeko, teknikoki eta epe motzean ez dela viablea. Eta zergatik ez da viablea. Ez dugu ulertzen. Yo creo que no se tienen que escudar en lo procedimental. Este es un problema grave y, desde luego, grave y urgente, y yo creo que no podemos seguir ignorándolo. Y el debate profundo sobre la juventud en este ayuntamiento se quedó anclado en la apertura de ese consejo en el 2007. Entonces, por aquel entonces, las y los jóvenes se hacían perdidas porque un SMS era caro y los más adelantados usaban vestigios de la era digital como Fotolog. Apenas habíamos oído hablar de Facebook o de Twitter y ni siquiera existían las apps. Con lo cual, creo que llevamos unos cuantos años de retraso en esto. No nos podemos excusar en lo procedimental y creo que es urgente la creación de este órgano o de esta mesa. El problema es gordo y, para empezar, no pedimos mucho. Hacer efectivo un espacio que lleva 14 años parado. Eskerrik asko, gobernuak izteko txanda. Bai, bueno, lo que piden es hacer efectivo un órgano que lleva años parado, pero que era un órgano que estaba dirigido a un público de entre 14 y 17 años, que no es lo que se pide en la moción, con lo cual no es el órgano que ustedes quieren que se reactive, sino otro nuevo. En cualquier caso, aun compartiendo la preocupación porque la juventud se integre y se preocupe por la política municipal, también es cierto que no hay ninguna asociación de jóvenes que haya mostrado ningún interés en participar en ella. Es decir, en ese órgano está inactivo porque, aparte de la representación de los grupos políticos, no hay nadie más. Por lo tanto, creo que tenemos un margen de tiempo razonable para poder crear un consejo, un órgano, una mesa o lo que sea, aprendiendo de ese proyecto piloto en el que nos hemos inscrito, porque nosotros también hemos visto que existe esa carencia, y a partir de ahí y a partir de ese proyecto piloto poder avanzar hacia otras franjas de edad. Ese es el tema. Y dicho esto, también me genera dudas, y esto ya también lo lanzo a modo de reflexión, si la vía debe ser un consejo específico para la juventud, como se pide aquí, en un margen de 18-30 años, que no lo veo mal y me parece positivo, o si quizá debiera ser una apuesta la de rejuvenecer o pasar por una renovación generacional de los consejos asesores que tenemos ahora, porque al fin y al cabo los temas que queremos tratar en ese Consejo de la Juventud son los temas que se tratan en los consejos asesores que tenemos actualmente. Y ya una vez dicho esto, como siempre que tratamos estos temas, sí me gustaría volver a recalcar que en este año largo y medio que hemos vivido, la gran inmensa mayoría de la juventud ha tenido un comportamiento ejemplar, han cumplido con las normas y con las restricciones impuestas a rajatabla,
Creo que también somos conscientes de que personas adultas han hecho comidas, cenas y planes que harían palidecer muchos botellones y que no podemos achacar los episodios de vandalismo con la juventud, porque la juventud no es en absoluto sinónimo de vandalismo, pero el vandalismo hay que condenarlo siempre. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioa, beraz, mozioaren aldeko botuak, Elkarrekin Donostia, EH Bilduk, kontrakoak, beste hiru taldeak, ez dakit ez dago boto azalpen txandarik, beraz, amaitu dugu gaurko plenoa.